Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de Pulse por Más TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta ya con ustedes el día de hoy, sábado 22 de agosto del año 2026. Presto y listo ya nosotros de vuelta por aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy. Una fecha más de este campeonato, señor, el día de la fecha. Ya empieza en este momento el primer partido entre Real Madrid e Independiente. Independiente, Real Madrid, el primer partido de la jornada y sábado 22 de agosto en vivo aquí a través de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy. Y para eso, señores, para que usted pueda vivir lo mejor como en cancha hacia tu casa, ya está con usted aquí el compañero Blas Antonio Jiménez. Bueno, ahí estamos corroborando ya ajustando alguna cosita por ahí para que el compañero pueda estar ya con nosotros. Aquí, el día de la fecha, una fecha más de este campeonato entre Independiente Real Madrid. Es el primer partido que tenemos el día de la fecha aquí en la ciudad de Gribouca, cancha del Sport San Nicolás. Pues mucho de vuelta, estamos aquí en esta cancha, en este reducto deportivo para este partido. Ya en sí de todos los partidos, te vamos a estar repasando todos los partidos que vamos a tener en la jornada de hoy, sábado 22 de agosto, Día Nacional del Folclore. Sé que Día del Folclore, el día de la fecha, se conmemora en nuestro país. Y folclore mundial también, ¿eh? Sé que una interesante jornada el día de la fecha, ¿eh? Sí, es que hoy es un día especial, como siempre, ¿verdad? En nuestro país también tiene su fecha de algunas cosas siempre y es habitual de tener muchas actividades folclóricas en nuestro país principalmente, ¿eh? Bueno, ya estamos con el compañero Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludo para ti, a los compañeros, a toda la gente, a todos los seguidores de Pulsa por Más. Como bien lo está mencionando, hoy un día muy especial donde se recuerda cada 22 de agosto, donde celebramos también nosotros como paraguayo el Día Nacional del Folclore Paraguayo y el Día Mundial del Folclore, como bien lo está mencionando también. Así es que una fecha es muy importante y es para honrar las tradiciones, la cultura popular y Así uno de es. ellos también es el fútbol, ¿no? La cultura Claro, del fútbol, Gilberto, habría que así ser. mismo, que es creo que es el deporte más importante a nivel mundial que es el fútbol. Así mismo. Y bueno, hoy estamos con esta fecha, me decías, la fecha número 7. Sí, fecha 7 es el día, o sea, que se juega esta jornada. Fecha 7 con el primer partido que es Real Madrid Independiente. Estamos en este escenario deportivo del Club Sport San Nicolás, donde alberga la fecha número 7 de este campeonato senior. El primer partido se enfrentan estos dos equipos, estas dos representaciones, Real Madrid y el equipo de Independiente. El equipo Real Madrid es el equipo unicolor y el equipo de Independiente, sí señor, que está jugando con esta camiseta tradicional también del color azul con celeste. Sí, Y el único color totalmente blanco es el equipo de Real Madrid. así mismo, por eso se le llama el equipo blanco, el equipo Real Madrid, que es un equipo que esta fecha 7 va manteniendo, se mantiene en arriba también la tabla Independiente, que de a poco va sumando también fecha tras fecha. Sí, ante el equipo de Real Madrid que está teniendo hasta aquí por lo menos una campaña interesante. Hasta aquí está jugando muy bien el equipo Sí, de Real Madrid. Hoy se enfrenta, como bien lo está mencionando también, al otro equipo que está siendo protagonista dentro de este torneo, en este arranque, que es el equipo de Independiente. Ahí va teniendo justamente el equipo de Independiente con Herminio Carreras. Corre hacia la zona derecha para este avance. El equipo de Independiente. Ahí sale la marca también del futbolista de Real Madrid. Saca un costado, será lateral ofensivo. Corresponde para el equipo de Independiente. Saludos a toda la gente que está prendida. Ya nos aproximamos a los primeros 5 minutos de juego. Hasta aquí 0-0. Este es Baez, va teniendo para Independiente. Levanta la pelota. Rechaza la defensa del Real Madrid. Golpe de cabeza de Gamarra. Ábalos. La baja Ábalos. Ahí va a quedar para Vera, para el equipo de Real Madrid. Quita como puede la defensa. De rebote queda otra vez para el jugador Caje. Abraham tiene. Abre para Portillo. Corre el 24. Pase, busca el autopase, sale también Monjes en la marca. Presiona bien, Abogado.
pero no pierde la posición de la pelota aquí el jugador Julio César Monjes. Bueno, logró puntear Bogado, será saque de meta. Saque de portería corresponde para el equipo de Independiente. Este es el arranque del compromiso. Sí, los primeros movimientos de estos dos equipos hasta aquí no pasa nada todavía frente de los dos arcos, donde defienden los dos arqueros. Esta jornada, digo, esta mañana, digo, viene por el lado de Independiente el arquero Barrientos y por el lado de el Real Madrid el arquero Ayala es el portero titular del equipo Real Madrid, que hasta aquí todavía no tiene trabajo. Bien, hasta aquí también, Gilberto, estamos viendo con los dos equipos con dotación completa del equipo titular. Sí. Vemos por el lado de Real Madrid a Ayala, su portero tradicionalmente titular, Alfonso, Caje, como así también Portillo, González, también Masqueda, Bogado el capitán, Vera, José Vera, bueno, una dotación completa, Sí, Ábalos también, muy importante que tiene el equipo de la representación Real Madrid. así mismo. Y ahora que es que más marca gol en este equipo que es el equipo de Real Madrid. Independiente también por su parte con dotación completa cuando avanza el equipo de Independiente, peligro de la atención con la zurda. Le pegó arriba y afuera, llegó Independiente, estuvo cerca del primero. Sí, acá sí, bastante bien el equipo de Independiente, llegó bastante bien frente al arco que defiende Ayala. Encima del travesaño pasó esa pelota, avisa Independiente que está en el partido. Y la más clara del partido, qué buen pase metió ahí Báez para el jugador, el capitán Lauro Florentín con la zurda, creo que la pierna menos hábil, por eso no pudo sacar mejor provecho. Por eso se levantó esa pelota, porque le tocó por el lado zurdo al jugador Florentín. Qué buena. Este es el típico jugador de Báez que siempre da buenas pelotas a su compañero en ataque. Hace poco goles, pero siempre da el último pase, buena pelota que le pone siempre a su compañero. Sí, le dejó cara a cara con el portero Ayala. Y se apuró también en la definición, quiso sorprender capaz también. Con la zurda le pegó mal arriba y afuera, llegó Independiente, como decíamos también con dotación completa. Justamente en esta última jugada estuvimos mencionando a Báez y a Lauro, protagonista en esta jugada colectiva. También está Julio César Monjes, Lauro Florentín, como habíamos mencionado, Blas Domínguez, Amarilla, Gamarra, Carrera. Bueno, dotación completa también del equipo titular. Buen equipo que tiene también Independiente. Y también se suma Basilio Collante, otro jugador muy importante que tiene. Así es. Habrá tiro libre para Independiente que se anima, se ilusiona con el primero del partido. Gilberto consigue este tiro libre. Una pelota importante que va a tener de Independiente, de pelota parada, a ver cómo trabaja en esta el Eumelio, amarilla frente a la pelota, casaca número 18 para él. Él se va a encargar de este tiro libre. Va armando la barrera y Ayala preocupado. Acomoda a esta barrera, señoras y señores. Tiro libre peligroso para el equipo de Independiente. Autoriza el juez. Va al centro. Atención. El arquero que desvía. Complementa Portillo. Queda cerca. Ahora sí, el despeje largo. Quiere aguantar ahí el jugador Bogado. Lo consigue. Después hubo mano allí por parte de Amarilla. Será tiro libre defensivo para Real Madrid. Así mismo. Ahí le cobra la mano a Amarilla. En este caso va a ser pelota para Real Madrid. Con este partido se abre la fecha número 7 de este campeonato senior. Hoy organiza la Comisión Central. Sí. Y queda libre el equipo albirrojo hoy, Gilberto. El Deportivo Urandá hoy le toca estar libre, sin partido hoy. Y los 3 puntos radicados ya para el equipo de Urandá. Porque si era, creo que era hoy le toca la localidad de Urandá ahora, creo. Y se le da a la Comisión Central y Urandá lleva los 3 puntos. Libertad, el siguiente partido juega ante, o sea que el siguiente partido van a jugar en Libertad de Ciudad Nueva, el segundo partido de la jornada de hoy, Gilberto. Segundo partido, interesante partido también, porque Ciudad Nueva la fecha anterior estuvo libre y esta vez tiene que estar de vuelta ya en cancha y bueno, le van a enfrentar a un buen equipo de Libertad. El segundo partido. Y el tercer partido juega San Juan, Alemán. Pues qué lindo partido este, Blas Antonio, porque ambos necesita Alemán, que sacó un empate importante en la fecha anterior y San Juan perdió por goleada ante Arsenal. Y hoy vamos a ver si qué pasa en este tercer partido. Alemán, pues San Juan se enfrenta al tercer partido. El cuarto
El equipo de San José, otro equipo también que necesita ya sumar de a 3, le enfrenta a un buen equipo que hasta aquí está bien en el campeonato, Arsenal. Va a estar jugando el cuarto partido. El quinto, para hoy juega Milan, el quinto partido, le enfrenta a Iribuca, otro buen equipo también, Milan, que está sumando a 3 y le van a enfrentar a un equipo que sacó un empate en la fecha anterior y Milan ganó su partido. O sea que va a ser un lindo partido. El quinto partido, el sexto, juega Upona San Isidro. A ambos, que está, o sea que San Isidro que está en la punta, le van a enfrentar a Upona, que hasta aquí poco todavía en esta temporada. El sexto partido. El último juega 15 de agosto Manchester. Va a ser el último partido de hoy, sábado 22 de la fecha 7, compañeros. Bien, gracias Gilberto. Con todos los partidos programados por la fecha número 7, hoy sábado 22 de agosto, como decíamos, día del folclore paraguayo. Habrá salida que corresponde para la representación del conjunto de Real Madrid. Va a sacar el arquero que va a dejar a Alfonso. Bueno, termina sacando en forma corta. Trata de salir jugando por abajo también el equipo de Real Madrid. Sale con su zaguero central, Elvio Torres. Queda para el volante creativo que tiene, es Ábalos. Real Madrid, Portillo, lanza esa pelota. Gamarra sale, pifia esa pelota, así que peligro para Real. Otra vez la marca firme ahí por parte de Monjes. Basilio Collante juega con el jugador camiseta número 22, Bento. Va teniendo hacia la zona derecha en la defensa del equipo de la representación de Independiente. Balón que termina saliendo afuera. Será la lateral, dice el juez. Favorece al equipo de Real Madrid, que va mandando a su sombra en campo rival, Gilberto. Sí. También hasta aquí el Real Madrid también de a poco se va metiendo en el partido. De a poco va buscando espacio en ataque. Ahí está Gamarra, deja para su portero Barrientos, para sacar esa pelota, el guardameta de Independiente. Ya va sacando. Hasta aquí la más clara la tuvo Independiente, con aquella jugada de Báez y la definición de Lauro Florentín. Y la definición encima del horizontal, la más clara del partido. Otra vez Independiente avanza hacia la zona izquierda ahora. Basilio Coleante se equivoca en el pase. Reconquista Ábalos. Sale jugando con Abraham Caje. Está destapado. Bogado prefiere jugar con Gómez. Milciade Gómez. Habilita aquí a José Vera. Ahí va teniendo el número 36. José, el pase filtrado. Muy fuerte el pase. Era buena la idea. La intención era bastante válido, Gilberto, pero faltó por lo menos mejor precisión en ese pase. Sí. Buscó a su compañero José, pero muy fuerte ya la pelota. Salida para Independiente, partido 0-0 en esta primera etapa. Ya nos aproximamos al minuto 14 de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0 el partido. Real Madrid 0, Independiente 0. Ahí ya va sacando Barrientos. Baja ahí el jugador Collante. Anticipa el jugador de la representación Real Madrid. Va teniendo la pelota. Levanta para Gómez. Julio César Monjes hasta aquí firme, sólido ahí en la parte defensiva. En Independiente. Se apoya ahí en Amarilla. Eumelio Amarilla aguanta bien. La encima, 3 hombres. Le virla la pelota, pero con falta, dice el árbitro. Será tiro libre defensivo para Independiente. Sí, va a ser pelota para Independiente. Estaba muy tranquilo con la pelota amarilla, le cobra la falta. Va a ser pelota para Independiente en salida. Julio César Monge ya sale. Pelotazo largo. Intenta desviar. Y corre Báez. ¿Va a alcanzar? Sí, mantiene en juego esa pelota. Se muestra ahí Blas Domínguez. Sigue Báez. Ahí la marca por parte del jugador Portillo. Era Torres. Termina sacando con un puntín. Otra vez presiona y recupera Independiente en zona del campo rival. Para Ricardo Báez. Ahí aguanta Ricardo. Descarga de vuelta otra vez con su compañero. Va al lanzamiento. Bueno, de primera. Y siendo ahí un pase de memoria, Gilberto, pero no sale a la expectativa. Sí. Así mismo. Bueno, los primeros 15 minutos de esta primera etapa, la más clara tuvo Independiente, la única. Aquella pelota
que pasó encima del arco del Lauro Florentín. Hasta aquí Real Madrid todavía le está costando la marca que le pone Independiente ahí atrás entre Monge y su compañero. Hasta aquí está cuidando bastante bien su saga ahí el equipo de Independiente. El agradecimiento a los amigos que acompañan la transmisión de Pulse por Más TV en todos los eventos deportivos. Muchas gracias a AR Stores, venta de indumentaria deportivas de diferentes clubes también, calzados, botines y demás para los deportistas. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, para damas, caballeros y niños de las mejores marcas y a buen precio de prenda de vestir. Ahí en su local en Bugarendá Centro le espera AR Stores, como siempre, ofreciéndote las mejores marcas de prendas para chicos y grandes y prenda deportiva. Gracias también a PulseNet, internet por fibra óptica en la zona de Bugarendá y alrededores, zona de cobertura, Lemancué, Palomita, Ruta 3, Bugarendá, Ogalate, Justo, Villanueva. Gracias a PulseNet. Consulta al 0184-2253-94 PulseNet. Muchas gracias también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Para más consulta al número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport de Curubati con nosotros formando parte de la transmisión de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy, sábado 22 de agosto, partido entre Real Madrid Independiente, el primero de esta jornada. Bien, ya se va cumpliendo ese minuto de tregua en el partido para la hidratación en esta jornada de hoy, sábado 22. Jornada número 7 del Campeonato Senior Copa Municipal, temporada 2026 ya. La segunda temporada ya se cierra justamente este año con este campeonato también, Gilberto Brites. Así mismo, un campeonato largo, el que un año se juega 2 campeonatos, en la apertura y clausura. Este es el clausura ya de esta temporada del campeonato. Vamos a ver qué pasa después de esta hidratación, porque a los equipos paraguayos en la Copa no les fue bien después del cooling break en los partidos, Blas Antonio. Sí, señor. Va sacando esa pelota. A un costado será lateral para Real Madrid. En zona antagónico se va lentamente Portillo para el lanzamiento manual. Ya nos aproximamos al minuto 18 de esta etapa inicial. El marcador persiste 0-0. Como ya lo mencionó Gilberto, la más clara la tuvo Independiente. Ahí va el centro muy cerrado. No pasó nada en este avance del equipo Real Madrid. Será salida, será saque de meta para el equipo de Independiente. Le está costando a Real Madrid hoy en este partido. Le cuesta crear en ataque al equipo de Real Madrid hasta aquí, porque es un equipo que siempre tiene 2-3 ocasiones claras de gol en los primeros 10 minutos, pero hoy hasta aquí ni uno todavía del equipo de Real Madrid. Y avanza, va, está gol. Gol de Independiente. Lo hizo Ricardo Báez, pelotazo largo. Y la bajó muy bien allí para que pueda definir el centro delantero con una sutileza, una definición suave ahí en una esquina buscando el arco del arquero Ayala. Ahí vemos otra vez la acción y el defensor termina bajándole. Sí, señor, y ahí con un puntín define el jugador Ricardo Báez. Pelota al fondo, pelota que besa las redes. Independiente pasa a ganar el partido 1-0 y ya lo venía mereciendo de a poco. Y bueno, ahora gana el conjunto de Independiente 1-0, lo hizo Báez. Así mismo llegó el primero en el partido, señor, y de Independiente, regalito del jugador de Real Madrid que le bajó la pelota. Regalito antes de Navidad y antes de todo un poco. Buena pelota que le baja a Báez, que marca el primero en el partido. Gol del Pitbull, señores, gol de Báez. Independiente 1, Real Madrid 0. Y termina bajando prácticamente con el brazo también Gilberto, el defensor. Sí, es que si no era gol, quizá era penal, ¿verdad? Así mismo, pero ya fue gol. Bueno, fortuna para el centro delantero, justamente le quedó la pelota para él y no desaprovecha Gilberto Brites. Así mismo, el 9 que siempre pesca en río revuelto, como se dice, y estaba atento Báez y marca el primero. Gana Independiente 1-0 y sale el equipo de Real Madrid. Veremos
a partir de ahora también cambia totalmente el libreto para Sí. Real, Gilberto. Así mismo. Tiene que salir a proponer mucho más. Tiene que salir y va a dejar espacio. E Independiente, eso tiene que tratar de aprovechar también. Portillo, el lanzamiento manual, ya lo va jugando ahí con Gómez. Milicia de Gómez intenta eludir la marca. Firme está Lauro Florentín. Ya sale con amarilla. Ahí va teniendo Domínguez. Báez. Va otra Independiente. Sigue Báez. Intenta ganar la marca. Ahí está Báez. Está Torres. Firme ahora sólido para sacar esa pelota. Sacó a media. Amarilla. Juega con Carrera. Balón hacia la zona derecha. Avanza Independiente. Viene el centro. Pelota arriba. Atención, amarilla. Cabecea, pero algo forzado. O no sé si el defensor también termina engañando con ese amague. Lo cierto que llegó de vuelta Independiente. Estuvo cerca del segundo. Sí, estuvo cerca ya del segundo el equipo de Independiente. Acá desaprovecha una ocasión clara. Ahí el jugador amarilla si no, iba a ser el segundo ya para Independiente, que está mejor en el partido. Sí, llegó claramente otra vez Independiente. Amarilla fue el que cabeceó y solo estaba amarilla. Creo que faltó un poco de orientación a esa pelota, de esquivar un poquito más las cabezas, Gilberto, si no estábamos hablando ya del segundo. Y sale otra vez a proponer también Real Madrid con un pelotazo largo para Abogado. Y gana el servicio de esquina. Esta es una buena posibilidad para Real Madrid. Buscar el juego aéreo. Servicio de esquina, córner para el conjunto blanco. Sí, tiro de esquina, el primero también del partido, esta primera etapa, tiro de esquina para Real Madrid. Y viene el centro, arriba la pelota, saca Carrera. Este es González, abre para Abogado, reclama Oxel, la gente de Independiente. Va al centro, pelota arriba para Gómez, saca Gamarra. Ahí va quedando esa pelota para González. Laureano remata largo encima del horizontal. Probó también aquí el equipo de Real Madrid con este remate de era de Laureano en este caso. Laureano, sí, González probó el arco, pero buscó el arco, pero no. Pasó lejos la portería que defiende Barrientos esa pelota. Ya antes que se termine esta primera etapa. Será saque de salida para el arquero Barrientos, que va a dejar al zaguero central Julio César Monjes. Retrocede Julio César, ya saca con un pelotazo largo. Balón que desvía ahí Domínguez. Cabecea el defensor, queda para Ábalos. Deja para Milicia de Gómez. Pelotazo para que pueda correr Vera. José Vera y el centro está el empate. Afuera. Cabeceó mal aquí. Era el empate, señoras y señores. Sí. Encontró esa pelota ahí en el área chica. Gilberto, el cabezazo salió afuera. Qué pelota le pone ahí Vera a su compañero, pero esto no pudo definir el frente al arco. Pasó cerquita al arco que defiende Barrientos. Se salva Independiente del empate antes de finalizar este primer tiempo. No sé si cerró los ojos aquí el Sí. jugador. No sé si no esperó ahí el centro, pero era gol prácticamente. También orientó mal ese cabezazo y se salva en esta Independiente. Estaba el empate. Creo que la primera oportunidad de gol para el Real Madrid también está hablando. ¿Qué pasó recién? Así mismo, la más clara que está teniendo durante este primer tiempo en este compromiso. Y ahora sí, se anima mucho más Real Madrid, que va inclinando de a poco la cancha hacia su favor con Ábalos. Ahí va teniendo Vera. Comete falta. Perjuicio de Lauro, o fue la falta de Lauro finalmente el que sanciona. Será tiro libre para Real, Gilberto. Un tiro libre importante. Interesante para Real Madrid que consigue acá. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Que va a llevar peligro solamente al arco de Barrientos. Y está sentido el capitán de Independiente. La preocupación se traslada también hacia el campo de Independiente, Gilberto, con esta lesión de su capitán. Así es. Está sentido ahí el jugador. No sé si le van a sacar tarjeta, pero está sentido. Bien, hasta aquí solamente se pita la infracción. Creo que le entró con una plancha, no sé si fue una plancha fuerte. El árbitro cerca de la jugada sanciona la falta, pero hasta aquí no con el castigo disciplinario, Gilberto. Sí. Solamente pita la falta. Que hasta aquí todavía sin tarjeta amarilla en esta primera etapa. Bueno, será tiro libre para el equipo de Real Madrid, que va a buscar, en este caso,
el empate. El que comete la falta es el que está sentido Gilberto Brites, ¿eh? Sí. Es Lauro Florentino. No sé si solamente está ahí para no recibir una tarjetita o está en serio seriamente lesionado. Sí, asimismo, veremos quién se encarga de este tiro libre también. Momentáneamente interrumpida las sesiones aquí en el Sport San Nicolás, fecha número 7 del campeonato senior de Gribucuá. Y bueno, está con dificultad de caminar el capitán de Independiente, Lauro Florentín. No sé si dobló el tobillo o la rodilla, capaz, por el choque. Algo pasó. Será tiro libre para Real Madrid, que pierde por 1-0. Ya tiempo cumplido, ya se juega minuto de recuperación. Creo que va a ser la última justamente del partido Gilberto Brites. Esta posibilidad para Sí, Real sí. Madrid. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Si marca el empate o si sale fuera esa pelota, solamente va a terminar. Señoras, señores, atención con esta pelota detenida a favor del Real Madrid. Puede encontrar el empate. Ya tramo final del partido. Alfonso va, Cecilio saca Gamarra. Ahí va a quedar para Caje. Abraham vuelve a cargar, quita como puede, amarilla. Balón que pica y va a salir afuera. Será servicio manual que corresponde, que favorece al equipo de Real Madrid, que está buscando el empate. Se animó Real Madrid tras recibir ese gol, Gilberto. Sí, se animó a salir más el equipo de Real Madrid, que deja espacio, pero hasta aquí tampoco aprovecha eso Independiente. Y fue la última. Señores, terminó la primera etapa. 1-0 arriba el equipo Independiente. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya volvemos para este segundo tiempo. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Independiente. Y vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. A ver si Real Madrid empata o marca el segundo el equipo de Independiente de Blas Antonio. Sí, arranca la etapa complementaria, 1-0 es el resultado a favor del equipo de Independiente que lo está ganando por la mínima diferencia. Con el gol de Ricardo Báez en la etapa inicial, lo está ganando Independiente. Y ahí va a sacar desde el arco el equipo de Real Madrid. Cecilio Alfonso con un pelotazo largo. Florentín baja. Queda para Portillo. Ahí juega con Milciades Gómez. Milciades abre para que pueda picar Vera. Está destapado, pero inhabilitado. Sí, sí, ya estaba en Uxay, el jugador Carrera. Bueno, tiro libre defensivo para el equipo de Independiente que lo está ganando 1-0. Ya va sacando con un pelotazo largo, buscando a Báez. Sobre la pelota, Cecilio saca. Ahí va a quedar para Abogado. El capitán de Real Madrid profundiza el pase, peligro de gol, atención, está el empate. El remate afuera, llegó muy bien Real Madrid, termina con este remate del jugador Masqueda, en este caso el 61, Gilberto Brites. Así es, llegó bastante bien el equipo de Real Madrid. Avisa también que está en el partido que va a salir a buscar con todo el empate en esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, buscó por encima del arquero Barrientos. Y le faltó muy poco realmente para que sea el gol y para que sea el empate para el equipo de Real Madrid. Sí, así mismo. Y hace un golazo también se marcaba ese gol. Sí, llegó profundo el equipo de Real Madrid. Otra vez va sacando y presiona Real Madrid. José Vera pisa la pelota. No tiene mucha compañía, por eso retrocede hacia atrás. Juega con Portillo. Miguel Portillo para su compañero cerca y Ábalos. Balón para él, a ver, para Vera, pica hacia la zona derecha, como viene el centro, pelota arriba, quita como puede la defensa, sacó a media, queda para Abraham, le pega al arco, encima del horizontal, aquí Abraham Caje tuvo también su posibilidad y no dudó para nada para rematar al arco Gilberto. Así mismo, entró con todo Real Madrid en este segundo tiempo y parece que el tema va a ser buscar el arco siempre cuando tienen la oportunidad los jugadores. Cuando tenga la oportunidad de patear el arco va a hacer eso directamente el equipo de Real Madrid para que pueda conseguir el empate antes que Independiente pueda crearle problemas al equipo de Real Madrid. Hasta aquí todo en el partido de este segundo tiempo Real Madrid. Bueno, en estos 2 minutos ya creo 2 situaciones. Sí, dos situaciones claritas de Maqueda y esto que recién buscó el arco el zurdo Caje. Habrá tiro libre ahora para Independiente. Pelotazo largo, golpe de cabeza de González. Queda para Gómez. Pase corto para Ábalos. Tiene Ábalos, se frena ahora ahí en el medio terreno. Profundiza el pase, pero bueno, no hubo entendimiento, no picó el jugador Masqueda en esta oportunidad. Así mismo. Tardó de picar Masqueda. Pero va a ser salida para Independiente. Partido 1-0 que sigue ganando el equipo de Linde. Que seguramente va a cuidar este resultado como gato panza arriba, como se dice, Antonio. Y va a sacar el defensor de Independiente, Gamarra. Amarilla, cabecea. Queda para Basilio Collante, para Lauro Florentín. Balón profundo para Carrera. Herminio se frena Carrera. Pase corto ahí para su compañero que está otra vez. La devolución que intenta era Basilio Collante. Y quita como puede la defensa. Queda para Abraham Caje en el medio terreno. Balón para Gómez. Se equivoca en el pase. Amarilla recupera. Va Amarilla. Le cuerpea. No hay falta, dice el árbitro. Entonces Gómez se queda con ese balón. Va jugando para José Vera. Este es Ábalos. Aldo acelera el 32. Pase profundo para Gómez. Avanza Real Madrid. Va intentando otra vez con Ábalos. Hacia la zona derecha, a ver cómo cruza. Intenta. Traba y gana el defensor, pero quita el córner. Finalmente será servicio de esquina para el equipo de Real Madrid, que entró con todo en este segundo tiempo. Sí, entró con todo en esta segunda etapa. Ahora va de vuelta por su segundo tiro de esquina ya en el partido. Otra pelota para que va a tener el equipo de Real. Ya estamos llegando lentamente al minuto 5, etapa complementaria.
El marcador lo indica que lo gana Independiente por 1-0. Pero va buscando Real Madrid el empate. Y ojo, se viene con todo ahora. Báez pica solo Báez. Ahí Báez sigue, se encuentra solo también. Sigue Báez, ahí 2 en la marca. Ahora queda, en este caso, Abraham Caje. Viene el centro, está el segundo. El remate que queda en la mano. Poco creíble, señoras y señores. Era Basilio Collante. Estaba el segundo de Independiente, Gilberto Brites. Así mismo, con todo se fue, va de vuelta, ganó esa pelota. Está bien, va en este partido, señores. Hay que buscarle. Acá creó de vuelta otra oportunidad de gol. Y casi fue el segundo de Independiente, Blas Antonio. Y este es un regalito también, Gilberto, de Basilio Collante con el portero. Sí, así mismo. Una linda pelota ahí, pero no pudo definir Collante. Sí. No sé si le sorprendió también el pase. Atención, ojo, va Independiente de vuelta. Ahora sí, la defensa quita como puede. El árbitro deja seguir porque había falta, pero no pierde la posición la pelota. El equipo de Real Madrid sale jugando con el jugador González. Pase profundo, se pone muy interesante este segundo tiempo. Va con todo Real Madrid, pero ya responde Independiente. Así mismo, Independiente también se mete en el partido en este segundo tiempo. Ya tuvo también su oportunidad frente al arco que defiende Ayala. Tiene Abraham Caje, pase para Gómez. Gómez ahí en el círculo central. Pase corto para Ábalos, pisa la pelota. Otra vez la devolución para Gómez. Ahora juega con Laureano, sí señor, camiseta 43. Va González, atención, buena pared, está el empate, sale el arquero. Desvía y Amarilla termina despejando, otra vez sacó a media, viene el centro, cerradísimo. ¡Qué golazo! ¡Gol de Real Madrid! Señoras y señores, empata la representación de Real Madrid. Veremos otra vez la acción, no sé si era centro, buscó directamente el arco, parecía el segundo, sí, buscaba directamente el arco, era Portillo el autor del gol. Empata Real Madrid sobre 7 minutos de este segundo tiempo. Ahora el partido, Independiente tiene 1, Real Madrid 1. Así mismo llegó el empate ya para el equipo del Real Madrid. Estaba con todo buscando el primero y el empate en el partido. Golazo del jugador Portillo. Marca el empate para su equipo. Me Madrid 1, Independiente 1. Esta tercera reiteración que me muestra acá el director Gilberto Brites me saca de la duda que directamente buscó el arco. ¿Sí? No fue un centro, sino directamente miró el arco Portillo y con toda su intención buscó ese ángulo, encontró el empate de Real Madrid. Así mismo. Y iniciando esta segunda etapa, ya está 1-1 el partido. ¿Cómo se va a lamentar Independiente de no aprovechar aquella pelota que tuvo Cecilio Collante? Basilio dio bien. Sí, 1-1 está el partido. Muy interesante partido estamos teniendo con este arranque, la fecha número 7 de este campeonato senior. Va sacando ahí Cecilio Alfonso con un pelotazo largo arriba ese esférico. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador de Independiente. Queda para González, Laureano González. Pase corto para Abraham Caje. Gira Abraham, tiene la pelota el número 6. El volante central, al centro, pelota arriba. Balón para Masqueda, pica el 61. Bueno, ya Virla le quitó la pelota ahí. El jugador de Independiente sale también a proponer. Lauro se tira, no hay falta. Ahí va José Vera para Ábalos. Se cae Ábalos, no pierde la posición la pelota. Real Madrid continúa el juego, viene el centro, pelota arriba. Casi autogol, termina sacando al córner el jugador Amarilla. Ahora sufre Independiente. Sí, está sufriendo ya Independiente después del empate del Real Madrid. Está con todo el equipo blanco buscando el segundo en el partido. Tiro de esquina. El tercero para Real Madrid ya en el partido. Bueno, sí, justamente se viene 2 cambios. A ver, uno por bando, Gilberto. Ingresa en Real Madrid, el número 8 y el número 30 por el lado de la representación de Independiente. Sí, el 8 Real Madrid es el jugador Estigarribia y el 30 y Andrés Bento entra por Duarte en el equipo de Independiente.
Y avanza Real Madrid, el centro otra vez. Portillo se animó. Sí, Portillo de vuelta. Se animó en esta, ya encontró un golazo y bueno, busca algo similar. Esta vez la pelota cae muy tarde. Gilberto Brites, Así arriba y mismo. afuera. Buscó vuelta de larga distancia, o sea, de media distancia, el jugador Portillo, pero esta vez ya no le salió aquella jugada para el empate. Ahí sale Independiente. Balón por parte de Duarte. Era Bento en este caso. Duarte, el que salió ya hace instante. Muy parecido. Juan Duarte físicamente con Andrés Bento, Gilberto Sí, Brites, sí, sí. el 22 Así, y el 30. así es. Y ya está Espínola presionando también. Quita como puede. El jugador Torres queda para González. Ahora Abogado. Gregorio, el capitán, tiene la pelota. Juega con Gómez. Ahí se muestra Estigarribia, recientemente ingresado. Estigarribia profundiza el pase. Atención con este avance del Real Madrid con muchos hombres. Va por el segundo. El capitán que le pega. Le pegó cayéndose esa pelota. Salió afuera y será saque de salida para Independiente. Así va a ser pelota en salida para el equipo Independiente que está sufriendo ya en el partido. Está con todo Real Madrid. Apura, acelera el Real Madrid en este segundo tiempo, buscando el segundo. Quita como puede la defensa. Balón a un costado. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo. Juegan Olimpia, Cerro Porteño, Gilberto Brite a las 16 horas. Sí, mañana a las 4 de la tarde en Defensor del Chaco, Olimpia de local. Los dos que viene de una dura eliminación, tanto Cerro Sí. Porteño como Olimpia también. Malísimo los dos equipos en la Copa, principalmente el local. Es excepción total para su gente. Y va teniendo Real Madrid, va proponiendo, buscando el segundo, se ilusiona con el segundo tanto, ya encontró el empate. Ábalos y el que intenta, qué buen pase, mete ahí para Abogado, está gol. Maqueda, gol de Real Madrid. Qué buena acción, sí, buena acción colectiva. El pase de Ábalos, sector izquierdo, para el capitán que picó en espacio. Sí, señor, dominó con la zurda y con la derecha. Con el 3 dedo, termina habilitando a Roberto Maqueda, que entraba frente al arco totalmente solo. Empuja la pelota. Pasa a ganar el equipo de Real Madrid, que estaba perdiendo 1-0, lo empató, ahora dio vuelta, el partido está 2-1. Roberto Maqueda, el autor del gol. Así mismo llegó ya el segundo deseado del equipo de Real Madrid. Acá de Maqueda ya marca el segundo en el partido. Minuto 12 de esta segunda etapa. Ya está ganando 2-1 el equipo de Real Madrid. Sale con Torres. Elvio Torres tiene la pelota. Va sacando con un puntín. El zaguero central. La pelota queda para Amarilla. Jugador de Independiente. Amarilla. Busca a Báez. Pica Ricardo. Gana en lo físico allí. Otra vez. Pero ya pierde ahora ante Vera. José Vera. Va teniendo la pelota José. Se tira. Le comete falta. Hubo infracción por parte de Báez. ¿Le cobra la falta? Al jugador Báez. O sea, a Báez le cobra la falta. Bueno, partido que está ganando ya el equipo Real Madrid, que entró mejor en este segundo tiempo Blas Antonio. Sí, entró con todo realmente, con la intención de empatar rápido, lo consigue y también consigue el segundo. Buen partido en este segundo tiempo. Así primer es. tiempo no fue superado por Independiente, Gilberto. Exactamente. Pero no lo aprovechó también Independiente la posibilidad que tuvo. Independiente también tuvo en la primera etapa ocasiones, en el segundo tiempo también, que no aprovechó la oportunidad que tiene. Va para el tercero, perdón, Gilberto, está, el defensor termina sacando prácticamente desde la raya, varios rebotes, sigue el peligro, atención, va Independiente con todo a proponer, a buscar el tercero, liquidar el expediente. Este es Vera José, que le pega con un puntín. Barriento se queda con ese esférico y ahí vemos otra de la acción. Y fue Estigarribia el que tuvo una clarísima. Ahí está, dos ocasiones. Después termina definiendo, pero Gamarra sacó prácticamente desde la raya. Esa raya de sentencia, Gilberto Brites, cerquita. Real Madrid el segundo. El tercero dio viene.
Está apurando Real Madrid, sinceramente está mejor en el segundo tiempo y cada vez que va en ataque lleva peligro y no sé si va a terminar 2-1 este partido, pero hasta aquí bien Real Madrid en el partido, en el segundo tiempo. Sí, va con todo también Independiente, adelanta su línea, no le queda otra, pero está ofreciendo espacio, lo puede aprovechar tranquilamente Real Madrid para liquidar el expediente. Va a hacer tiro libre de salida para Independiente. Va el pelotazo largo en el área rival, viene el centro arriba en las manos del arquero Ayala. Se queda con la pelota y quedó sentido también el zaguero central con ese choque con el delantero. Sí, Es Alfonso. Alfonso quedó sentido, va a pedir asistencia seguramente. Partido que está ganando 2-1 el equipo de Real Madrid. Ya 15 ya de este segundo tiempo. La hidratación para los jugadores. Bueno, este es el primer partido que se está jugando Real Madrid Independiente. El segundo partido juega el equipo de... A ver. El segundo partido va a ser Libertad, Ciudad Nueva. Tercer partido juega San Juan Alemán-Cue. Cuarto partido juega San José Arsenal. Quinto partido Milan Uribucuá. El penúltimo Grupo Nada San Isidro y el último juega 15 de agosto y Manchester de Arendar los partidos. Y hoy libre el equipo albirrojo, el otro de Arendar, el Deportivo Arendar, hoy queda libre en esta fecha 7. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros también. Que comparta la transmisión, que deje su like y que deje su comentario también ahí en el chat de YouTube. Y con mucho gusto nosotros le vamos a ir saludando a la gente que deja su comentario en el chat de nuestro canal de YouTube de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy, haciéndote llegar las mejores imágenes del partido de este campeonato señor que se juega la segunda temporada, torneo clausura 2026. Mañana hay partido también, mañana juega la selección de Gribucuá de visitante ante seleccionado Tacuatí. Mañana viaja un viaje largo para Gribucuá. Mañana va a viajar hacia Tacuatí para su partido. Y estamos ahí con la producción viendo para la transmisión, si es que te vas a enterarlo ahí en la página del Facebook de Pulse por Más. Si es que estar atento también por ahí, compañeros. Perfecto, ahí está, Campeonato Nacional de Interligas. Entonces, mañana la Sub-16 y la selección mayor también. Sí. La selección de Gribucuá que visita a la Liga de Tacuateña de Deportes con una ventaja amplia a favor de Gribucuá por la cuenta de 10-1 había ganado la ida Gilberto. Mañana la revancha. Sí, en el primer partido la ida terminó por goleada. Pero la ventaja también que tiene las otras selecciones que es no hay diferencia de goles. Las Antonio. Y creo que hay dos o cuántos eliminados, mejor eliminado. Dos mejor eliminados de cada serie. Solamente dos eliminados. De los 18 equipo participante va a quedar solamente 2 eliminados, Gilberto. Sí, es que la ventaja es amplia para todas las selecciones, entonces, para este campeonato. Sí, así mismo. De igual manera, con ese 10-1 en contra, la selección de Tacuateña se puede ilusionar con un empate, por ejemplo, y puede clasificar también. Claro, porque puede haber otro equipo que pierda los dos partidos. El otro partido también que fue interesante, porque vi una parte de ese partido, fue Liberación Residenta, un lindo partido, Los Antonio. Liberación ganó 1-0 ese partido. Sí, señor. Va sacando Torres. Balón que pica va a quedar para Lauro Florentín, cubre la pelota. Prefiere dejar salir ese frico para que sea lateral a Independiente. Ya va cumpliendo el jugador Cantero. Gilberto Cantero juega con Espínola. Intenta aguantar, pero pierde. Sale Ábalos. Pica Ábalos. Bueno, termina pisando la pelota. Y ya sale Independiente. Este es Lauro. Florentín con el frico. Enganche y sale Lauro. Estigarribia en la marca. Le quita la pelota ahora el jugador Portillo. Miguel Portillo, el autor del empate transitorio. Sí. Para posterior. Lindo gol de Portillo. Golazo. Sí, para posterior 2-1 de Roberto Maqueda.
Y fue golazo de Portillo Gilberto. Sí, sí, sí. Buscó el arco y coló al ángulo esa pelota. Y va teniendo Real Madrid en el círculo central la pelota. Descarga hacia la zona izquierda. Golpe de cabeza por parte del jugador de Independiente. Ya profundiza el pase. Busca Herminio Carrera. Primero Torres. Ese rebote beneficia ahí al jugador González. Este es Vera. José Vera para su compañero Ábalos. En el círculo central la pelota. Balón profundo, el centro arriba para el capitán. Atención, va al equipo de Real Madrid. Está el tercero, atención, el remate, pero ya estaba también la jugada invalidada, Gilberto, por una supuesta posición adelantada. Ya estaba en offside el jugador, según la línea 2. Va a ser salida para Independiente. Y va a haber más cambio. Vamos a ver quién ingresa por quién. A ver. Miguel Silva. ¿Y el otro es? Ahí está. Carrera y Domínguez afuera, adentro Silva y... Ya se va a estar confirmando. Creo que ingresó también Blas Antonio Cantero. Cantero también ingresó en el... Creo que en el iniciando el segundo tiempo Blas Antonio. Porque no estaba en cancha Cantero. Sí. Sí que ya... Sí. Vamos a corroborar. Walter Monjes es el 55 que ingresó recién con el jugador Miguel Silva. Perfecto, 2 cambios. Gracias, Gilberto. Walter Monjes. No sé si es el primer partido, por lo menos en esta temporada, para Walter Monjes. Y capaz que sí, porque hasta aquí no le ubico sinceramente. También, así mismo. Bueno, será servicio de esquina, córner. Córner que favorece a la representación de Real Madrid, que está acariciando el triunfo. Está acariciando los 3 puntos en este campeonato. 3 puntos valiosísimo. Pensando en su clasificación también. Pensando en las puntas, justamente también el equipo de Real Madrid, que está haciendo una campaña muy interesante en este arranque. En esta temporada, el torneo clausura, el torneo senior, campeonato senior, en este caso Copa Municipal. Ahí va teniendo Real Madrid a proponer otra vez, va el remate al arco, se le fue la pelota peligrosamente al arquero Barrientos. Se pierde afuera Real Madrid, busca el tercero. Así mismo, avisó Real Madrid de vuelta que está en el partido. Acá tuvo la oportunidad de vuelta del tercero, pero no pudo marcar el tercer gol del equipo de Real Madrid, que hasta aquí está mejor en este segundo tiempo y tuvo ya muchas oportunidades de ampliar la ventaja. Gracias, Gilberto. Iba teniendo otra vez Real Madrid, propone con muchos hombres, saca como puede la defensa, balón arriba, golpe de cabeza de Alfonso. Monjes, pica ese esférico, queda para Monjes. Gracias a la gente de Ciudad Nueva también, que ya nos acerca aquí la planilla. Ya en instantes juegan el equipo de Ciudad Nueva. Lo hará ante Libertad, Gilberto Brites. Sí, otro lindo partido también. Ciudad Nueva hasta aquí ganó todo su partido. Y va a tener la oportunidad de enfrentar a Libertad, otro que está peleando el campeonato. Será tiro libre para Independiente. Su capitán Lauro Florentín acomoda la pelota para el envío. Va a buscar el empate. Independiente, que no hizo mal partido hoy, pero lo está perdiendo por la cuenta de 2-1. Florentini, el centro, sale el arquero, quita como puede y termina sacando Laureano González, quitando esa pelota a un costado. Será salida para Independiente, que apura las acciones. Vemos otra de la acción, centro de Lauro y la salida por parte del arquero también con los puños, termina sacando con golpe de cabeza también su compañero. Entonces la jugada otra vez, avanza Independiente, aguanta Báez, quita como puede Alfonso. Vera, Maqueda también colabora por aquel sector del campo de juego, corre Gómez, pica Gómez, sale Cantero en la marca. Gilberto Cantero tiene, ahí se muestra Monjes, Walter Monjes, se deja para Lauro, centro arriba, quita como puede la defensa, quita media, va presionando con todo Independiente. Ya va a terminar el partido, ya estamos sobre 24 minutos de esta segunda etapa. Sale de contra ahora Real Madrid con Maqueda, se frena Maqueda, juega otra vez hacia atrás. Va Real Madrid, va conservando ya también la posición de la pelota y el resultado a su favor. José Vera tiene, ahora sí profundiza para Portillo, pica. El jugador Portillo Miguel tiene, a ver cómo cruza, centro arriba, muy pasado, no llegó a cerrar el jugador
Bogado, el capitán, activo también en este segundo tiempo. Ahí va teniendo la pelota. Real Madrid continúa con ese esférico. Hace rebotar en el jugador de Independiente. Será lateral ofensivo. Corresponde para Real. Así mismo, partido se mantiene 2-1 arriba el equipo de Real Madrid del encuentro. Independiente de esta parte del partido quiso que quiere apurar un poquito más, pero Real Madrid está cada vez que tiene oportunidad, va en ataque y va teniendo su oportunidad de ampliar la ventaja a su favor. Tiempo cumplido, se juega recuperación a partir de ahora. Viene el centro, por abajo está el tercero. Va quitando a media la defensa, sigue presionando Real Madrid. Balón hacia la zona derecha otra vez, ya se va armando la defensa, queda para Ábalos, se anima a Aldo, Ábalos le pega, esa pelota se pierde afuera y fue lo último del partido. Sí, fue lo último, señores. Ganó Real Madrid. 2-1 Independiente. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya estamos de vuelta para este segundo partido donde está jugando, ya inició en este segundo partido, en este caso, Ciudad Nueva Libertad. El equipo Humarel enfrenta al equipo Ciudadano. Este segundo partido de esta fecha 7 inició nada más este partido. Muchas gracias a Pulsarnet, internet por fibra óptica en la zona de grandes alrededores. Consulta o pedidos al 84-2253-94. Gracias a Pulsarnet. También agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Y para instituciones, consulta el número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport de Clubate con nosotros. También agradecemos a AR Stores, venta de toda clase de indumentaria deportivas. En su local también cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes de las mejores marcas y a buen precio. Visítanos en Berendá Centro, AR Stores. Gracias también por acompañarnos siempre. Cada cobertura a través de Pulse por Más TV en vivo. Estamos hoy aquí en la ciudad de Uribucuá, cancha del Sport San Nicolás, fecha 7 de este campeonato, señoras y señores. Saludos a todos los que están al otro lado, viendo y acompañando el partido. Puede dejar su comentario en el chat y comparta la transmisión también. Y nosotros con mucho gusto le vamos a ir saludando a la gente que deja su comentario en el chat de YouTube, de Pulse por Más TV en vivo. También puede suscribirse al canal de YouTube, señoras y señores. Segundo partido de esta jornada. Ciudad Nueva, Libertad, Ciudad Nueva, partido 0-0 los primeros minutos de esta primera etapa, compañeros. Sí, gracias Gilberto. Estamos con este segundo partido de esta jornada de hoy. Se enfrentan Ciudad Nueva, Libertad, Ciudad Nueva, ya sobre 3 minutos de esta etapa inicial y avanza Ciudad Nueva, peligro de gol. Está, atención, el disparo queda en las manos del arquero de la representación de Libertad, que llegó profundo Ciudad Nueva en esta, Gilberto. Así mismo, llegó bastante bien el equipo Ciudad Nueva. La primera llegada profunda del equipo de Ciudad Nueva. Ya está avisando que está bien en el partido, que va a ir buscando su gol también en este encuentro. Sí, ya le hace trabajar al arquero Claudelino Ayala, portero guardián de la representación de Libertad. Ahí está Juan Carlos López, pierde ante la presencia ahí del jugador de Libertad, Ayala. Busca el pase, pero ya reconquista otra vez Ciudad Nueva con Juan Carlos López. Va teniendo Juan Carlos. Ahí está López, centro arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Ahí va a quedar para el jugador de Libertad. García recupera de vuelta. Libertad profundiza hacia la zona izquierda. Este es Ayala, levanta el centro. Celso Ayala quita como puede Vázquez. Recupera de vuelta en la zona medular. Libertad. Ahí va buscando ahí para el jugador Mareco. Recupera para Libertad el lateral derecho. Para Paraná, peligro de gol. Atención, va con todo. Libertad intenta buscar el primero, el remate en las manos del arquero Villar en segunda instancia. Se queda con ese esférico. Bueno, se le fue la pelota, dice el asistente. Va a ser córner, Gilberto. Sí, va a ser tiro de esquina. Se le fue la pelota al jugador Villar. Va a ser tiro de esquina, el primero en el partido. Celso Ayala para cumplir el servicio de esquina hacia la zona izquierda. Viene el centro de Celso, golpe de cabeza, fue defensivo. Va a volver a cargar en Libertad porque otra vez vuelve a recuperar en la zona medular. Prefiere jugar con su compañero. Pase equivocado por parte del Urachi. Y sale con Zamudio el equipo de Ciudad Nueva. Ahí va enganchando Zamudio. Ahí está Zamudio con la posición de la pelota. Intenta el pase. No salió y recupera Libertad. Va teniendo Alejandrino, se equivoca el 23. Zamudio vuelta. Portillo. Ciudad Nueva avanza hacia la zona izquierda. Va teniendo Ciudad Nueva que está queriendo abrir el marcador. Antes de salir esa pelota evita el córner aquí el arquero Ayala. Claudelino Ayala, arquero de la representación de Libertad, Gilberto Brites. Así mismo, Ayala que está defendiendo la portería del equipo liberteño. Partido que se mantiene 0-0 estos primeros minutos de esta primera etapa. Este es el segundo partido de esta jornada. Y va Libertad otra vez a proponer
Balón de Alejandrino, viene el centro de Paraná, Alcides Paraná, deja para Ayala. Celso Ayala, recupera García, el capitán del conjunto de Ciudad Nueva, Arnildo García, pase profundo, López está inhabilitado, está en posición adelantada Juan Carlos López, por eso va a ser tiro libre, Gilberto, defensivo para Libertad. Sí, ya estaba ahí Nuxai, el jugador López va a hacer salida para Libertad. Desde el arco quedó inhabilitado el jugador López en este intento de ataque del equipo ciudadano. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde, del mediodía, pasadito ya, el día de hoy, sábado 22 de agosto del año 2026. A todos los que están en su casa, a la gente que va a trabajar, que está en su trabajo todavía, otro que está ahí viendo desde su casa el partido, acompañando a su equipo esta temporada, en la segunda temporada ya de este año 2026 de este campeonato senior que se juega todos los sábados y siempre lo vas a ver, lo vas a seguir siempre a través de Pulse por Más TV. Todos los sábados este campeonato y la fecha 7 se está jugando aquí en la cancha del Sport San Nicolás en la jornada de sábado 22 de agosto. Gira muy bien López, Iba López, el pase ahora para Portillo, pica Portillo a ver si alcanza. A ver si mantiene en juego, sí, lo mantiene en juego el jugador de la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Camiseta 25 es Enrique La Rosa. Enrique va jugando. Ahí va el pase otra vez. Era Villalba, no Portillo. Portillo estaba más adelantado. Ahora quita como puede la defensa. Balón en profundidad, pero vuelve a recuperar Ciudad Nueva. Quita como puede también la defensa de Libertad. Era Lurachi el que quitaba. Intenta Celso Ayala, presiona a Vázquez. Vázquez hace rebotar en Ayala, va a ser salida así. No salió todavía el esférico, entonces sale con un pelotazo largo aquí Vázquez. Intenta dominar Villalba, se le fue la pelota. Tampoco La Rosa pudo mantener en juego, será lateral en el medio terreno, favorece al equipo de Libertad. Partido está 0-0 sobre 8 minutos y medio, Gilberto Brites. Sí, partido 0-0 hasta aquí en el encuentro y todavía no tenemos peligro así frente al arco, mano a mano con el arquero. Intento, solamente eso tenemos todavía hasta aquí en el partido. Será lateral, favorece a Libertad. Marecos para cumplir. Va jugando ya Andrés. Balón hacia la zona derecha. Quita Vázquez. Presiona a la gente de Libertad. Con muchos hombres también se instala en zona antagónica. Ahí va teniendo ese frico. Camiseta número 12. El 32 era el que jugaba. Va sacando a media la defensa. Ahora sí quita como puede. El defensor de Ciudad Nueva. La Rosa el que presiona. Va recuperando el defensor del equipo de Ciudad Nueva. Ahí va quitando el capitán García. Golpe de cabeza Lurachi. Balón que va a quedar en poder del lateral derecho de Libertad, Mareco. Intenta salir con pelota dominada, engancha, ahora sí, pase corto ahí para Lurachi, otra vez para Mareco. Se complica ahí entre ambos. Presiona y recupera Villalba. Está también Portillo cerca. A ver quién se muestra. Bueno, ya se le fue la pelota. El árbitro dice que va a ser pelota entonces para la representación de Ciudad Nueva. 0-0 continúa, ya estamos cerca del minuto 10 de esta etapa inicial. Después se viene el tercer partido. Así mismo, después tenemos el tercer partido. Juega entre... Van a estar jugando el tercer partido San Juan Alemancue. Alemancue San Juan es el tercer partido que van a estar jugando después de este partido entre Ciudad Nueva y el equipo de Libertad. Partido 0-0 estos primeros movimientos de esta primera etapa. Casi 10 de esta primera etapa. ¿Qué pasó? Ya lo 10. Esta primera etapa 0-0, sin goles todavía en el partido. Sanabria gira bien, descarga hacia la zona izquierda para el equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva que tomó la iniciativa del partido, Gilberto, hasta aquí el que más intenta, por lo menos en zona ofensiva. Intentó, se fue, buscó, pero sin claridad todavía en ataque también el equipo de Ciudad Nueva. Defiende bien también Libertad. Ojo, se escapa de la marca. Va Ciudad Nueva que busca el primero, al centro, cruza hacia la zona de peligro. López el que tiene con la zurda, le pegó. Ayala en segunda instancia, se le fue también el esférico. Será córner, en esta sí llegó profundo, de vuelta a Ciudad Nueva. Acá sí llegó profundo el equipo de Ciudad Nueva.
Ahí tuvo López, buscó el arco. Pero atento a Ayala y pelota al córner, va a ser tiro de esquina. Pelota parada para el equipo de Ciudad Nueva. Se va para cumplir entonces hacia la zona izquierda. Tiro libre de esquina. Ciudad Nueva que mandan a sus cabeceadores en área rival. El árbitro que ya lo autoriza. Ya viene el centro. Arriba la pelota. A ver quién llega. No llegó nadie. Pero sí para cerrar. El defensor termina quedando otra vez para el delantero que va mandando otra vez esa pelota al área. Saca como puede la defensa. Ayala va quitando de vuelta. Recupera. Ciudad Nueva, atención con este remate. Pasó encima del horizontal. Se animó aquí Enrique La Rosa. Sí, se animó La Rosa, buscó el arco, pero se levantó mucho esa pelota. No pasó nada en esa pelota parada del equipo ciudadano. Señoras y señores, estamos ya sobre 12 minutos de este primer tiempo. Marcador en blanco. Celso Ayala. Alejandrino quiere, quita como puede. Enrique La Rosa. Será salida para el equipo de Ciudad Nueva. Partido parejo hasta aquí. 0-0. El marcador continúa entonces en blanco hasta el momento. Estamos con el campeonato senior. Jornada de hoy. Jornada deportiva de hoy sábado 22 de agosto. Va quitando como puede. Balón que termina saliendo afuera. Será lateral que favorece al equipo de Ciudad Nueva. Bueno, Ciudad Nueva está jugando de la siguiente manera hoy con esta lista de buena fe que nos presenta justamente la alineación titular también. Ciudad Nueva capitaneado por Arnildo García. Hoy juega con Fernando Villar en portería. Camiseta 8 para Arnildo García, como decíamos, capitán del equipo. El jugador, a ver, la número 21 tiene Arnaldo Villallo, la número 3 Aníbal Vázquez, 19 para Miguel Wilson Vázquez, camiseta número 10 para Juan Carlos López, número 6 para Arnaldo Sanabria, 25 Gabriel Zamudio, Enrique La Rosa utiliza la 16, 38 para Ramón Donato Portillo, la número 4 para Cecilio Zamudio. A ver, y es el equipo titular de este equipo de la representación de Ciudad Nueva. Es dirigido técnicamente por Miguel González. Sí, señor. Bueno, ahí está entonces el equipo de Ciudad Nueva, que tiene la pelota justamente con López. Cubre el esférico, descarga para García. Este que levanta, busca a Zamudio. Quita la defensa. Queda para Paraná. Alcides Paraná. Ojo porque pica el jugador. Aguirre, atención, está el primero. Se pierde afuera. Se pierde. Señoras y señores. Una linda oportunidad. Manifiesta de gol, Gilberto. Sí, linda oportunidad tuvo para el gol, pero hizo lo más difícil, erró el arco. Si era el primero en el partido. Sí, se quedó ahí solo, ahí picó, ganó en velocidad y buscó encima del arquero. Se fue afuera, estuvo muy cerca Libertad del primero del partido, Gilberto Brites. Sí, cerquita ahí el equipo Humarelo del primero. Y la más clara en este primer tiempo para el equipo de Libertad también, los Antonio. Sí, muy clara posibilidad, justamente ahí va intentando de vuelta, recupera ahora Ciudad Nueva. Ahí va descargando hacia la zona donde está Villalba. Aguanta bien Villalba. Descarga para su compañero. Esta que quita como puede. Balón arriba. Peina López. Busca a Vázquez. Wilson. Ya está la marca de la defensa. Ahora va quitando con la zurda el defensor liberteño. Queda para Aguirre. Engancha Aguirre, el que tuvo la más clara hasta aquí del partido para Libertad. Paraná. Otra vez para Aguirre. Atención. Pica a su compañero, solo hacia la zona derecha, está el primero, atención con este avance, va Libertad, el arquero que termina sacando afuera, va a ser córner, señoras y señores,
De vuelta, llegó profundo el equipo liberteño. Sí, de vuelta, señores, aquí profundamente el equipo Gumarelo se fue con todo, buscó el arco, pero estaba atento ahí el arquero. Sacó la pelota hacia el tiro de esquina, avisa Libertad, que ya está buscando el gol del partido. Salió y achicó muy bien el arquero Villar. Por eso debía también al córner, médito por el guardameta. Hablando de Libertad, ahorita me juega Libertad, el Gumarelo, el equipo del León Guaraní. Sí, de Nelson Aedo. Sí que está muy bien en el campeonato, che, está puntero, ahí cerquita el 2 de mayo. A un punto es la diferencia. Ayer se frenó el puntero también trinidense ante el equipo de sí, Rubio Ñu. El clásico de barrio. Rubio Ñu, trinidense, fue empate ayer. Así que se va enfrentando. Eso es lo que le pasa al equipo llamado Chico Antonio. Arranca bastante bien, pero en el campeonato les cuesta mantener un nivel. O sea, inició con un gran nivel, pero les cuesta mantener. Eso a Trinidense, por ejemplo, ayer poco Trinidense en ataque. Tuvo su oportunidad, pero nunca aprovechó. Y al 2 de mayo también queda, no sé si va a aguantar el ritmo del campeonato. Y que se mantiene y hay que ver si aguanta en el campeonato el 2 de mayo también, que tiene un buen equipo, joven, corre bastante los chicos, pero hay que ver si aguanta en el campeonato. Bien, saludo para Marciano Monjes, desde Quinta Línea Cerro Verde. Estamos viendo el partido, dice aquí. Bueno, súper la transmisión. Muchas gracias a Marciano. Monje, que es jugador de Arsenal, creo. El 19 de Arsenal. A ver. Sí, Marciano Monje. Saludos, amigo Marciano, que está acompañando la transmisión. ¿Y Arsenal qué partido va a jugar, Gilberto? Ahorita vamos a mirar un poco la programación. Arsenal juega el cuarto partido ante San José. San José Arsenal, el cuarto partido. Y el quinto juega Gribucua Milan. El penúltimo juega San Isidro Grupo y el último 15 de agosto Manchester de Garena. Los partidos. Bien, gracias Gilberto. Señoras, señores, pausa en el partido, momentáneamente interrumpida las sesiones en el Sport San Nicolás. Estamos en vivo con este segundo partido de la jornada de hoy. Están jugando el equipo Libertad y Ciudad Nueva 0-0 hasta el momento, ya sobre 18 minutos de esta primera etapa del compromiso. Bueno, ya se reanuda el juego. Balón que ya está en poder del jugador de Libertad. Va buscando ahí a Notario. Recupera Ciudad Nueva, a profundizar. Corre hacia la zona izquierda, va hacia aquel costado del campo de juego. A ver, engancha. Hay 2-3 en la marca, ya recupera Libertad. Trata de salir también con pelota dominada. Ahora quita como puede. El jugador Aguirre el que quitaba. Va el 23, intenta dominar. Va quedando ese frico ahí para el jugador Notario. Otra vez Libertad posicionándose en zona del campo rival. El envío en las manos del arquero Villar sin ninguna complicación. Se queda con ese balón y termina sacando con un pelotazo largo. Lurachi otra vez, golpe de cabeza, responde ahí en el fondo. Queda para Zamudio. Este es López. Quita como puede Lurachi. Balón que cae ahí en el círculo central prácticamente. Queda para Sanabria. El volante central de Ciudad Nueva. Golpe de cabeza otra vez de Lurachi. Hasta aquí está ganando todas en el juego aéreo. En la defensa de Libertad. Este es Marecos. Andrés. Va sacando para Ayala. Ahí está Ayala. Se enreda un poco. Ahora sí. Ayala encima la marca y le quita Sanabria. Golpe de cabeza defensivo de Quintana. Pelotazo largo. Busca a Vázquez. Para no complicar termina sacando Lurachi a un costado ese balón. Bueno, le presionaba a Vázquez, Gilberto, ¿eh? Sí, tenía que sacar ahí Lurachi y sacó. Partido 0-0. Mira que estuvo bastante bien antes de la hidratación Libertad y después de eso se frenó un poco de vuelta a los dos equipos.
Hasta aquí 0-0. La más clara tuvo Libertad en 2 ocasiones. Tuvo también Ciudad una que jugada de entre López y la que Ayala. Y hasta ahí. Hasta aquí 0-0 sin goles todavía este segundo partido. Exactamente. Y va teniendo la pelota otra vez. Libertad con Antonio Notario. Le presiona y le roba la pelota aquí. El jugador Villalba que cruza el centro media altura. No llegó nadie a cerrar. Y va a ser saque de meta. Saque de salida que favorece al equipo de Ciudad Nueva. Le digo, para el equipo de Libertad, Ciudad Nueva es el que llegó de vuelta en este compromiso. Ya sobre 21 minutos de esta etapa inicial. Hasta aquí por lo menos más profundo el equipo de Ciudad Nueva tampoco está aprovechando Tampoco, alguna sí. oportunidad. Así mismo, cada vez que tiene oportunidades no está aprovechando el equipo Ciudadano hasta aquí en el partido. 21, casi 22 ya de esta primera etapa, 0-0 todavía este segundo partido. Una mañana agradable, jornada agradable, viento agradable a esta hora y se presta bastante para el fútbol principalmente. Blas Antonio. Exactamente. Bueno, la falta fue de Edgar Aguirre, dice el juez, será tiro libre defensivo que corresponde para Ciudad Nueva. Este Aguirre es nuevo, Blas Antonio. Creo que es la primera vez que le estoy... No le ubico sinceramente. ¿O jugó ya en su momento en Real Madrid? Ajá. Sí, señor. Bueno, ahí está Ayala. Su primera participación quizá en Libertad también, Gilordo. Y capaz sea Teniéndole por esta eso. posibilidad. Sí, capaz sea por eso. No le estoy ubicando sinceramente. Sí. Edgar Aguirre va intentando justamente él, deja para Ayala. Ahora Paraná el que tiene la pelota. Alcí es Paraná el balón que cruza. Buscaba a Toledo, pero ya está el arquero Villar. Fernando Villar quita con un pelotazo largo. Dejó picar esa pelota Lurachi. Quita como puede Julio Lurachi. Queda para Quintana, sale con pelota dominada el número 4. Hacia la zona izquierda. Va teniendo Isidro Quintana. Balón para Notario. Quintana otra vez. Se muestra Aguirre. Ahí también está Paraná cerca. Quita la defensa. Complementa Villalba. Deja para Donato Portillo. Se muestra López. Prefiere enviar el centro para Wilson Vázquez. Termina sacando la defensa. Se complica allí. Ojo porque va Ciudad Nueva. No pudo aprovechar también el error defensivo de Libertad aquí Ciudad Nueva. Así mismo. Wilson Vázquez vuelta hoy en cancha. Villar ahora es el portero de Ciudad Nueva. Así mismo, ahora el centro delantero está jugando Wilson Vázquez. El otro delantero que no aparece mucho. Figueredo. Es un buen delantero que no aparece mucho. Sí, hoy no está principalmente. Capaz que sea así. Hay que ver. Creo que la gente policial, creo que cada vez que tiene permiso está seguramente, ¿verdad? Por ahí va las cosas, seguramente. Y avanza Dio bien. Wilson Vázquez termina sacando con la zurda. Intentó por lo menos cruzar esa pelota, pero no salió. Y será salida que ya lo va cumpliendo. Y esto fue lo último de esta primera etapa. Así mismo, señores, pausa. Y ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Vamos a ver si hay goles o no en esta segunda etapa entre Libertad y el equipo de Ciudad Nueva, partido 0-0. Le agradecemos nosotros a los amigos que acompañan, para que podamos nosotros estar en toda la cobertura deportiva a través de Pulse por Más TV. Muchas gracias a PulseNet, internet por fibra óptica en Berendé y alrededores. Consulta, llamar al teléfono 094-2253-94. Gracias a PulseNet, internet por fibra óptica en Berendé y alrededores. Zona de cobertura, zona Alemancue, Palomita, Berendé y alrededores. Zona Justo, Llanero, Balata. Si hay que hacer tus pedidos de internet por fibra óptica. Muchas gracias también a AR Stores, venta de indumentaria deportivas. Y también cuenta con prenda de vestir las mejores marcas y a buen precio para chicos y grandes. En Guarandá te espera en el centro mismo, gracias a AR Store. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresarial y para instituciones. Precios especiales para mayorista y menorista con SB Sport. Número de teléfono que te aparece en pantalla. Consulta y ya ahí te van a atender la gente de SB Sport de Curuguatí con nosotros. Muchas gracias también por estar con nosotros siempre en cada cobertura de Pulse Sport TV en todos los partidos. Gracias por la vestimenta también a la gente de SB Sport, presentador exclusivo Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Así que agradecimiento al amigo Casimiro Benítez de Curuguatí, siempre acompaña las transmisiones. Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. Este es el segundo partido que tenemos el día de hoy. Partido 0-0 todavía aquí en esta cancha del Sport San Nicolás. Hoy en vivo estamos fecha 7. Fecha 7 de este campeonato, señoras y señores. Después de esto se viene el tercer partido entre Alemancue y San Juan. Lindo partido va a ser Alemancue-San Juan. Alemancue que viene levantando de a poco su nivel. A la fecha anterior tuvo ya un empate. Vamos a ver hoy si hay suma de a 3 o no. Pero San Juan va a venir muy golpeado porque cayó por goleada en la fecha anterior por 8-0. Perdió ante Arsenal y hoy vamos a ver cómo responde el equipo de San Juan. Así es que lindo partido el tercero. Vamos a tener cambio ¿o no? Vamos. ¿Quién salió? El jugador Marecos. Andrés Marecos, ¿puede ser? El que se retira, ingresa por él. Vamos a ver quién ingresa. Vázquez, casaca 3 por Andrés Mareco, que se retira lesionado este segundo tiempo. Teófilo Vázquez es que ingresa a la casaca 3. Entonces, otro Vázquez más para el equipo de... A ver, este es Libertad, sí. Así es, Libertad. Si hay que... Ya hacen el primer cambio el equipo Gumarelo, que está empatando 0-0 hasta aquí ante el equipo Ciudadano, señora. Sí, señores. Ya enseguida acá el compañero se suma con nosotros. Ahí está con todo, con el... a ver. Hablando... Así, preparando la planilla ahí con su... Ahí está, Así mismo. Ya enseguida se suma el compañero Blas. Ya enseguida para que pueda proceder con el relato del compañero Blas Antonio. Bueno, partido 0-0, señores, sin goles todavía. Vamos a ver si hay goles o no en este partido, porque en la primera etapa tuvimos 3 ocasiones, dos ocasiones de goles para el equipo Gumarelo, pero en este segundo tiempo hasta aquí no pasó nada todavía, señores y señores. Vamos a ver si hay goles o no en este segundo partido. Hasta aquí solamente 3 goles en 2 partidos. Aquí todavía no tenemos goles, señoras y señores, Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Es así, este partido sin goles. Veremos en este segundo tiempo a ver si llega a los goles Gilberto. Sí, arrancó lento ya esta segunda etapa de ambos equipos, todavía no se arriesga. Poco protagonismo a ambos equipos en este segundo tiempo. Un poco cortado también la lesión de Marecos. Sí, Mareco también salió lesionado. Ingresó por el Vázquez. Sí, Teófilo Vázquez. Bueno, reclama mano la gente de Ciudad Nueva.
El árbitro dice que no fue con intención. Sí, La mano también, ¿eh? sí, por segunda vez esta terna arbitral, Las Antonias. Sí. En el primer partido ya tuvo un tumulto ahí el árbitro principal. Hay que ver cómo prosigue después los partidos que se vienen, ¿eh? Ahí va teniendo Aguirre. Va jugando con Antonio Notario, el capitán de Libertad. Quita como puede el jugador de Oyen de Ciudad Nueva. Otra vez presiona y recupera Libertad en zona rival. Pero bueno, termina regalando la posición de la pelota al arquero. El arquero Fernando Villar Espínola. Ahí va quitando esa pelota. En el medio terreno. Balón para Ayala, pica el 10. Va Celso, engancha, no pudo. Ante la marca de Aníbal Vázquez. El zaguero central de Ciudad Nueva. Ramón Donato intenta. Quita Quintana. Donato de vuelta, desvía esa pelota. Logró peinar. Intenta Barrio. Barrio ingresó también en Ciudad Nueva Gilberto Brites Sí, en este segundo tiempo. así mismo. Hubo cambios ya iniciando el segundo tiempo. Isabelino Barrios. Y va Libertad. Zona izquierda utiliza aquí para este avance el envío. Aníbal Vázquez termina sacando con golpe de cabeza. Queda para Donato Portillo. Ya estamos sobre 6 minutos y medio. El marcador persiste, continúa 0-0. Libertad 0, Ciudad Nueva 0. Campeonato senior de Gribucoa. Hoy en el Sport San Nicolás. En la fecha anterior estuvimos ahí en el Sport San Isidro. En San Isidro la fecha anterior, la fecha 6. Hoy en el Sport San Nicolás. Así Próximo es. sábado veremos, Gilberto Brites. Veremos por dónde vamos, no vamos el próximo. Sport A San ver, Isidro. en San Isidro de vuelta. Toca el local. Próximo fin de semana. Ahí vamos a estar Seguramente va a ser por, ahí, Gilberto, ¿eh? sí, por zona San Isidro del Norte. Porque van rotando cancha también, Gilberto. Eso Sí, es algo muy sí. bueno también, ¿no? Hay que ver dónde se juega cuando le toca a Independiente y a San Juan. Independiente creo que nos fuimos aquella vez en 2 de mayo, ¿se acuerda? Y vamos a ver dónde nos lleva esta vez Independiente. San Juan también, San Juan seguramente va a utilizar la cancha de San Isidro seguramente. Sí. Lo más Arsenal probable. suele llevar en el Sport Unido. Así, hacia zona Horizonte. Cerro Verde ahora ya no está. Siempre nos juega, nos lleva siempre en la cancha de Cerro Verde también. Hay que ver. Ahora que ya no está. Sí. Guarendá, no sé dónde va a ser su local. No sé si va a ser en Guarendá o va a ser San Isidro seguramente. Y lo que no sabemos todavía es San Alemancue también. Pero yo pregunté, ayer principalmente pregunté, dependería mucho, porque según escuché que se va a cambiar el tema de la cancha. Y hasta ayer pregunté y me dijeron que no saben todavía. Porque la cancha no es una cancha grande que tiene Alemán. Sí. Y si van a hacer como vos estás mencionando, creo que va a llevar mucho trabajo también. Y no. Hay que ver. No sé si se va a jugar ahí porque la cancha, si es así como vos estás mencionando, va a ser medio complicado. No sé. Hay que ver. A ver. Sí, sí. 23. ¿Va a ingresar el 23? ¿O va a salir el 23 y va a ingresar por el 5? A ver. Por el equipo. El 5 es Paredes, ¿verdad? Por el 23. Ahí está entonces el cambio para Libertad. Miguel Paredes ingresa por el 23, Anthony. Se retira Toledo, entonces, del equipo de Libertad. Bueno, hay cambio también en Ciudad Nueva, Gilberto. Sí. Va a ingresar camiseta 18 Soto. Y se retira Arnildo García, algo con molestia también se retira. Y García que no viene jugando más titular. Hoy apareció titular y ahora se retira de vuelta con molestia. Sí. Aparentemente con alguna molestia se retira García. Ya está la cancha Soto en Ciudad Nueva. Tiene Paredes recientemente ingresado también en el equipo de Libertad. Y le gana muy bien Soto. Suelta el pase para Barrios. Isabelino Barrios, camiseta número 23 para él. Jugando otra vez para Soto, para Barrios.
Tenta la pared, pero ya quita como puede el jugador. Ahí está. Paraná, él sufre la falta. Será tiro libre. Será balón de salida para Libertad, Gilberto. Así mismo va a ser pelota en salida para el equipo Gumarelo, que de a poco va rotando ya su equipo, ambos, el equipo de Ciudadano y el equipo de Libertad. Va a sacar Julio Lurachi. Ya va sacando esa pelota arriba el esférico. Balón que pica dentro del área rival. Está el arquero muy seguro. El arquero de la representación del cuadro de Libertad. Ahí está Soto, el que tiene. A ver qué hace. Camiseta 18. Tenta el autopase, pero ya está la marca por parte del lateral zurdo. Sale Quintana. Bueno, después termina sancionando la falta también, perjuicio de Julio Lurachi. El zaguero central que sufre la infracción será tiro libre de salida, favorece a Libertad. Ya estamos sobre 11 minutos. Segundo tiempo del partido. El segundo partido también de esta jornada número 7. Hoy organiza la Comisión Central y bueno, queda libre el conjunto del Sportivo y Arenda, que automáticamente suma 3 puntos. Ahí va teniendo Antonio Notario para el equipo de Libertad. Notario va teniendo ese esférico. Pisa la pelota, se le fue, se le escurrió. Finalmente el que punteó es el jugador de Ciudad Nueva. Bueno, va a ser lateral finalmente para Ciudad Nueva, dice el juez. Sí, hace el saque lateral. Sí, y Sanabria está para cumplir. Sanabria para poner en juego. Ya va sacando ese esférico. Deja Sanabria. De vuelta va a ser reposición manual costado derecho. Favorece al equipo de Ciudad Nueva sobre 12 minutos. Segundo tiempo del partido. Continúa sin emociones el partido 0-0. Así es, 0-0 todavía en el partido. Y no tenemos así una ocasión clara de gol en este segundo tiempo. Asimismo, partido trabado este segundo tiempo mucho más cerrado que la etapa inicial. Quizás ya tuvimos una posibilidades o par de posibilidades frente a los arcos. Hasta aquí bastante cerrado los dos equipos. Cuida el resultado también. Y aquí quita como puede la defensa de Ciudad Nueva. Va a quedar ahí para Donato Portillo. Vázquez ahora. Aníbal Vázquez domina para Ciudad Nueva. Ya suelta el pase para Ramón Donato. Portillo para Soto. Ahí se muestra Barrios. Soto está inhabilitado. Sí, ya estaba en Osay y Soto. Va a ser salida de vuelta. Partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía en este segundo partido. Después de esto se viene ya Lemanco, San Juan de Lemanco. Lindo partido. Sí, por los primeros 3 puntos. Alemán, San Juan ya tuvo sus 3 puntos. No sé cuánto tiene. Vamos a ver ahí la tabla. Hasta aquí creo que necesita sumar ya, pero ya el equipo alemán. Que hasta aquí está en 0 todavía en su casilla, como se dice. A ver, sí, un empate, sí, la fecha anterior principalmente. Tiene un punto entonces el equipo de Alemán. Bueno, será córner. Será servicio de esquina. Punta izquierda favorece al equipo de Libertad, que va a buscar el juego aéreo, tratar de romper el 0 en el partido. Saludos a toda la gente que está prendida a Pulse por Más TV, sintonizando, compartiendo con nosotros. Y ya la gente que van reportando también. Saludos. Va al envío, quita como puede. La defensa otra vez va presionando el equipo de Libertad. Vuelve a cargar Lurachi. Quita la defensa. Y ahora trata de salir Ciudad Nueva con Soto. Pase para Barrios. Isabelino. Era Wilson. Wilson Vázquez. Va Wilson. A ver quién se muestra. Donato Portillo está destapado. Balón para Donato. Quita muy bien. Teófilo Vázquez de Libertad. Juega con Aguirre. Edgar Aguirre. Le comete falta en perjuicio del 26. Será tiro libre para Libertad ahí en el medio terreno, Gilberto Brites. Va a ser pelota para Libertad. Tiro libre que consigue acá Aguirre. Cobran la falta. Va a ser tiro libre.
Julio Lurachi para cumplir el servicio, el tiro libre. Va el pelotazo. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar para Wilson Vázquez. Sale Wilson. Soto ahora. Paredes se recupera para Libertad. Va jugando Paredes. Para Celso Ayala. A ver si acelera Ayala. Va teniendo el 10, se enreda un poco. Ahora sí, el centro, pelota arriba, quita la defensa. Va a complementar ahí Donato Portillo también. Va quitando el defensor de la representación de Ciudad Nueva. Este es Lurachi. Julio va jugando. Paredes intenta. Muy bien para marcar ahí el jugador de Ciudad Nueva. Se complica ahí en la sesión del pase a su compañero, que termina sacando un costado para no complicar. Y será... ¿Hidratación? Veremos. Escuché Sí, agua. Sí, hidratación Gilberto Brites. Ahí está entonces. Bueno, partido 0-0, señores. Hasta aquí sin goles todavía entre Ciudad Nueva y Libertad. Aquí en la cancha de la Fuerza Nicolás el día de hoy. Mañana el Superclásico a las 4 de la tarde, 16 horas. Olimpia del local le recibe a Cerro Porteño. Va a ser un partido de... Ahora ya ambos equipos no va a poder decir que van a meter equipo suplente porque ahora ambos ya están fuera de la Copa y seguramente ambos van a querer ganar su partido. Creo que están en puntos iguales en el campeonato también. Cerro Porteño Olimpia. Y mañana el Superclásico en la cancha de los Defensores del Chaco. Ahí juega Olimpia de local ante Cerro Porteño. Mira que es un clásico medio, no sé, Orlando, no sé cómo está, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, no me llama la atención este clásico. Después los dos equipos tuvieron su oportunidad de clasificar a cuarto. Cerro tuvo la oportunidad porque Palmeiras ya no es más Palmeiras antes. Y Olimpia tuvo también la oportunidad. Un Vasco da Gama que está peleando por no descender. En la segunda de Brasil no les pudo ganar a Olimpia, increíblemente. Y jugó mal, hay que decir eso. Olimpia jugó muy mal el partido. Segundo tiempo principalmente. Y Cerro Porteño también en el segundo tiempo fue pésimo. Y ambos equipos quedaron fuera de la competencia. Ayer le escuché a un periodista, no sé si vos te acordás de Robert Singer, Carlos Antonio. Y dice que a Cerro y a Olimpia le falta esos 10 clásicos de antes. Porque tienes 9 interesantes, pero no tiene alimentación. Los 9. Si vos te fijas en Vegetti, por ejemplo, que es un buen delantero, tiene que bajar la media cancha para ganar pelota. Y a Olimpia le tienen a Romero, a Seba, no sé a cuántos 9 ya. No hace gol, increíblemente. Y por un lado tiene razón, sinceramente, porque yo me acuerdo cuando Olimpia tuvo a Willy Mendieta en su mejor momento, Olimpia era una máquina de hacer goles. Y Cerro cuando le tuvo al 10, el último 10, ¿quién fue el de Cerro Porteño? El enganche. Creo que fue el último que fue así, no fue un enganche clásico, pero el que alimenta siempre a los 9 fue Pachi Carrizo. Y después, cuando se fue Pachi, Cerro les cuesta hacer un gol impresionante. Y tú en 10, extremo, Cecilio también, Olimpia también no tiene un 10 en su equipo. Que era un 10 más, un menos era Delio González, que hace rato ya no está más también. Y Libertad tiene eso. Libertad tiene a Lorenzo y le tiene a Pachi. Pachi que es un buen jugador, a mí me gusta bastante cómo juega. Y el gol, cómo está haciendo los goles, Libertad es impresionante. Y el otro que siempre hace buenos goles es también el equipo trinidense, que siempre hace muchos goles en el partido. Que hasta aquí son los que están mejor en el campeonato, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Este campeonato donde está jugando los grandes está mal en el campeonato en sí. Solamente los equipos ganó sus 2 partidos. Después tuvo más empate que triunfo ambos equipos.
Bien, ahí está, analizando también lo que va a ser el clásico Gilberto Brites, compartiendo aquí en este duelo el compromiso entre Libertad y Ciudad Nueva que está 0-0. Este campeonato senior, torneo clausura ya del año 2026, que tiene como actual puntero al Sport San Isidro con 14 unidades Gilberto Brites. Sí, San Isidro que hasta aquí imparable en el campeonato con 14 puntos y después está ya con 12 puntos, creo que Milan está con 12 y el otro es Arsenal. Liverpool también está con 12, ahí está. Real Madrid también tiene 12 puntos, hoy ganó Real Madrid, va a 15. Momentáneamente puntero el equipo de Real Madrid, señores. Vamos a ver qué pasa con San Isidro y con Milan y Liuca. El Liuca y Milan va a ser un lindo partido, Anthony. Mirá que acá ambos están en puntos iguales. Libertad me están ahí nomás. Con 11 están. Hasta aquí le está costando a Libertad ganar este partido. Sí, señor. Bueno, y después un poco más abajo ya está Milan con 8 unidades, Ciudad Nueva también, bueno, 7 está en realidad Ciudad Nueva. Manchester de Arendá está con 6 puntos. Sí. Arendá que ya consigue 3 puntos. De 6 va a 9, Gilberto. A 9 puntos, sí. Después está Upona también con 6 puntos. Y creo que está en deuda todavía el equipo de Upona Upona sí. con su público en sí. Así, en sí, porque mantiene su equipo. Sí. El equipo albiceleste que hasta aquí está mal todavía. Inició, o sea, arrancó mal este campeonato. Seguramente va a tomar la posta dentro del campeonato también para ser protagonista. Upona hasta aquí que está un poco rezagado. Está en la posición número 10 con 6 unidades. Después está un poco más abajo. Otro también que está un poco en deuda con su público. Y está el gol, señores. ¡Gol! De Ciudad Nueva. Lo hizo el hombre de refresco. Estaba en el banco el gol, sí señor. Ingresó en este partido y con golpe de cabeza, así de esta manera define el jugador Soto. Abre la cuenta el conjunto ciudadano por Soto, gana 1-0. Llegó el gol por fin en el partido, señores. Por fin llegó el primero en el partido y es de Ciudad Nueva, gol del jugador Soto que ingresó en este segundo tiempo. El jugador recambio que ingresa en esta segunda etapa y marca el primero en el partido. Por Soto, Ciudad Nueva 1, Libertad 0. Y cuando estábamos repasando los puntos y aquí atención, avanza Libertad también, quiere el empate en forma rápida, va a quitar la defensa, sí señor, quita la defensa de Ciudad Nueva. Y completamos, Gilberto, quedamos ahí en 15 de agosto que tiene 5 unidades, decíamos también que está en deuda con su afición deportiva, que así mismo lo acostumbran ya también a pelear ahí en la zona arriba. Así es, son los últimos finalistas entre grupos ahí 15 de agosto, que esta temporada todavía no pasa nada con los dos equipos. Aquí solamente ganaron sus 2 partidos y todavía queda en deuda con su gente. Bueno, Independiente tiene 5 puntos, San Juan 4, Alemán Palomita con 1 punto, San José 1. Lo que está ahí entonces en la tabla, sí, en el fondo. Independiente es una cosa loco porque cuando gana, siempre gana la primera etapa y siempre se le remonta en el segundo tiempo a Independiente hasta aquí. Cada vez que tiene oportunidad de ventaja no aguanta mantener esa ventaja a su jugador en el equipo Independiente. Pero siempre hace buenos partidos. Sí, así mismo. Hoy, por ejemplo, estaba haciendo un partido interesante y lo terminó perdiendo otra vez Gilberto ahorita. Sí, terminó perdiendo en el segundo tiempo ya. Y tuvo también el empate, pero no aprovechó. Bueno. Gana 1-0 Ciudad Nueva, señoras y señores. El gol del 18, el jugador Daniel Soto en este caso. Daniel Soto González, el autor del único tanto que le está dando el resultado de 1-0 a su equipo. Ingresó y convierte el gol, Gilberto. Sí, ingresó en el segundo tiempo y marca su gol también el jugador Soto. Y avanza Libertad. Bueno, el pase no estuvo bueno.
Tiene que reaccionar también Libertad. Gilberto, ahorita ya estamos llegando a la recta final del compromiso, casi ya 25. Bueno, ahí está. No sé si Libertad va a tener una para que pueda buscar el empate en el partido, que hasta aquí está perdiendo ante el equipo Ciudadano. Ciudadano que está sacando un triunfo importante para su equipo. Y juega lo último, señores. Ganó 1-0 el equipo Ciudadano. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el tercer partido.
Bien. Ya de vuelta para este tercer partido, señores. Entre San Juan y Alemanque. Alemanque San Juan. Arranca el tercer partido. Aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Tercer partido de esta jornada, Blas Antonio. Gracias, Gilberto. Retornamos tercer partido ya de esta jornada deportiva. San Juan versus Alemanque Palomita. ¿Qué partido vamos a tener hoy? Lindo partido, seguramente nos va a ofrecer también estas dos representaciones. Avanza San Juan, enganchado, quedó en posición adelantada aquí el jugador Modesto González. Sí. Ya queda en un 6 Guillermo González. Se va a hacer salida para Alemanque. Vamos a ver cómo responde Alemanque hoy en este partido. Primera presencia ofensiva ya del equipo de San Juan. Sí, primer intento. Quedó en un 6 jugador Modesto González. Y ahora responde San Juan hacia la zona derecha. Está Antonio Rivas. Intenta eludir la marca Antonio. Acelera, va cruzando el centro por abajo. Quita como puede la defensa de San Juan. Queda para Modesto González. Va jugando para Buenaventura. Aguayo. Casi se cae Aguayo. Ahí se muestra ya también su compañero. Cerquita el pase ahí para Flecha. Va teniendo el equipo de San Juan. Este es el arranque del compromiso. Tercer partido de esta jornada deportiva. Saca Britos. Aguayo intenta, se le fue la pelota. Será lateral. Mientras vemos que la gente va participando con nosotros también, Gilberto. Sí. Quiero saludar a mi ídolo Oscar Cantero, dice. Soy su hijo, Oscar David, o somos en este caso, y su hija, a ver, Britannia y Rocío. Muy bien, ahí está la gente que va compartiendo con nosotros. Saludando a Oscar Cantero. Sí, el jugador de Libertad. Sí, el partido que terminó hace instantes, Gilberto, ¿no? Así mismo, Oscar Cantero. Saludo para mi papá Oscar Cantero, también de vuelta vuelvo a escribir. Bien, ahí está el saludo. Bueno, gracias a la gente que van compartiendo con nosotros. También pueden escribir sin ningún problema. Sí, y pedimos a la gente que se suscriba al canal, a suscribirse al canal YouTube, que es gratis, y a seguir comentando. Va presionando Flecha, Britos también. Y ahí está Rodas, quita como puede desde el fondo el equipo de San Juan. Queda para Alemanque de vuelta, va Arévalos, va presionando el conjunto de Alemanque Palomita. Ahí está Rivas, avanza hacia la zona izquierda. Se frena ahora, hay buena marca también por aquel costado. Y termina metiendo el centro, busca a Báez, saca Britos. Era Cuenca el que sacaba. Ahora queda la pelota para Modesto González. Modesto va jugando hacia la zona izquierda, sale el arquero. Termina chocando muy fuerte contra el delantero. Se llevó la peor parte del guardameta de Alemanque Palomita, Gilberto Brites. Sí, con un choque fuerte ahí entre el delantero González, ¿verdad? Modesto González y Emilio. El choque ahí entre jugadores. Quedó sentido el arquero González, Emilio González en este caso. Bueno, partido 0-0, los primeros movimientos aquí entre Alemanque y San Juan. Partido 0-0 entonces los primeros minutos. Ahora quedó sentido el arquero. Vamos a ver si va a seguir o si hay cambio, Blas Antonio. Sí, ya se va recuperando favorablemente para que pueda continuar Emilio González. Él ya va quitando esa pelota. También el delantero de San Juan ya se pudo reincomponer para que esto también pueda continuar y que él pueda seguir en el partido. Bueno, ahí está, se le fue la pelota al número 24 de la representación de San Juan. Y el servicio manual que ya lo va cumpliendo. Partido 0-0. Ahí va teniendo el jugador Acosta. Pelotazo para Modesto González. Sale el arquero, va Modesto, define por arriba. El arquero termina sacando, prácticamente arañando esa pelota Gilberto Brites. Pero suficientemente para sacarla al córner. Sacó al tiro de esquina González. Con los dedos alcanzó esa pelota. González al tiro de esquina. Primero que va a ser para San Juan. Dudó un poco el arquero Blas Antonio, Sí, amagó para salir y después quedó Gilberto. Sí, casi por encima lo termina definiendo. Así es. Va a ser tiro de esquina para San Juan. Bien.
Será córner, servicio de esquina, punta derecha para el equipo de San Juan. Acomoda justamente González ahí a la defensa. Va al centro, arriba la pelota. ¿Quién llega a cabecear? El defensor. El defensor de Alemanque Palomita. Colabora también en la zona defensiva aquí Antonio Rivas. Saca de vuelta al córner. Será otra vez servicio de esquina. Favorece al equipo de San Juan, que se instala en zona de Alemanque Palomita. Gilberto Brites. Sí, se mantiene en ataque San Juan. Otro tiro de esquina. Busca por arriba el primero. Va buscando a Britos. Quita como puede con la zurda Antonio Rivas. Seférico termina picando ahí en el medio terreno. Va quedando ahí ese balón para Arévalos. A ver quién se muestra. Arévalos se equivoca en el pase. Vuelve a recuperar a Alemanque, que rápidamente vuelve a perder también. Ahí va sacando Cuenca. Balón para Rodríguez. Busca a Britos. Balón para Flecha. Derli juega. Suelta la pelota para que pueda llegar también el jugador de la representación de San Juan. Profundiza el pase aquí. El equipo de Alemanque muy fuerte. Y ya sale San Juan hacia la zona izquierda. Apertura para el número 4. Va buscando a Aguayo. León en la marca. Gana Aguayo. Va acelerando Aguayo. Se frena y juega hacia atrás para Flecha. Domina Derlis. Pase cortito ahí para Britos. A ver cómo cruza. Centro, media altura, Malmori. Termina poniendo el físico allí. Dejando para Aguilar. Recupera otra San Juan. Ahí está Modesto. Va jugando con Flecha. Atención el remate. Débil el remate. Direccionado al arco, pero ya en las manos del guardameta. En este caso González se queda con ese balón, Gilberto Brites. Sí. Probó ahí el jugador de San Juan, pero estaba atento el arquero González, que se queda con esa pelota. Rivas cabecea, pero recupera a San Juan. Vuelve a recuperar Rivas. A ver si acelera el número 7. Quiere ganar a su marcador. Va Rivas, intenta el disparo. Bloquea la defensa. Rebotó en las piernas del jugador de San Juan. Será lateral que favorece al equipo de Alemanque Palomita. Ahora que va también, se va animando de a poco para buscar el primero del partido. Hasta aquí 0-0, ya cerquita, ya el minuto 8. Sí, de a poco también seguramente va a tratar de aprovechar los jugadores veloces que tiene Alemanque. Le van a buscar mucho a Rivas, que es un jugador rapidito que tiene y que es el goleador de este equipo también. Sale San Juan, ahí queda para Agustín León, termina despejando con la derecha, desvía Rivas. Queda para San Juan esa pelota. Derlis Flecha el que tiene. Intenta girar. Descarga para el lateral izquierdo. Va hacia la zona zurda en la salida del equipo de San Juan. A ver cómo cruza. Por abajo aquí queda para Modesto González. Descarga para Costa. Va San Juan. Busca a Aguayo. Deja León. Y el propio León va a quedarse con ese esférico. Ahora termina sacando con la derecha. Silvio Ramos, domina Silvio, juega para Morales, pelotazo de Morales para el jugador Peralta, Antonio Peralta para el equipo de Alemanque Palomita, profundiza el pase Peralta, quita el defensor de San Juan, era Rodas el que sacaba, otra vez queda para Peralta, amaga para cruzar, amaga otra vez, a ver cómo cruza ese esférico, media altura, el envío, intenta Baez y va quitando la defensa. Va a complementar aquí la salida el equipo de San Juan. Gilberto Brites, 0-0 el partido. Nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. El marcador en blanco hasta el momento. Así mismo, partido 0-0 que se mantiene entre Alemanque y San Juan. Poca oportunidad ya frente a los dos arcos hasta aquí en el partido. Servicio manual ya va cumpliendo, buscando ahí a Derlis Flecha. Quiere Britos también. Acosta dejó salir ese frico. Ahí está el jugador. Camiseta 24. Rivas se dejó ahí a su compañero. Será servicio manual para el jugador. En este caso, Rodríguez. El capitán hoy en el equipo de San Juan. Recupera Malmori. Federico va llevando esa pelota. Malmori acelera. Hay espacio, por eso va con todo Malmori.
Descarga para la zona derecha, para arriba, se engancha, se acomoda. A ver si se anima con la zurda. Esa pelota en el poste. Y va pasando, haciendo una pasarela prácticamente frente al arco Gilberto Brites. Casi el gol de Antonio Rivas. Así mismo es el equipo de San Juan que está tratando bien la pelota, va teniendo la pelota en el partido, pero la más clara tuvo el equipo de Alemanque. Ahí se ve la repetición, compañeros, si le podés explicar lo que pasó. Sí, señor, increíble, realmente el poste le dijo no y después prácticamente ahí sobre la raya, no sé si ingresó todo. Vamos a ver ya en instante de vuelta la reiteración de la acción, ahí vemos, enganchó para su zurda, para el remate y bueno, después ahí vamos a ver la reiteración de vuelta. Enganchó muy bien Antonio Rivas con la zurda, con el menos hábil, ¿qué importa? Dice, y le pegó. Y mira, casi, no sé si entró todo ahí realmente, hay una duda. Sí. Mira, vamos a ver, ahí picó sobre la raya y no sé si, parece que ingresó todo. Gilberto fue paseándose sobre la raya de sentencia. Así mismo, tenía todo ahí arriba que iba a ser su gol, pero el árbitro dijo que no va a ser. Salió rápidamente el equipo. Es un partido que se mantiene 0-0. Esto la primera etapa del partido entre San Juan y Alemanque. Bueno, ahí está entonces. Estuvimos viendo la acción y bueno, podemos decir que por algo los europeos le dicen la caprichosa a Gilberto, Sí, a la pelota. Así mismo. Caprichosamente no quiere entrar en esta oportunidad para la gente de Alemanque Palomita. Así es. Bueno, va teniendo Peralta. Peralta juega con Malmori, la pared, otra vez Peralta, engancha ese esférico, ahora ya la marca por parte de Modesto González. Va a quedar para Rodas. Atropella el jugador de vuelta de Alemanque, pero no pudo quedarse con ese esférico y sale el jugador Flecha para Costa. Pase en profundidad para Modesto González. Domina González, se equivoca en el pase. Sale Malmori. Peralta. El número 4, Peralta para Malmori. La devolución, pero no picó Peralta. No entendió la jugada. Y será saque de salida para el equipo de San Juan, Gilberto Brites. Así mismo, San Juan que se salva del gol del equipo Alemanque. San Juan es el que maneja más la pelota, pero la más clara tuvo Alemanque. Ya estamos sobre 13 minutos. 13 minutos de esta primera etapa, marcador en blanco, 0-0. Están jugando San Juan Alemanque versus San Juan. Va a ser lateral para el equipo de Alemanque Palomita. Para cumplir está el jugador León. El rebote va a quedar ahí para González. Aguilar erró la pelota, entonces Aguayo el que pica. Reclama falta. Aguayo levantó el brazo, pero el árbitro dice no pasó nada. Ya sale Aguilar. Hoy jugando como zaguero central Arnaldo Aguilar en el conjunto de Alemanque Palomita. Pase largo ahí para arriba, se engancha otra vez arriba, intenta cruzar el centro. Despeja la defensa. Sale Cuenca ahora con balón dominado. Wilfrido Cuenca, el ex por Gilberto Brites. Sí, que ahora está vistiendo la casaca del equipo de San Juan. Cubre la pelota el jugador Antonio Peralta, deja para su portero González. Emilio González va a sacar. Forma corta, sale ahí. Para con el jugador. Ahí está, el número 11 que va teniendo. Es el jugador del conjunto de Alemanque. Le comete falta, sin embargo el árbitro dice vamos a hidratarnos también. Será momento de tregua, Gilberto, en el partido. Así mismo, tiempo de hidratación para los jugadores. Hasta aquí, partido 0-0. Y la más clara tuvo el equipo de Alemanque, que tuvo la más clara en el partido. La pelota que no quiso ingresar en el arco, señores. Partido que se mantiene 0-0. Hasta aquí. Este tercer partido que tenemos el día del cuarto partido juega San José Arsenal.
Otro lindo partido también. Y el quinto juega Milan Gribukwa. El sexto partido juega San Isidro de Upona. Y el último va a estar jugando el equipo de 15 de agosto, Manchester de Brenda. Son los partidos que vamos a tener el día de hoy. Hasta aquí, 3 partidos que se está jugando ya esta jornada, la fecha 7 de este campeonato senior 2026, que se está jugando aquí en la cancha del Sport San Nicolás Blas Antonio. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora, a los grandes amigos que están en su casa, a la gente que va viendo apoyando a su equipo desde su casa. Saludo a todos. Pedimos a la gente que se suscriba, a suscribirse al canal de YouTube y que comparta la transmisión y que deje su like también en la transmisión que estamos haciendo el día de la fecha para toda la gente que está acompañando a esta hora del día. Gracias a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica. Consulta al 8422-5394, PulseNet. Muchas gracias por acompañar. También le agradecemos a SB Sport, fabricación indumentaria deportiva y empresarial. Consulta el número de teléfono que te aparece en pantalla. AR Stores, venta de toda clase de prenda deportiva y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, calzado de la mujer, marcas y a buen precio. En Garenda Centro te espera AR Stores, acompañando la transmisión de Pulse por Más TV en vivo en todos los eventos deportivos. Bueno, inició de vuelta este partido después de la hidratación. Vamos a ver si hay goles en esta primera etapa. Bien, gracias Gilberto. Va a sacar el arquero de Alemancue Palomita. El arquero es González. Emilio González va a sacar ese esférico. Va sacando con la pierna derecha. Balón arriba. Peina el jugador Rivas. Ese rebote va a quedar para él de vuelta. No hubo falta, dice el árbitro, porque va reclamando falta ahí Rivas. Bueno, ahí está sentido el número 7. Ya se va recuperando lentamente. El árbitro le pregunta si está en condiciones de seguir al número 7. Va a ser salida para el equipo de San Juan. Continúa 0-0. Ya estamos sobre casi 18 minutos de este primer tiempo del partido. Ya hemos tenido 2 partidos hasta el momento. Este es el tercero de esta jornada número 7. Hoy sábado 22 de agosto. Balón que pica va a quedar ahí para Malmori. Malmori pisa el esférico ahí en el medio terreno. Balón en el círculo central. Descarga para Peralta. Va Peralta. Partido continúa 0-0, como decíamos ya. El centro arriba. Va intentando el equipo de Alemancue Palomita. Cuenca le presiona y le quita la pelota. Atención, peligro de gol. Va el equipo de Alemancue. No pudo llegar a esa pelota Osmar Rivas. Ya está el arquero de la representación de San Juan. En esta sí se asomó de vuelta el equipo de Alemancue Palomita, Gilberto Brites. Sí, se fue vuelta Alemancue buscando ya el primero en el partido. El que la más clara tiene hasta aquí en el encuentro de esta primera etapa. Continúa 0-0. Partido número 3 de esta jornada deportiva. De hoy sábado 22. Y va de vuelta el equipo de Alemancue. Ahora sí, atención. Sale muy bien a la cobertura. El zaguero central Cuenca. Va despejando ese esférico. Presiona bien Alemancue. Zona campo rival. Va jugando de memoria prácticamente. Intenta habilitar a Antonio Rivas, que en esta no picó tampoco. Picó León. Entonces va a ser salida, saque de meta que favorece al equipo de San Juan. Así mismo, va a ser salida para San Juan esta parte ya del partido. San Juan creo que lo que tuvo en esta primera etapa fue que la pelota que sacó el arquero. Después de eso ya no tuvo nada el equipo de San Juan. Y Alemancue ya tuvo 2 también. Una la más clarita que salió sobre la raya, quedó la pelota. Y no iba a ser el primero para San Juan. Para Alemancue, digo bien. Hasta aquí 0-0. Balón que va teniendo el equipo de San Juan. Balón profundo para Costa. Atención, peligro de gol. No pudo dominar de buena manera. Ya le encima la marca. Termina la buena marca defensiva.
¿Hubo falta también? O Oxai, en este caso, el que termina sancionando será salida para el equipo de Alemanque. Sí, va a ser salida para Alemanque. Del arco que defiende González. Hasta aquí 0-0. El arquero deja para Aguilar. Este que saca. Intenta desviar Ramos. Osmar Rivas el que intenta. Flecha el que baja para Britos. Britos para San Juan. Va teniendo ahí en el círculo central la pelota. Busca a Modesto. La marca de Baez. Rodríguez. Recupera otra vez Antonio Rivas para el equipo de Alemanque Palomita. Busca a Ramos. Muy fuerte el pase. Exigido. No va a llegar. Ramos tampoco se negó a correr a buscar esa pelota porque ya está la salida de Cuenca. Este es Rodríguez. Sale hacia la zona zurda. Por la zona izquierda. Levanta el centro. Pelota arriba. Quita como puede Ismael Báez. Va a quedar para el jugador Antonio. Va corriendo. El número 7. Rivas. Levanta la pelota a media altura prácticamente. Saca la defensa como puede. Malmori otra vez presiona y recupera en zona rival. Pero en ese último toque está fallando el equipo de Alemanque Palomita. Gilberto Brites. Sí, en la última jugada, en la última pelota, ahí hay que ajustar más la gente de Alemanque para que pueda tener la oportunidad así buscar el arco directamente. Falta de definición y falta definir bien la última pase que hacen los jugadores de Alemanque. Quita como puede Aguilar desde el fondo. Va a quedar para Britos. Vuelve a cargar. Centro arriba. Aguilar de vuelta también. Gana en las alturas. Quita para Rodas. León con el rebote. Va saliendo el equipo de Alemanque. Marca el pase ahí. Rivas. Bueno, no hubo precisión en ese pase por parte de León. Y sale San Juan. Balón en el medio terreno para Britos. Engancha Brito la presencia de Malmori. También la marca. Este es Flecha. Derlis. Pase profundo. Aguilar con la cobertura defensiva. Sale jugando Arnaldo Aguilar. Este es Arnaldo. Va teniendo Aguilar. Continúa 0-0 ya llegándolo lentamente a la recta final de esta etapa inicial. 22 minutos y medio, Gilberto Brites. Así mismo, poco ya falta para que se termine esta primera etapa. Y parece que no vamos a tener goles en este primer tiempo, pero queda todavía otros 25 minutos en la segunda etapa. Pero hasta aquí ambos equipos, Alemanque, como vos estás mencionando, falta definir mejor la jugada que tiene o tratar de filtrar mejor la pelota en la última parte del campo de juego entre el León y el jugador Antonio, se me fue el apellido, Rivas, digo bien, en ataque, porque entre ellos se está buscando mucho, pero falta ajustar en los pases. Bien, parte final de esta etapa inicial. Sale Rodas. Derlis Flecha ahora. Busca a Modesto González. Va a Modesto. Sale León en la marca. Quita como puede Ismael Báez. Hubo choque nomás, dice el árbitro. El reclamo la gente de San Juan también. Por una supuesta falta. Viene el centro arriba. Responde Alemanque. No pudo. También el delantero de la representación del conjunto de Alemanque. Queda el rebote otra vez para Arévalos. Alemanque, que la tuvo por lo menos un poco más la pelota. Sí. Lo ha generado también en este primer tiempo Gilberto. Generando espacio, pero falta hacer mejor la última pase para que pueda estar mano a mano con el arquero. Bien, 24 minutos y moneda de esta etapa inicial. Ya falta poco para que esto termine en su primera mitad. El primer partido. Gilberto, vamos a rememorar de vuelta los resultados, por favor. El primer partido fue el triunfo del Real Madrid por 2-1. El segundo partido fue 1-0. Ganó el equipo de Ciudad Nueva Libertad. Este es el tercero, 0-0. Va a sacar desde el fondo Alemanque, digo San Juan, y fue lo último de esta etapa inicial. Así mismo, señora, pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo que vamos a tener esta segunda etapa. Vamos a ver si hay goles o no en este último 25 minutos que queda para este partido, Blas Antonio. Así es, Gilberto, segundo tiempo en marcha entre San Juan versus Alemancué Palomita. A ver, el árbitro va a sonar el silbato. Indica que hubo falta en ataque. Será tiro libre defensivo que favorece para el equipo de Alemancué Palomita. La falta fue en perjuicio del jugador Ismael Báez. Será salida para la representación del conjunto de Alemancué Palomita. Para sacar está Aguilar. El arranque del segundo tiempo, etapa complementaria. Golpe de cabeza de Cuenca. Vuelve a cargar a Alemancué. Ahí va buscando a Osmar Rivas. Antonio quiere también. Va a Osmar. Busca a Antonio de vuelta dentro del área. Bien para cerrar y para cortar y sacar al córner. Wilfrido Cuenca será servicio de esquina para el conjunto de Alemancué Palomita que entró otra vez con ganas, Gilberto, de este segundo tiempo. Entra con todo en este segundo tiempo. Va a tener su primer tiro de esquina. Va a poner primera pelota parada. Sí, en este segundo tiempo. A ver el centro arriba. Atención, quien llega. Cabecea al defensor. Queda para Malmori el remate. A cualquier parte le salió el remate. No salió bien. Pero intentó de primera también Malmori. Después de ese servicio, la defensa que quitó. Y bueno, el remate del delantero del conjunto de Alemancué Palomita. Así mismo probó Malmori. Pero no pudo agarrar bien esa pelota. Salió con dos ya el equipo de San Juan. Hay que ver cómo responde San Juan también en este segundo tiempo. Porque en la primera etapa casi nada para San Juan. Le está costando crear. No sé si está con 11 en el equipo. Pero les cuesta un montón crear una ocasión clara de gol para el equipo de San Juan. Rivas jugó de memoria ahí buscando que alguien picara, pero nadie picó. Por eso ya está saliendo la defensa de San Juan. Queda para Flecha. Derlis Flecha. Abre hacia la zona izquierda. Atención con este avance. No pudo dominar. No sé si es el jugador Modesto González. Sí. No pudo González dominar ese esférico. Intentó dominar dentro del área. Buen pase por parte de Derlis Flecha en esta oportunidad, Gilberto Brito. Sí. Flecha es un interesante en el lateral, Antonio. Hasta aquí en el campeonato. Y también le gusta buscar el arco. Pero hasta aquí tampoco hace eso Flecha. Y Alemancué que de a poco va teniendo sus oportunidades y que ya tiene que aprovechar también. Balón que pica, va a quedar ahí para el jugador Rivas. Antonio va dominando. Ahí la marca por parte del jugador Rodas. Va el envío de Rivas para Malmori dentro del área. Ramos intenta, no pudo. No pudo Ramos. No llegó a esa pelota y ya dejó salir el arquero. Va a ser saque de meta. Saque de salida que favorece para la representación del conjunto de San Juan. Para sacar está el arquero. Va a dejar para Rodas. Que va es cargado de salida para el equipo de San Juan. Ahí va cubriendo la pelota ahí el defensor del conjunto de Alemancué. Ya sale jugando el arquero con León. Agustín León. Va sacando hacia adelante la pelota. Rivas intenta la marca y la recuperación de la pelota por parte de Britos. Cruza de vuelta Antonio, quita a un costado. Será lateral que favorece al equipo de San Juan. Ya estamos sobre 4 minutos de este segundo tiempo. Marcador en blanco, 0-0. Estamos con este campeonato senior de esta edición. Torneo clausura de este año 2026. Pelotazo largo. Wilfrido Cuenca cabecea. Hacia adelante va quitando para el equipo de San Juan. A ver. Después termina chocando con Osmar Rivas. Sí. Es el choque entre Cuenca y Rivas. A ver. Con choque casual entre los jugadores. Ahí piden falta también. Pero sí, reclaman falta la gente de San Juan, pero el árbitro dijo que no. Va buscando el arco desde ahí el jugador Rivas.
Dejó salir otra vez el arquero para que sea saque de meta. Saque de salida que favorece al equipo de San Juan. Continúa 0-0 el partido en esta jornada de Gilberto. Sí, en el arco continúa Morel para San Juan. Rodas para sacar Sí. Federico. Parece que la lesión del arquero titular fue grave, Blas Antonio. Aquel partido entre en la cancha de Libertad. Era Verdún, Verdún, sí. el arquero anterior, ¿no? Sí, el que salió lesionado aquel partido. En la zona de la cancha del 3, aquel partido. Va preparando la salida el guardameta de San Juan. Va sacando con la zurda. Peralta el que intenta dominar allí. Va a quedar para Antonio Peralta. Pase retrasado para Ismael Báez. Balón para Peralta de vuelta. Presiona Buenaventura. Era González. Ya ingresó González en el equipo de San Juan para este segundo tiempo. Este es Rodas. Quita como puede la defensa de San Juan. Morales. Baja Morales para Osmar Rivas. Gira bien Osmar. Después entrega mal el pase. Ya sale Rodas. Ahí va teniendo Derlis Fletch. Ya no pudo controlar el esférico. Recupera San Juan con Malmori. Federico no pudo. Ya aparece la marca ahí de Modesto González. Ahí va jugando para Daniel. Dani González se equivoca en el pase. Arévalos recupera. Va jugando con Peralta. La marca de Rodríguez. Será lateral para el equipo de San Juan. Cerca de la mitad del campo de juego. Lateral hacia su campo todavía. Llegando ya al minuto 7 de esta segunda etapa. Este es el tercer partido, Gilberto Brites. Sí, el tercero ya de esta fecha. Después de esto ya se viene el cuarto partido que va a estar jugando el equipo de San José ante Arsenal. El quinto juega el Grupo Milan, el sexto juega Grupo San Isidro y el último juega Manchester United ante 15 de agosto. Sí, señor. Osmar Riva va descargando para León. Agustín León, pase profundo para Antonio Riva dentro del área. Atención, va Antonio. Jugó con la mano. A ver. Reclaman penal la gente de Alemanque. El árbitro dice que sí, hubo contacto con el brazo, pero no fue intencional. Sí, el brazo de... A ver, vamos a ver otra vez la reiteración. Creo que el brazo de apoyo. Y bueno, por eso creo que el árbitro no sanciona la mano Gilberto Brites. Sí. Estaba apoyado en el césped. Apoyar en el césped y eso es el famoso mano de apoyo. No cuenta para cobrar penal. Tiene Rivas. Balón para el jugador Osmar Rivas. Antonio para Osmar. Ahora Arévalos. Va intentando el equipo de Alemanque que se anima más en este compromiso, por lo menos Gilberto Brites. Sí, se anima bastante, pero se está equivocando todavía en la última pase entre los delanteros. Muy bien, señoras y señores, estamos en vivo desde la cancha del Sport San Nicolás hoy en esta jornada deportiva. Avanza Alemanque, sale al paso del balón ahí el defensor de San Juan. Despeje corto, va a quedar para arriba. Este intenta cruzar, también se equivoca. No cruzó bien. A ver, saludo para Faustino Pisurno. Reporte de sintonía de Faustino, saludo entonces para él. Yo soy el tío de Ramón Sosa, dice. Muy bien. ¿Ramón Sosa? ¿El Sosa que nosotros conocemos o...? Ramón Sosa el jugador. ¿En serio? ¿Pisurno? Saludos al amigo entonces que está... ¿De dónde nos está viendo? Eso es lo más importante. Puede comentar también, sí. Sí. A ver, sale se retira el 55 y ingresa en la cancha el 32. Blas Antonio. Natasio Acuña. Sí, es que ingresa. 55 es Omar Riga. Ahí son 55 afuera adentro, el 32 para Alemanque. Iván Antonio va Rivas. Atención al remate. Mal. Yo no sé por qué la gente de Alemanque se apura para tirar largo. Tiene que tratar de acomodarse bien en ataque para que pueda tener la ocasión ahí frente al largo. Antonio cada vez que tiene pelota busca el largo y así imposible. Uno te va a salir pero el resto no te va a salir. Es imposible. Va quitando Rodas
para la representación del conjunto de San Juan. Hoy jugando como zaguero Oscar Rodas. Va quitando ahora Britos. Daniel González intenta. La baja bien ahí para su compañero cerquita el pase. Y este que lanza hacia adelante. Va el equipo de San Juan ahora proponiendo con Modesto González. Ahí le corpea Aguilar sin falta, dice el árbitro. Reclama en esta oportunidad también la gente de San Juan una supuesta falta ahí. No sé por qué reclaman, porque es el famoso cuerpo a cuerpo. Capitán, dice. ¿Quién es el capitán? El capitán. ¿Se va a retirar el capitán? Sí, se va a retirar el capitán Silvio Ramos. Ramos. Sí, Mario Nelson Paraná va a ingresar camiseta número 9. Sí, va como 9. Se retira Ramos, entonces ingresa por el 9. El jugador Paraná. Nelson Paraná. Bien. Silvio Ramos dejó el gramado de juego. Ya está Nelson. Mario Nelson Paraná la cancha, camiseta 9. Y el dorsal, en este caso el brazalete, queda para Anastasio Acuña. Sí, el 32. También que ingresó en este segundo tiempo. Exactamente. Será lateral para el equipo de Alemancue. Palomita hacia zona rival. Ahí pide Rivas. También Paraná. Ya va jugando con Acuña. Intenta cruzar Acuña. Quita como puede Rodas. Pelotazo de Oscar. Queda para Aguilar. Vuelve a cargar. Y queda para Derlis Flecha. Atención, responde el equipo de San Juan. Está el primero. Va González, le pegó. Esa pelota termina sacando Antonio Peralta. Si no estábamos hablando del primero del partido, no pudo definir aquí Daniel González. Sí, ahí tenía González también la oportunidad de buscar el arco, pero se apuró también González a patear, porque si quería esquivar tranquilamente iba a hacer, pero sacó la pelota Peralta. Se salva Alemancue también los Antonio. Se salvó realmente en esta porque González ya ganaba la posición, hasta inclusive le ganó al portero con ese enganche. Sí. Y termina algo pifiando la pelota, no pudo entrar de lleno por lo menos a ese balón si no estábamos hablando del primero. Así mismo, se apuró bastante también, sino que se iba a acomodar mejor para que pueda buscar el arco, pero quiso hacerlo lo más rápido posible y no pudo González. Otro cambio en Alemancue, camiseta 24, ingresa Figueredo por Báez. Se terminó el partido entonces para Báez. Sí. A la cancha Figueredo en esta jornada número 7 y sale ahora Alemancue a proponer de contragolpe. Ojo porque Rivas tiene muy buena velocidad. Va Rivas. Va Antonio, sigue, deja ahora para su compañero. Atención, no pudo. Increíble. Federico, mi querido Gilberto. Sí. Margori, sí, tenía ahí Margori también, pero acá otra ocasión clara. Desperdiciado por la gente de Alemancue, que hasta aquí enfrente del arco se nula los jugadores de Alemancue. Bueno, tenía ahí Malmori realmente como para definir, pero no pudo ser en esta oportunidad para Alemancue. Palomita, ahí está el pelotazo largo. Atención, el arquero se le fue la pelota. Ahora sí, en segunda instancia, bueno, se le fue finalmente. No pudo mantener el campo de juego. Será córner para Alemancue. Mientras la gente va participando también con nosotros. A ver, saludos. Dice, le estamos viendo desde Argentina apoyando a Alemancue. Fuerza, fuerza. Dice aquí, reporte, sintonía. También la gente van escribiéndonos con nosotros ahí en nuestro WhatsApp, en las producciones. Bueno, saludo para ese amigo entonces. Sería Sergio, está como perfil. Bueno, saludo para él. No pasó nada también, Gilberto, en esta. La gente puede participar tranquilamente en el WhatsApp de la producción que te aparece ahí en pantalla. Ahí puede escribir sin problema. Sí, para ahí en la pantalla derecha, publicidad, ¿no? O para saludos, estamos ahí para compartir con la gente. Sí, ahí hacia la pantalla derecha. Y ahí abajo está también el QR, Gilberto. Ese te lleva a la aplicación del torneo. En la app del torneo de este campeonato, ahí tenés toda la información de los partidos que se juegan, los que se jugaron, tabla de puntuaciones, todo ahí. Escaneando la QR que te aparece ahí en pantalla, ya directamente te lleva a la aplicación.
Bueno, muchas gracias a la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Hoy, fecha 7 de este campeonato. Este es el tercer partido que tenemos el día de hoy, 0-0. Alemanque tuvo más en este partido, en este segundo tiempo principalmente. Pero no pudieron aprovechar increíblemente Alemanque. Muchas ocasiones ya tenía para marcar el primero, pero hasta aquí está perdonando la gente de Alemanque, Blas Antonio. Bien. Momentáneamente interrumpí las sesiones, momento de tregua en el compromiso. Estamos en el Sport San Nicolás. Saludo para a esta persona, @Vivi Garzón sería. Vamos que Academia. Un saludo para mi número 10, dice. A ver, el número 10 de... ¿De quién? Fergus sería. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Con cuidado, con cuidado. Va alentando al número 10, Gilberto Brites. Sí, y no sé a quién. ¿Quién es el 10? Cuidado con los comentarios, los muchachos. Bien. Y bueno, un saludo, Gilberto. Academia, dice. ¿Quién es el equipo académico? Por eso la confusión no... Sí, acá no hay ningún nacional, creo. Seguramente no vas a aclarar ahí en el Sí. texto de vuelta. Ahí en el comentario. Reporte de sintonía de la gente que va participando con nosotros. Tampoco especifica a qué 10, de qué equipo. Va hacia la zona izquierda del avance del conjunto de San Juan. Intenta presionar bien alto también el equipo albiazul. Quita como puede Aguilar. Esa pelota que bota ahí cerca del medio terreno y va de contra ahora el equipo de Alemanque. Intenta Nelson Paraná. La marca de Oscar Rodas. Gana Paraná. En ese mano a mano va Paraná. A ver cómo cruza. Centro arriba está el primero. Llegó primero el defensor también a sacar esa pelota porque Arévalos destapado aparecía para el cabezazo, Gilberto. Sí, está ahí nomás Alemanque para que pueda empujar uno al arco. Ahí nomás está, pero falta ajustar algo más ahí en la delantera el equipo de Alemanque. Va quitando la defensa, otra vez presiona Antonio Peralta y bueno, se tomó el posterior del muslo izquierdo. Quedó lesionado, parece Peralta. Sí, intentó picar Gilberto ahí el problema muscular ahí para Peralta. Apareció el famoso perrito aquí para Peralta. Le muerde el perrito a Peralta. Hay que ver si continúa o no en el partido. O hace cambio. La gente alemana. ¿Cuánto tenemos de este segundo tiempo? 15-16. Ya de esta segunda etapa. Ya el cansancio también a muchos jugadores le está dificultando en el partido. Bueno, sentido Peralta. Vamos a ver si va a poder continuar en el partido. Después, Gilberto, se viene el partido de San José, me decía. Sí, Arsenal-San José. Sí, San José-Arsenal. El equipo gana, le enfrenta al equipo santo en el cuarto partido. Momentáneamente puntero es el Real Madrid con su triunfo de hoy. Sí. Tiene 15 unidades. 15 puntos ahí para el equipo blanco que están arriba en la tabla. Ahí cerquita con 14 puntos está San Isidro que va a tener su partido ante Bupona, un poquito más tarde. El sexto partido ante Bupona. Y avanza San Juan que quiere salir en la zona complicada que se encuentra ahí prácticamente último estos dos equipos. También Independiente es el que está ahí muy rezagado en la tabla de puntuaciones, Gilberto Brites. Así mismo. San Juan creo que ya sumó también algunos puntitos, con un punto está Alemanque y San José. Independiente está con 5 ya. Subió un poquito más Independiente. Pero San Juan también está ahí. Creo que está con 4 o 5 puntos San Juan. Pero ahí nomás está también. Y hay que ver qué pasa hoy entre San José y Arsenal. Rodríguez traba con Arévalos. Rodríguez gana, va jugando con Britos.
Ahí se enreda un poco. Figueredo el que recupera. Atropella a Cuenca y le roba la pelota. Va jugando con el jugador González. Roba el León. Va Alemancué 3 contra 2. 3 de los que atacan. A ver si hace bien. Está el primero. Para nada, no pudo. Bueno, ya estaba adelantado también Mario Nelson. Bueno, ahí está. Va a ser salida para el equipo de San Juan. ¿Cuánto oportunidades va a tener el equipo de San Juan para que va a marcar un gol? Acá de vuelta tenía León para seguir, pero le pasó la pelota a Nelson, pero ya estaba en U6 para nada. Cerca ya del minuto 21. Etapa de cierre. 0-0 el partido. 0 para San Juan, 0 para Alemancué Palomita. Este es Anastasio Acuña, va jugando con Peralta. Pelotazo de Peralta. No pica el jugador Arévalos. Va saliendo ahí hacia la zona derecha. Oscar Rodas. Rodríguez. Saca Peralta. Recuperó otra vez San Juan. González. Daniel le va jugando. Daniel otra vez la pared con su compañero. Balón para González. Va hacia la zona zurda. Intenta entrar en diagonal. Va San Juan con mucho sombra ahora a presionar bien alto. A ver si encuentra el espacio. No encontró el espacio para el remate. Sí. Ya sale Alemancué Gilberto. Así mismo, partido 0-0 hasta aquí. Casi ya se termina este tercer partido que tenemos el día de hoy, Blas Antonio. Levantó esa pierna derecha exageradamente, por eso la infracción. Sí. Una falta peligrosa allí. Saludos para el amigo Aníbal Caje que está viendo el partido de... No sé si puedo mencionar, pero ahí está viendo el partido el amigo Aníbal Caje de Blas Antonio. A ver. Ahí está. No. En el comentario, sí. Comentó algo, pero no sé si podemos. Sí. Bueno. Pero está viendo, dice que el partido del amigo Aníbal. Saludos. Va a ingresar camiseta número 2 en San Juan. Sí. Víctor Alcaraz. Alcaraz, Víctor por Rodríguez, que se retira. El cambio para San Juan. Seguramente el amigo Aníbal hoy tiene partido. El quinto partido tiene hoy Liucua. Hay que ver si aparece el amigo Aníbal. Trata de salir jugando ahora la representación de Alemancué. Recupera Modesto González hacia la zona derecha. Intenta cruzar Modesto. Rebotó en el número 11 Arévalos. Bueno, se le fue la pelota. Intentó por lo menos mantener en juego esa pelota, pero se le fue, se le escurrió el esférico. Se le escurrió el balón, será córner. Servicio de esquina, ya lo último que queda al partido para el equipo de San Juan que quiere ganar el compromiso. Mirá si acá marca el gol San Juan, cómo se va a lamentar la gente de Alemanqué que tuvieron cantidad de oportunidades en este segundo tiempo que no supieron aprovechar. Otra vez gana el servicio de esquina, otra vez se va a repetir la acción, misma zona, punta derecha favorece al equipo de San Juan. En esta tarde hoy se enfrentan estas dos representaciones 0-0 entre San Juan, Alemancué Palomita. Con la zurda González, centro muy cerrado. Sí. Demasiado diría porque fue... No pasó nada. Ni fue peligro ni fue para su compañero esa pelota de González. Increíblemente este partido a los dos equipos no le sale nada en ataque. Arnaldo Aguilar para sacar. Y esto terminó, señores. Termina. Sí, termina, señores, este partido. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos para el cuarto partido.
Bien, ya de vuelta para este cuarto partido, señora y señor, entre el equipo de Arsenal San José. Agradeciendo a la gente que va acompañando la transmisión también a esta hora de la tarde, señor. Estamos en vivo a través de Pulse por Más TV. Ahí puedes seguir dejando tu comentario y pedimos a la gente que se suscriba al canal, que a suscribirse, que es gratis, y activar la campanita de notificaciones para que usted pueda estar ya asegurado que cuando hay evento en este canal, siempre te va a llegar ya la notificación de lo que hacemos siempre en cada fin de semana. Así que pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube y a comentar ahí en el chat. Y también puedes escribirnos a través del WhatsApp que te aparece en pantalla. Puedes escribirnos sin problema también ahí en el WhatsApp de la producción. Estamos en vivo, señores, compartiendo con todos ustedes que están al otro lado, siempre acompañando la transmisión cada tarde de los días sábados. Estamos en vivo en este campeonato, señor, que se realiza siempre los días sábados. El campeonato siempre lo vas a ver a través de este canal, señora y señor. Y mañana probablemente vamos a estar haciendo la cobertura del partido de la selección mañana ante Tacuatí, en la cancha de Tacuatí sería seguramente. A ver, la cancha de Club General Caballero de Tacuatí iba a ser local la selección de Tacuatí. Entonces mañana, Dios mediante, trataremos de estar ahí para que la gente pueda vivir siempre como en la cancha a través de a través de tu pantalla, a través del canal de YouTube de Pulse por Más TV en vivo mañana. La categoría sub-16 y la categoría principal. Lo más seguramente va a ser la categoría principal o va a ser los dos partidos. Acá me va a indicar la producción, pero lo más probable va a ser la categoría principal seguramente. Bueno, saludo a la gente que va compartiendo con nosotros. Muchas gracias a la firma, a los presentadores de Pulse por Más en los eventos deportivos. Muchas gracias a PulseNet. Internet por fibra óptica, consulta al 084-2253-94. Gracias a PulseNet con nosotros. También le agradecemos a AR Stores, venta y indumentaria deportiva de todos los clubes, casi todos los clubes. También cuenta con prenda de vestir para chicos y le mejores marcas y a buen precio en Guarenda Centro. Te espera AR Stores. También le agradecemos a SB Sport, fabricación indumentaria deportiva y empresariales. Consulta el número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport también, que son presentadores exclusivos de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. ¿Estamos, compañeros? Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias, Gilberto. Cuando tiene el equipo de Arsenal en la salida de la pelota, iba jugando con Patricio Toledo. Quiere el jugador Florentín, quita como puede el defensor Flecha. Balón que pique y va a salir afuera. Será saque de meta. Saque de salida que favorece al equipo de Arsenal. En estos primeros 3 minutos de juego ya nos aproximamos a los minutos 4. Al 4 minutos de esta etapa inicial. El cuarto partido de esta jornada de hoy. Jornada número 7 del Campeonato Senior Copa Municipal 2026. Torneo clausura. Ahí va quedando la pelota para el número 8 de la representación de San José Obrero. Este es Benítez. Levanta la pelota, quita como puede la defensa. Va presionando otra vez el equipo de San José. Ahí está el cabezazo otra vez. Hacia el costado derecho va saliendo lentamente. Esa pelota será lateral que favorece a la representación del equipo de Arsenal en su salida todavía. Toda la gente que están compartiendo con nosotros, saludos cordiales para Julio González. Está sintonizando también, está compartiendo con nosotros la transmisión. Saludos los amigos, excelente la transmisión, dice ahí Julio. Muy bien, gracias Julio. Julio González Garendá seguro, ¿no? Sí, saludo al amigo Julio Sosa, seguramente que está viendo desde su sofá, bajo el aire tranquilo el partido. Sí, bueno, creo que él sigue siendo también jugador de Garendá, ¿verdad? Está en la planilla, pero y no sé creo que la lesión sí, tuvo una lesión jugar, complicada el amigo Julio. Con el mote del Macatero González. Sí, señor, muy bien. Ahí avanza Arsenal con
Orsusa quita la defensa. Va presionando bien el equipo de San Juan, digo, el equipo de San José. Ahora Orsusa va quitando la pelota. Queda para Cantero. Clemente Cantero. Pase corto ahí para el jugador Florentín, Sergio Florentín. Ahí se muestra Velázquez. Para Cantero, para Velázquez ahora. Quita hacia adelante el jugador de San José. Y bueno, otra utilizando esta remera San José hoy, Gilberto. Sí, en la fecha anterior utilizó esta casaca, esta camiseta. Desde la fecha anterior, porque venía utilizando ese color rosado. Sí. Bueno, y capaz que sí, por cábala quizá también, Gilberto, va a buscar el triunfo. Seguramente. Va teniendo el equipo de Arsenal, que viene de una goleada, en este caso, que había goleado al equipo de San Juan la fecha anterior. Va sacando González. Intenta Villalba. Quita la defensa del conjunto de Arsenal. Adelanta la pelota ahí hacia la zona izquierda. Acosta ya estaba en posición adelantada. Alcides Acosta. Banderina arriba. La carga totalmente anulada Gilberto Brites. Así mismo ya estaba ya en un 6 jugador. Va a ser salida. Partido 0-0 en los primeros 5 minutos. Hasta aquí. Sin oportunidad todavía frente a los arcos. Ahí está Orsusa. La recepciona bien el 9. Descarga hacia la zona izquierda. Apertura para el número 4 que tiene la pelota. Es el jugador López. Levanta con la zurda. Arriba ese esférico. Saca Wilson. Benítez. Así el defensor del conjunto de San José. Sí, Gilberto. Así mismo. El amigo Julio César González, presidente ahora de la Escuela de Fútbol de Arenda, que hoy ya tuvo su primera participación en el Campeonato de Integración de la Escuela de Fútbol 2026, que hoy se juega visitante en 8 de diciembre, entre la Escuela de Fútbol 8 de diciembre, y seguramente la próxima fecha va a ser del local, la Escuela de Fútbol de Arenda, presidido por el señor Julio César González. Excelente información, Gilberto. Ahí va saliendo Velázquez, pase profundo para Costa, corre Alcides. A ver qué hace Alcides, se frena también ahora. Va recepcionando bien la pelota, ahora sí el centro para Cantero primero. El guardameta, el arquero Sebelio Fernández se queda con ese balón. Sí, ahí se queda con la pelota Fernández, portero del equipo de San José, partido 0-0. Ahí vemos otra de la acción, el centro, buscaba a Clemente, también estaba Orsusa, pero atento, muy atento y seguro el arquero Sebelio Fernández. Balón en el medio terreno. Velázquez va jugando con Patricio Toledo. Toledo para Orsusa. Quita como puede Ignacio León. Ahí va a quedar para Cantero. Clemente Cantero va recepcionando ese esférico cerquita del banderín del córner. Sigue Clemente, amaga para tratar de sortear la marca. Patricio deja para Sergio Florentín. Levanta la cabeza Sergio. Ahora el centro, pelota arriba, muy pasado. Llegó tarde ya también la marca ahí por parte del jugador López. Quita González al córner. Para no complicar, Gilberto, será servicio de esquina para Arsenal. Sí, pelota de la esquina para el equipo de Arsenal. Ser pelota parada aquí de a poco. Está Arsenal tratando mejor la pelota hasta aquí en el partido. Abilio López envía el centro arriba, la pelota, sale el arquero. Termina soltando la pelota peligrosamente. Vamos a ver otra vez la acción. Y para no complicar las cosas, termina sacando al córner. Ahí está el centro venenoso, como se dice con comba. Venía vigoreando la pelota. Y el arquero que logró desviar esa pelota, Gilberto. Así mismo, se mantiene en ataque Arsenal. Y va con todo de vuelta. Arsenal que quiere el primero del partido. Se equivoca en el pase, sale Cabrera. Pelotazo largo, busca a Villalba. José Luis Villalba, hoy como atacante del equipo santo de San José Obrero. Abre para Patricio Toledo, otra vez Arsenal posicionándose en zona del campo rival. Juega con Orsusa, recepciona Williams, le pega Williams, el arquero desvía, atención. Benítez con el pecho, juega otra vez con su portero. Ahí está, Llegó Arsenal, Gilberto. Sí, llegó de vuelta Arsenal. Ya Arsenal de a poco se va metiendo en el partido y de a poco le está llevando cerca de su arco a la gente de San José hasta aquí. Probó William Orsusa, pero estuvo atento ahí el central Benítez que le da la pelota al su arquero. Sí, un remate colocado. El arquero que se vio obligado también a desviar esa pelota, pero muy inteligente también. Wilson Benítez con el pectoral pudo dejar ahí para el guardameta. Así mismo.
Señoras, señores, ya estamos sobre 10 minutos de juego. Mejor hasta aquí con la tenencia, con el trato de balón Arsenal, Gilberto Brites. Sí, Arsenal es un equipo característico de tener mucho tiempo la pelota y utilizar la banda. Cantero y por el otro lado al jugador, se me fue el nombre de este jugador, que juega por izquierda. ¿Air? Alcides Costa, ahí está. Son los dos rapiditos que tiene el equipo de Arsenal. Pereira, pase corto ahí para Velázquez. Velázquez descarga para Florentín. Este es Cándido. López destapado hacia la zona zurda. Engancha López, pase corto otra vez para Velázquez. Camiseta número 10 en el conjunto de Arsenal es Juan Velázquez. Sí, y creo que hasta aquí el mejor central, hasta aquí en esta fecha 7 es Cándido Florentino Antonio. Hasta aquí. En cada partido se destaca el trabajo de Florentín en el equipo de Arsenal, de Cándido Florentín. Va teniendo Juan Velázquez en el equipo de Arsenal. El partido está 0-0 sobre 11 minutos de juego. Arsenal va posicionándose otra vez en zona rival. Velázquez, pase profundo para Toledo. Este para su compañero. Atención, el disparo. Bloquea la defensa, quita el córner. Llegó de vuelta el equipo de Arsenal. Amenaza el primero. Llegó de vuelta Arsenal acá. Ya está sufriendo la gente de San José atrás. Tiene que cuidarse mucho y marcar bastante bien para que no pueda entrar la gente de Arsenal, porque hasta aquí gana Arsenal en todos sus partidos con goleada. Vamos a ver qué pasa acá con esta pelota parada. Y ojo, porque el rebote queda para Orsusa, que remata. Hubo mano por parte de Williams. Mano de William Orsusa. Bueno, va a ser salida para San José entonces. Hasta aquí, casi, ¿cuánto tenemos? 10, pasadito 10. 12 ya de esta primera etapa. Partido 0-0, pero mejor en cancha Arsenal. Va teniendo Raúl Galeano, va bajando a su compañero hacia la zona izquierda. Atención, porque San José se instala en zona rival. Va a peligro de gol el conjunto de San José. Viene en la marca Pereira. No pudo resolver también de buena manera aquí, de contra prácticamente. Estaba mal parada la defensa de Arsenal. Casi lo aprovecha la representación del conjunto de San José, Gilberto Brites. Sí, y Arsenal es un equipo que se va mucho en todos sus jugadores y deja mucho espacio. Y si San José utiliza bien esos espacios, le puede complicar también el partido a Arsenal. Cantero baja en el área. Atención, Cantero para definir. Otra vez vuelve a enganchar. Hay 2-3 en la marca. Ahora quita León. Bien, también Arsenal otra vez para responder con este avance, Gilberto. Sí, Cantero tenía ahí de vuelta, tenía que buscar ya el arco en la primera, pero quiso enganchar y ya pierde la pelota rápidamente. Mientras vemos otra vez la acción, sí, no encontró por lo menos el espacio suficiente para el remate. Quiso acomodar para la derecha, creo que era para la zurda, por lo menos meterle el puntín, Gilberto. Sí, sí, en la primera ya tenía ahí para probar a hacer eso, pero no confía por la zurda y busca por la derecha y ya está todo marcado. Bueno, ahí está. Desde aquí todo fácil, ¿no? Sí, sí. La cancha es complicada. Se ve más, ¿verdad? De aquí, pero también eso depende mucho de la mentalidad del jugador también que está en cancha. Este es Velázquez. Juan tiene pase profundo ahí para Williams. Sale León, deja para su portero. El arquero Sebelio Fernández. Arquero que siempre muestra también mucha seguridad. Sí. Y ya sale con González hacia la zona derecha. El que no aparece más en el campeonato anterior, el buen portero que tenía San José, que era Cáceres, ¿se acuerda? Que atajaba muchos penales Cáceres. En la temporada donde salió, no fue la temporada antes ya, en 2024. En el primer campeonato tenía un arquero interesante, era Cáceres, el apellido. Que en un partido, creo que en la cancha de Dupuna, le eliminó en penales a Dupuna, atajó 3 aquella vez. Y jugó la final aquella vez San José, pero lastimosamente no pudo ganar San José acá el campeonato. Y sale aquí Benítez, el zaguero de la representación de San José. Florentín reconquista la pelota. Este es Patricio Toledo. De primera prácticamente juega ahí para Cantero, pero primero llega el arquero, el guardameta Sebelio Fernández. Después de este partido, Gilberto, ¿qué tenemos? ¿Qué partido se viene a continuación? Sí, el quinto partido va a ser Milan, Uruguay-Milan. Choque vecino para este partido, para el quinto partido. Va a ser un lindo encuentro porque el Uruguay está ahí nomás de la punta. Si pierde hoy,
le va a alcanzar Milan también en punto, pero Creuca, para que no pierda la pisada del que está ahora en la punta, que es el equipo de Real Madrid, y San Isidro tiene que ganar sí o sí hoy, el equipo de Creuca, si quiere mantener en la tabla ahí arriba. Va Costa dentro del área rival, pero quita como puede la defensa y sale ahora Cáceres hacia la zona izquierda. Va el equipo de San José en este caso. Ahí está Cáceres. No pudo sortear la marca. Sin embargo, atención con este disparo. Remató, pero esa pelota termina sacando el guardameta, señoras y señores, sobre casi 16 minutos. Llegó también San José Obrero. Sí, acá llegó, creo que la primera. Ahí llegó San José. Buscó el arco. Minuto 16, José Domingo Cáceres el que buscó el arco. Minuto 16 de esta primera etapa. Mirá que pasó mucho rápido los Antonio, porque se jugó con mucho ritmo el partido. Hasta aquí solamente falta lo más importante, que es el gol. Señoras y señores, partido que se mantiene 0-0. El cuarto partido, esta jornada después, esto se viene el quinto partido, Milan de Liverpool, el sexto partido juega San Isidro Grupo 1, el último juega Manchester antes 15 de agosto. Los 3 partidos todavía restantes que tenemos a través de la pantalla de Pulse Sport Más TV, señoras y señores, el día de hoy en vivo, sábado 22 de agosto del año 2026. Felicitaciones y saludos a todos los que están cumpliendo años el día de hoy también. 22 de agosto, Día del Folclore Nacional. Se conmemora el día de hoy en nuestro país y a nivel mundial también. Según nos comentó acá el colega, el compañero Blas, que es profesor de estadística en este caso y que maneja mucho esos datos. Y mi respeto para el compañero, el estadístico Blas Antonio Jiménez, que mantiene mucho, que tiene mucho lo que es tema editorial, maneja bastante bien acá el compañero. Así que cualquier consulta con el amigo Blas. Bien, gracias Gilberto. Bueno, estamos en este momento de tregua en el partido, como cada partido en los 2 tiempos. Si es que el árbitro o los árbitros, en este caso, principalmente el árbitro del juego, el árbitro principal, considere necesario, otorga ese 1 minuto de hidratación. Y en cada tiempo van otorgando. Bien, va el envío centro arriba. San José que quiere. Quita como puede también el zaguero Florentín. Quita el córner para no complicar la cuestión. Por eso va a ser servicio de esquina. Ahora es el equipo de San José que se instala otra vez en zona antagónico. Va colocándose en zona rival también, con muchos hombres el equipo de San José. Ya sobre 18 minutos de juego. Córner punta derecha. El árbitro que ya autoriza el servicio de esquina. Viene el centro, pelota arriba, atropella Wilson. Sobró la pelota, sigue el peligro porque Galeano deja para su compañero que remata. Con la zurda le pegó el número 16 de la representación de San José. Ese remate salió arriba y afuera. Sí, terminó ahí la jugada el 16 de San José. Va a ser salida para Arsenal. Partido 0-0 esta primera etapa. Hoy utilizando la 16, Javier Flecha, el que remató encima del horizontal en el conjunto de San José. Que sale ahora Arsenal. Este es Cristian Hermosilla. Y avanza San José, peligro de gol. Atención, el remate afuera. En este caso algo pifiado le entró a esa pelota. Tardó algo también. Por eso creo que llegó primero la defensa de Gilberto Brites. Así mismo. Partido 0-0, señores. Libertad tuvo mucho. O sea que, digo bien, Arsenal tuvo muchas oportunidades en el partido. Y también San José ya tuvo sus oportunidades frente al arco del equipo de Arsenal. Partido 0-0 esta primera etapa. Intenta Cantero, balón que va dominando Clemente hacia la zona zurda. Viene el centro arriba, Williams intenta, Wilson Benítez quita, complementa León y sale con José Domingo Cáceres. La representación de San José. Pase corto para Cabrera.
Va teniendo ahora San José también la posición de la pelota. Otra vez para José Domingo Cáceres. Está pegadito a la raya. José Domingo se frena. Intenta eludir la marca y ya está. Sergio Florentín termina sacando Sergio con golpe de cabeza. Baja para Javier Flecha con la zurda. Empalma esa pelota. Gana Cándido Florentín. Sale con un pelotazo largo ahí para Orsusa. Recepciona bien con el pecho. Va descongestionando la zona ahí hacia la punta izquierda con López. Ahí está López, se frena porque hay zona muy transitada allí. Por eso descarga para que Velázquez pueda conducir. Juan Velázquez va teniendo Juan. Retrocede, juega mucho más atrás para el jugador Sergio Florentín. Va teniendo. Cuida la pelota el equipo de Arsenal. Velázquez. Sergio Florentín. Otra vez para Velázquez. Acosta. Ahí está. Con mucho toque va el equipo de Arsenal, Gilberto Brites. Así mismo, trabajó bastante bien la pelota los jugadores de Arsenal, el famoso triangulación que hicieron ahí entre Velázquez, Acosta y su compañero. Y de esta manera está jugando el equipo de Arsenal. Y responde San José hacia la zona derecha también. Va profundizando el pase. Intenta el centro, fue por abajo. Atención, sobra la pelota, está el primero. ¿Todo válido? No. Estaba inhabilitado el 23, Gilberto Brites. Usai. Bueno. Mira que San José también tiene lo suyo. Acá. Está Usai. Más de 1 kilómetro. Bueno. Va a haber cambio. Néstor Roctilla, el que se prepara. Vamos a ver quién se retira. Ingresó. Ahora ingresó. No sé por quién, pero. ¿Por qué? ¿Por? 29. ¿Quién es el 29, Blas Antonio? De Arsenal. Vamos a corroborar ahí, compañero. Pero ingresó por el Roctilla. Entonces, para que pueda ocupar ese lugar que dejó el 29 de Arsenal. Entonces, partido 0-0. Y ya sale San Juan, San José, vuelve a recuperar Arsenal. Sí, Gilberto. Bueno, Cristian Hermosilla. Va Cristian. Zona izquierda del avance de Arsenal ahora con Cristian Hermosilla. Centro de Cristian, media altura. Quita el jugador Javier Flecha. Villalba ahora desvía esa pelota. Quiere Galeano. La marca de Florentina. Ahí está con el muslo. Termina bajando. Sergio para López. Balón para Patricio Toledo. Engancha Patricio. Va, escapa la marca Patricio. León vuelve a recuperar. Ahí está Ignacio León, sufre la falta. Habrá tiro libre de salida que favorece al equipo de San José. El partido continúa 0-0. Ya estamos en la recta final de esta etapa inicial. Así mismo, partido 0-0 todavía esta primera etapa. Ya a punto que se termine este primero 25 minutos de este partido. San José ya tuvo lo suyo también en esta primera etapa. Arsenal cada vez que tiene no está aprovechando, pero está de empate 0-0. Va a ser salida para la representación de San José. Ahí ya va sacando esa pelota. Pelotazo largo. Recepciona Villalba hacia la zona derecha para el equipo de San José. Pase corto para Cabrera. Va jugando con Galeano. Va San José. Peligro de gol con muchos hombres. Avanza Cabrera de vuelta. José Domingo intenta quitar la defensa. Otra vez no está pudiendo también San José aprovechar los espacios que ofrece el equipo de Arsenal, Gilberto. Sí. Va a buscar el espacio y tiene que tratar de aprovechar los espacios que deja Arsenal ahí, la gente de San José. Quita la defensa. Otra vez Arsenal va presionando. Williams Orsusa. Sale Galeano para el equipo de San José. Presiona y le roba la pelota Cristian Hermosilla. Ahí se muestra López. Sigue Cristian. La marca de Cabrera. Ahora suelta la pelota para López. Abilio López. Retrocede para que pueda participar de vuelta Cristian Hermosilla. Pase corto para Sergio Florentina. Sergio va teniendo en el círculo central la pelota para Juan Velázquez. Ahora Pereira. Baja con golpe de cabeza. Bajó mal. Va a quedar para José Domingo Cáceres. Intenta el autopase. José Domingo. Llega primero el de Arsenal y sale con Pereira. Este es Sergio Florentina. Pase corto ahí para Roctilla. Néstor, el que ingresó hace instante. Orsusa intenta. Y va Villalba. José Luis Villalba para el equipo de San José.
Hermosilla recupera y fue lo último de esta etapa inicial, Gilberto Brites. Así mismo termina la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa, ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa entre estos dos equipos. Equipo de San José y el equipo de Arsenal. Partido hasta aquí 0-0, sin goles todavía. Y vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. El cuarto partido que tenemos a esta hora de la tarde, aquí en la cancha del Sport San Nicolás, el día de hoy, señora y señor. Saludos a todos los que están viendo y compartiendo con nosotros. La gente que puede dejar su comentario en el chat, a suscribirse al canal de YouTube de Pulse por Más TV en vivo. Hoy estamos en esta fecha 7 de este campeonato senior Copa Municipal 2026 de Uruguay. Gracias a PulseNet, Internet por fibra óptica en Garantía Alrededores. Para más consultas, os pido llamar al teléfono 084 22 53 94 PulseNet. ASB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Y para instituciones, consulta al número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport de Curuguatú. AR Stores, venta de prenda de vestir para chicos y grandes. Y también toda clase y marca de prenda deportiva. En Barendá Centro te espera AR Stores, como siempre acompañando la transmisión en todos los partidos a través de Pulse por Más TV en vivo. Lo viví, lo escuchas siempre a través de esta página, a través de este canal de YouTube. Seguimos con el compañero Blas Antonio. Bien, la salida para el equipo de San José. Ahí sale hacia la zona izquierda. Presiona, recupera la representación de Arsenal. Vuelve a recuperar también San José. Va quitando. Queda el rebote ahí para Sergio Florentín. Sergio que carga centro arriba. Balón para Alcides Acosta. Va teniendo Alcides la marca ahí de González. Manuel González sale en la cobertura. Sigue Acosta. Suelta el esférico ahí para su compañero. Avanza Arsenal. Va el remate al arco. El arquero que saca media atención. Otra vez el disparo. Sebelio Fernández se queda en segunda instancia con esa pelota. Llegó aquí el equipo de Arsenal. Sí, llegó Arsenal de vuelta iniciando este segundo tiempo. Pero atento el portero Fernández que se queda, que la primera instancia sacó esa pelota. Se salva San José del primero. Y mira un remate colocado que termina sacando con la mano izquierda Gilberto Brites, el arquero Sebelio Fernández. Después también el remate que termina quedándose con ese esférico el buen portero de San José Obrero. Se aproximó muy bien, se asomó el equipo de Arsenal que sigue presionando y que se mantiene en zona del campo rival. Será córner, servicio de esquina que favorece al equipo de Arsenal, que busca el primero del partido. Va colocando la pelota en ese último rincón. Va al centro. El arquero, atención de rebote. Se le fue. El esférico impactó en el poste. Se salva y sigue el peligro. Atención. Quita la defensa. Sufre San José. Gilberto cerca a Arsenal que va insistiendo. Centro arriba. Atención. Quita la defensa como puede. Y bueno, se salvó en par de oportunidades aquí el equipo de San José. Con todo se fue el equipo de Arsenal buscando el primero y en 2 o 3 ocasiones claras de gol. Ahí está salvando su portería, le está salvando su portero Fernández al equipo de San José. Sí, señor. Arsenal va presionando bien alto. Velázquez, Juan Velázquez retrocede el pase también ahí para conservar la posición de la pelota con Sergio Florentín. Ahí está Sergio. Va descargando. Y después el remate. Atención, el arquero que dio rebote. Se le fue el esférico que le pasa al arquero. En este caso, Sebelio Fernández, que tiene dudas. Gilberto Brites. Está teniendo dudas. Mira que en una no pudo atajar su pelota. Siempre se le va. Siempre se le descubre su pelota. Hasta aquí a Fernández peligrosamente toda la jugada de gol. Se le escurre la mano al arquero Fernández. Servicio de esquina, lo va a cumplir. Otra vez el córner sobre punta izquierda, derecha, digo bien. Corresponde para la representación de Arsenal. Va acomodando la pelota en ese último rincón. Varios hombres de Arsenal pisando ya el área rival, el área de San José. El árbitro que ya lo autoriza. Y en el centro, arriba la pelota, quiere Cándido. Termina cabeceando el defensor. Y para terminar la jugada, Pereira remató a cualquier parte.
Bueno, va a ser salida para San José después del aprieto de Buscón del equipo de Arsenal. Ahora va a tener la oportunidad de salir larga el equipo de San José. Saque de salida para el conjunto de San José. Va quitando. La defensa va a quedar para González. Ahí está para cumplir López. Abilio va jugando con Juan Velázquez. Pase cortito ahí para su compañero. Era Cristian para el jugador Juan. Va cargando el equipo de Arsenal. El pelotazo largo. Quita como puede la defensa. Va el equipo de Arsenal presionando bien arriba. Balón hacia la zona izquierda. Apertura para López. Cristian Hermosilla. Ahí está Cristian. Va teniendo Cristian. Cuida la pelota Cristian. La marca de Cabrera sigue. Hermosilla. Le comete falta en perjuicio de él. Va a ser tiro libre. Favorece al equipo de Arsenal que entró con todo en este segundo tiempo, Gilberto. Sí, entró con todo en este segundo tiempo. Y va teniendo también las oportunidades, pero hasta aquí no está aprovechando tampoco el equipo de Arsenal. Bueno, ahí va a cumplir el tiro libre el jugador Abilio López. Pelotazo largo, arriba la pelota, a ver quién quita. La defensa de San José va quitando. Va a quedar para Villalba. Villalba. Ahí está el esférico para el jugador Velázquez. Juan descarga hacia la zona derecha. Partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 7 minutos de este segundo tiempo. Va cuidando la pelota el equipo de Arsenal hacia la zona derecha. Ahí le agarró de la camiseta. Sí. Comete infracción Gilberto. La falta fue en perjuicio del jugador de Arsenal. Se iba, le agarró de la camiseta y creo que se saló también de la amarilla porque claramente ya no jugó la pelota. Así mismo, le agarró la camiseta, jugada de tarjeta, pero le perdona al árbitro principal. Tiro libre que favorece al equipo de Arsenal. Aquí puede estar el primero del partido. Otra vez mandan a sus cabeceadores, los centrales. Cantero, como así también. Ya está lo delantero. En este caso, Orsusa. Cándido Florentín se suma también. Pereira, el otro zaguero central. Tiro libre que favorece a Arsenal. 2 hombres hasta aquí, la retaguardia, porque el ángulo es cerrado. Ahí está gritando también Sebelio Fernández, acomoda, hablando con los defensores. Arsenal y esta posibilidad con este tiro libre. Viene el centro, arriba la pelota, el cabezazo a las manos de Sebelio Fernández, que sin ningún problema se queda con ese balón Gilberto Brites. Aquí sí, sin problema, controló bastante bien esa pelota Sebelio Fernández. Arquero, le gritan ahí a Sebelio Fernández de vuelta para que no se apure para esta reposición, también para cortar por lo menos el juego, el ritmo del partido a Arsenal. Así es. Pero tampoco puede sostener mucho tiempo la pelota el arquero con el nuevo reglamento. Eso sí, también si ya sale de San José, el disparo a cualquier parte también. Porque el reglamento te dice cuando toca el arquero, sí o sí tiene que salir. Si no, se le cobra el tiro de esquina. Es el nuevo reglamento que hay. Y hay que ver también si se cumple acá o no. Depende mucho del árbitro también. Estamos en vivo por Pulse Pro Más TV. Llevamos cada partido, cada jornada, cada fecha, Gilberto Brites, para con todos los seguidores a través de la página oficial de nuestro canal de YouTube. Entonces, la gente que van compartiendo con nosotros, saludo muy especial a cada uno de ellos. Ahí va teniendo López para el equipo de Arsenal. Juan Velázquez, gira bien Juan, descarga para Pereira. Que decongestiona la zona, está totalmente solo ahí el jugador, el número 11, es Néstor Velázquez, Néstor Rotela, ahí está Néstor. Ahora sí suelta la pelota para su compañero Cantero que alcanza, mantiene en juego. Ahí está Clemente, viene el centro, pelota arriba, el arquero con los puños.
Queda cerca otra vez ese rebote. Ahora sí el centro. ¡Oh! El arquero que falló de vuelta. No pudo sacar con las manos. Pero creo que después también ya le comete infracción. O fue su compañero el que le chocó. ¿Qué le está pasando al arquero Blas Antonio? La No. pelota frontal le está costando Sí. agarrar al arquero Fernández. No sé si está con una lesión o qué onda, pero le está costando la pelota frontales al portero Sebelio Fernández hasta aquí en el partido. Por suerte, él que toda la pelota que se le va sale afuera, no le va hacia el arco, ¿verdad? Sí. Si no, iba a hacer otra cosa ya el partido. Y hasta aquí Arsenal también le está costando tener así, estar mano a mano con el arquero. Bastante bien con la marca también la gente de San José ahí atrás, pero no sabemos si va a aguantar con este ritmo. Atención, Galeano que se anima también. Disparo directo a las manos del arquero Víctor Núñez. Gilberto Brites se animó también aquí Galeano en este caso para San José. Se animó, buscó también el arco Galeano desde lejos, pero estuvo atento el portero Núñez. Otra vez responde Arsenal, quita como puede para no complicar la cuestión ahí, saca un costado, hace lo más fácil, obviamente, lo más seguro, quitar a un costado y va Cantero de vuelta, centro arriba, Sebelio Fernández. Ahora sí, con mucha seguridad, atenaza esa pelota. Sí, ahora sí, muy bien con la pelota Sebelio Fernández. Cantero cada vez que tiene, busca ya el centro directamente. Tiene que trabajar un poquito más con su compañero ahí en la delantera, porque los centrales siempre le están ganando con la pelota con el centro o el arquero. Tiene que tratar de buscar por abajo a su compañero. Avanza San José. Intenta el equipo santo, pero en esta oportunidad no pudo el número 55 cuando se viene, creo que más cambio, Gilberto Brites. Sí. Vamos. Va a ingresar el 9, Adelio Estigarribia. ¿Quién se retira? José Luis Villalba. Entonces el que se retira de San José ingresa por el jugador, el 9, Estigarribia. Bueno, saca a su 9 también. Sí. José Luis se desempeñaba como centro delantero Gilberto. Así es. Poco de José Luis ahí como 9. El cambio puesto por puesto entonces. Sí. José creo que es un jugador más de banda que de 9. Hoy está ahí como 9 José Villalba. Pero entró por el otro que es 9, Estigarribia. Viene el centro arriba, la pelota Galeano intenta, tampoco pudo Benítez. Pero sigue presionando Wilson Benítez. Forzó el error por parte del defensor del conjunto de Arsenal. Entonces consigue el servicio de lateral, zona de ataque. Va para cumplir lentamente, no apura las secciones. Ahora sí, ya pone en juego, baja jugando con Galeano. Viene el centro. Tenta Rogelio Benítez. Y ojo, porque hay espacio, lo puede aprovechar Arsenal, pero quita Robert Flecha. Era Javier Flecha en este caso el que quitaba. ¿Qué queda para el jugador? González, Manuel González. Recupera otra vez el jugador López. Camiseta 38 en el conjunto de Arsenal. Es el jugador López. Quita la defensa de San José. A un costado de esa pelota para no complicar. Creo que eso también es bueno lo de San José hoy. Cuando le presiona va quitando a un costado por lo menos Gilberto, ¿eh? Trata de salir o sacar la pelota lejos de su arco cada vez que le presiona al equipo de Arsenal, y eso también le dificulta un poquito más a Arsenal de cada vez, porque es un equipo que siempre trata de presionar mucho y ganar pelota en ataque, que hoy no le está saliendo eso al equipo de Arsenal. Bien, habrá pelota para Arsenal. Ahí está López. Al envío, centro arriba, quita la defensa con golpe de cabeza. Va complementando ahí el número 23, domina y va sacando para Adelio Estigarribia. Intenta Adelio, la marca firme aquí de Cándido Florentina. Descarga para López. Va teniendo López, amaga, pase corto para Avilio. Ahí va jugando Felipe López y Avilio López. Se encuentran aquí los dos López en el equipo de Arsenal. Otra vez Avilio, sale Adelio Estigarribia. Deja para Felipe. Oxide por parte del jugador López. Habrá salida para el equipo de San José. Ya estamos sobre 15 minutos de juego.
15 minutos del partido en este segundo tiempo. Sí, minuto 15 ya de este segundo tiempo. Otro cambio para Arsenal, Marciano Monge, el 19 inglesa. Vamos a ver por quién es el cambio. Marciano Monge, el que el Morcilla, entonces el 21 se retira, inglesa por él. Monge el 19. A ver, saludo para Leonardo Fabián Riveros. Vamos Arsenal. Escribe ahí Leonardo saludando a él entonces y alentando al equipo. Justamente. A ver, ingresa camiseta número 7 también en Arsenal, Gilberto. Sí, el 7 es el jugador Villalba. El Firio Villalba es el 7 y se retiró. Mal quien se retira. Acosta, ¿puede ser o no? Acosta o no. Vamos a corroborar ya enseguida el que se retira entonces para que ingrese el 7, el Firio Villalba. Bueno, minuto de hidratación para los jugadores. Hasta aquí 0-0. Segundo tiempo, ya hablas, Antonio. ¿Qué pasó? Pero está 0-0 todavía. Le pasó al que le pasó al Tarzán al compañero Blas. Se perdió en la ciudad. Bueno, partido 0-0. Hasta aquí, sin goles. Vamos a ver qué pasa en estos 15 minutos y algo que queda. A ver si hay goles o no en el partido. Ya, hay que Arsenal está creando, pero no está aprovechando tampoco. Y si vos no haces, se le complica muchas veces el partido. Así que vamos a ver qué pasa con el equipo Gunner, que hoy le está costando hacer gol al equipo de Arsenal, compañeros. Sí, Gilberto. Bueno, tregua en el partido. Estoy mirando acá la programación, Gilberto, y después se viene un partido que pinta que va a ser un partidazo este, ¿eh? Estoy hablando del partido entre Gribaucois versus Milan. Creo que hay un partido aparte también aquí. Los dos equipos van a querer ganar, así es que va a ser un lindo partido seguramente también. Veremos. Porque son muy buenos equipos también los dos. Sí, como así también Milan. Ambos tienen buenos planteles. Y hay mucho ex Milan en el equipo de Gribaucois. Y va a ser un partido picante. El quinto partido. Sí, justamente digo bien. A eso me iba también. Hay ex equipo y muchas veces uno también considera que va a ser un partido caliente, como se dice. Un partido aparte también. Así es que veremos. Ya se viene a continuación. O si no, los dos equipos se puede cerrar también. Cualquier cosa puede pasar, es cierto. Pero yo creo que va a ser un partido abierto. Sí, porque Uruguay tiene que ganar. Porque a Uruguay no le conviene que el otro equipo gane todo y que le pueda alcanzar la tabla. En otras fechas ya se le puede complicar el partido a Uruguay. Hoy tiene que ganar para que pueda mantenerse entre los tres mejores arriba. Bueno, 0-0 continúa el partido ya sobre 18, casi 19. San José está trabajando muy bien este partido ante un buen equipo como es Arsenal. Está aquí 0-0 Gilberto Brites. Buena en la marca hoy el equipo de San José, que está aguantando este resultado. Y va a ser un lindo empate si se termina así esto, los Antonio. Y va buscando a Estigarribia, que pica. Primero llega el arquero Víctor. Va sacando el arquero Víctor Núñez. Pelotazo largo. A ver, va a ser córner, servicio de esquina. O será lateral cerquita el banderín del córner. Lo cierto y lo concreto que es pelota para la representación de Arsenal. Hacia la punta izquierda. Bueno, ahí está el cumplimiento del servicio. Va a ser saque de meta. No pasó nada. Ya llegamos lentamente al minuto 20 de esta etapa de cierre. Y camina al empate, camina al 0-0. Ya falta poco al compromiso, Gilberto. Queda 5. Vamos a ver qué pasa en estos 5 minutos que queda. Si alguien puede aprovechar las oportunidades que tiene. Ya sale desde el fondo el representativo de San José, Quita López. Ahí va a quedar para Juan Velázquez.
Intenta ahí el jugador de Arsenal. La marca de Javier Flecha sigue Sergio Florentín. Para Velázquez va Juan. Lleva esa pelota. Bien para cerrar. Bien para esa cobertura defensiva. El jugador Ignacio León quita el córner. Será servicio de esquina para Arsenal. Se mantiene en zona de ataque. Sí, va a ser tiro de esquina. Ya para el equipo de Arsenal va a buscar por arriba. A ver si qué pasa, si consigue un gol así o no. Autoriza el árbitro. Va apurando las acciones. Viene el centro, arriba la pelota. Quien baja allí dentro del área. Intenta. Lo bajó, pero ya está la marca de Cabrera. Cabrera otra vez quita un costado. Para no complicar la situación. Termina cediendo el lateral a favor del equipo Arsenal, que lo va cumpliendo. Felipe López va jugando. Va con el centro, media altura otra vez. Ignacio León termina despejando. Balón que pica ahí cerca del círculo central. Rogelio Benítez otra vez. Devuelve con ese golpe de cabeza. Y aquí tiene la pelota el equipo de Arsenal. Marciano Monjes. Va Marciano, va Monjes. Va cruzando la pelota. Ahí está el giro y el remate a cualquier parte. Esa pelota que sale a un costado, o sea que sale del campo de juego, va a ser saque de portería para Sebelio Fernández. Sí, va a ser saque de portería para Fernández. Va a ser salida para San José. Que si se termina este partido de esta manera va a ser un importante empate para el equipo Santos Blas Antonio. Desde el fondo va a salir Sebelio con Wilson Benítez. Termina sacando Wilson. Balón en el medio, pica ese esférico. El bote beneficia a Estigarribia que intenta. Quita López. Queda para Juan Velázquez. Pasa cortito ahí para Sergio Florentín. Sergio adelanta para Felipe. Ahí está López. Intenta Felipe, pero termina sacando al córner apresuradamente aquí Rogelio Benítez. Así mismo, otro tiro de esquina. Otra pelota parada. Y se mantiene 0-0. Vamos a ver qué pasa en esta. Tramo final ya de este compromiso. Ya estamos sobre 20, casi 23 ya. Segundo tiempo, el centro quita la defensa. Se cierra muy bien San José. Y está apostando a esto. Al contragolpe. Sale muy bien a cortar otra vez Pereira. No pudo Villalba. Quita Javier Flecha. Pelota arriba. Pereira otra vez de primera. Quita. Quiere Galeano. Vuelve a recuperar el equipo de Arsenal con Juan Velázquez. Pelotazo largo. Estigarribia peina. Nadie llega a la recepción. Ahí está González. Jugó con las manos. Sí. Y le cobra. González. Vamos a ver por quién ingresa. El cambio. Bueno. ¿Por quién ingresó? Bueno. Rotela se retiró otra vez en la cancha. Que ingresó para este segundo tiempo y se retira otra ingresa por el González. Cambio para Arsenal. Y César Pereira también se retira. Ingresó por el López. Otro López más en el equipo de Arsenal. Los cambios para el equipo ganar. Bien. Perfecto, Gilberto. Los cambios que van realizando uno y otro equipo. Avanza el equipo de Arsenal. Sale el arquero, termina punteando. El de Arsenal finalmente el que logró puntear será saque de salida. Saque de salida y esto va a terminar, señoras y señores. Sí. Camino al 0-0. Esto se termina ya en segundo. Y va a terminar 0-0 si sin uno de otros que los equipos no haga un gol ya esta última parte del partido. Pero así como está la cosa, va a ser un 0-0. 2 partidos en forma consecutiva con este marcador. Sí. Con esto se frena el equipo de Arsenal y suma un puntito el equipo de San José. Y fue lo último, señores. ¡Pausa! Ya venimos.
Bien, ya empezamos, señor, este quinto partido. El quinto partido ya que se está jugando entre Gribukwa y Milan. Milan y Gribukwa, quinto partido de esta tarde, la fecha 7. Señoras y señores, a través de Pulse por Más TV en vivo, aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy. Estamos compartiendo con toda la gente que está al otro lado, siempre acompañando la transmisión. Saludando a todo lo que va dejando su comentario en el chat de YouTube de Pulse por Más TV. Estamos compartiendo con la gente a esta hora de la tarde, jornada 7 de este campeonato. Saludando a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora. Señoras y señores, este es el quinto partido entre Milan y Gribukwa. Milan, vamos a ver quién se saca ventaja en este partido. Entre Arsenal y San José no pasó nada. Fue un empate 0-0. Hasta aquí poco goles en la fecha 7. En el primer partido tuvimos 3 goles. En el segundo partido tuvimos un gol. Hasta ahí llegamos, señores. Y después 2 empates 0-0. Increíblemente. Vamos a ver acá si hay goles en este partido. En el quinto, señoras y señores. Cuando está disponible el compañero, vamos con el compañero Blas. ¿Estamos? A ver, ahí preparando la planilla para que podamos hacerte llegar las mejores imágenes y el relato del compañero Blas Antonio Jiménez Jornada y sábado 22 de agosto del año 2026. Señoras y señores, hoy en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Mañana juega la selección de Gribukwa ante Tacuateña de visita mañana, señora, señor. Vamos a estar también por ahí para los dos partidos. La Sub-16, la principal. Campeonato Interliga 2026 que arrancó la fecha anterior acá por la zona del segundo departamento en San Pedro, pero hace rato ya que arrancó los otros departamentos. Así es que mañana, si Gribukwa suma a 3, de a poco va a ir remando la selección de Gribukwa a ambas categorías. Ya estamos con el compañero Blas Antonio Jiménez vuelta para el relato de este partido entre Milan y Gribukwa. Bien, gracias, Gilberto. Habrá tiro libre para la representación del conjunto de Gribukwa, el conjunto naranja. Franco, el que levanta el centro, pelota arriba, atención. ¡Qué golazo! ¡Gol de Gribukwa! Lo hizo Juan Franco, el remate. Sí, señor, directo al arco. No sé si el arquero estaba algo adelantado, lo cierto que le supera ese balón y bueno, termina ingresando ese esférico para romper el 0 en el compromiso. Lo hizo Franco. Gribukwa pasa a ganar el partido sobre 3 minutos de este compromiso. Gribukwa 1, Milan 0. Llegó el primero en el partido, señores. Esto sí que me gusta porque hay goles. El primero que marca ya el equipo de Gribukwa, que ya está ganando 1-0 su partido a su rival Milan. Sí, buscó el arco, se animó nomás el 9, Gilberto, sí, el que utiliza la camiseta 19 en este caso. Carlos Franco, sí, el señor. 19. Juan Carlos Franco, de tiro libre desde el medio terreno. Sí, de unos 35 metros por ahí, directo a la pelota al arco. Imposible para el arquero. No sé si el arquero no esperó, pero se coló al arco de esa pelota. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Gribukwa. El equipo naranja triunfa en el partido. Gana 1-0 el conjunto de Gribukwa, señoras y señores. Sobre 3 minutos ya abre el tanteador. Y de vuelta otro tiro libre. Y de vuelta Juan Carlos Franco. Esta vez ángulo un poco más cerrado. Capaz. Otra vez pueda buscar el arco. Sí. Ya le salió. Y a ver, en esta desvía, su compañero que desvía con golpe de cabeza era Baldovino, si no me equivoco era Martínez el que desviada, será saque de salida, saque de meta para el conjunto del Milana. Así mismo prepara la salida Milan, que está cayendo por un gol contra 0 minutos 3 de primera etapa, ya marca el primero el equipo de Gribukwa. Hay que ver cómo responde Milan después de gol de Gribukwa. Va teniendo Sixto Monjes, quita Carvajal. Ahora el que saca es el jugador Páez. Mariano Páez quita a un costado.
Balón que se despide lentamente afuera, será salida, será saque de meta para el arquero, en este caso el arquero del Milan, Albino Miranda. Sí. Miranda ya sale jugando con Julio Martínez. Balón hacia la zona derecha, apertura para Spínola. Trata de organizar el juego ahí en el medio terreno el jugador González. Va jugando con Carvajal. Destapado otra vez Carlos Spínola. Carlos que pisa la pelota, Carvajal de vuelta. Se apoya en Spínola, levanta la frente Spínola. Intenta conectarse con González. Quita la defensa de Griguay, ojo, de contra con espacio, lo puede aprovechar. Está atento de vuelta el zaguero central, sale con Spínola. Juega con Carvajal. Partido continúa 1-0 sobre 6 minutos estamos. Este compromiso entre Griguay, Milan, la falta en perjuicio de Benítez. La falta fue de Baldovino Martínez. Será tiro libre defensivo para Griguay. Sí, va a ser tiro libre para Griguay. Tener pelota en el partido. Triunfo importante para el equipo naranja si se mantiene este resultado. Porque esto no va a quedar lejos de la punta. Si esto se mantiene así, porque Griguay está con 12 puntos. Con esto va a 15. Si se termina así, pero falta mucho todavía, señores. Va saliendo el equipo del Milan hacia la punta izquierda. Rogelio Armó el que tiene. Va jugando con Ábalos. Pelotazo largo para su compañero. Atención que peina. Era Ramírez el que llegaba también a pisar el área rival. Llegó aquí Milan Gilerto con este pelotazo. Sí, llegó Milan también. Ya va teniendo su oportunidad frente al arco que defiende el portero Armoa, que es el arquero de Griguay. Sale el conjunto del Milan. Sector izquierdo ahora. Apertura para Elio Valdés. Pase cortito para Ábalos. Levanta la frente Ábalos. Se descarga para poder descongestionar la zona donde estaba bastante transitada. Entonces juega con Spínola. Ahora Elio el que desvía. Valdés intenta Martínez. Baldovino quería, pero ya sale Franco. Era el número 14, Carlos Villalba. Este es Sixto Monjes. Va jugando con Bogado. Comete falta, una dura falta por parte del 21. Carvajal. No dice al árbitro, pero fue muy clara la falta. Sí, se escuchó. La amonestación también, Gilberto. Sí, se escuchó esa falta. Tarjeta amarilla para el 21. El jugador Carvajal ya está pintado de amarillo. Pintado de amarillo. El jugador de Milán. Bien sentido Williams Bogado tras esa acción, tras esa falta que le comete el jugador de Milán. Por eso está interrumpida las secciones aquí en el Sport San Nicolás. Estamos, mientras saludamos también al colega Digno, ¿verdad? Que está escribiendo también. Reporte de sintonía de la gente, sí, a ver, @Digno Periodista, escribe, saludo desde Asunción, dice, excelente la transmisión. Muy bien, saludo para vos también, Digno, nuestro colega Gilberto que está también compartiendo con nosotros la transmisión. Ahí está entonces el amigo Digno que está compartiendo con nosotros. Saludos, abrazos acá desde el segundo departamento. Bueno, de Paraguay Deportes, Gilberto. Ahí está entonces. Solés seguir a Digno, ¿no? Solés ver su Sí, trabajo también. vemos su trabajo también. Sé que saludo para el amigo Digno. Y la gente que pueda seguir también Paraguay Deporte. Está el amigo. A ver, Digno Periodista en su página. Entonces ahí te aparece todos los que son todos los partidos de la fútbol de primera. Está el amigo Digno. Sí, señor. Lateral que corresponde para el equipo de Milán. Ya va cumpliendo ahí Rogelio Armoa. La marca de Páez. Rebotó en él. Será lateral. Bueno, finalmente rebotó en Valdés, dice el asistente 2. Así mismo. Ahí ya le cobra el asistente 2. Entonces, partido que sigue 1-0. Ganando el equipo de Griguay hasta aquí. Resultado importante. Hay que ver si termina así o no. Pero hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Griguay. A ver, Javier Merele. Sí, Javi Mereles. Sí, hoy no estuvo en el equipo de San José. Javier Mereles. Saludos, amigo Javier. Sí, pero está viendo la transmisión también, Gilberto. Así mismo. Y bueno,
Bien ahí San José, fuerza de equipo, dice Javier Mereles. Lindo empate, sacó un empate el equipo de San José, ¿eh? Y lo festejó con todo el equipo de San José justamente el empate. Sí, El estilo festejo, Mordudo, el famoso, ¿cómo se le dice? Vikingo. Festejaron ese empate de los muchachos de San José. Seguramente van a compartir con nosotros también ese video, esa foto que Claro, ¿por qué van no? sacando los muchachos de San José. Impresionante, ¿eh? Espectacular. Y sale Milan, señores, hacia la zona izquierda. Profundiza el pase para Ramírez. Anticipa muy bien Carlos Villalba. Pase cortito ahí para Bogado. Otra vez Villalba. Ahora Sixto Monjes de primera. Juega con Williams Bogado. Se cae Bogado ante la presencia ahí de Espínola en la marca. Recupera Milan. Líder Ramírez, camiseta 10. Va líder, juega con Espínola. Hubo ya infracción, dice el juez. Creo que pita a instancia de su asistente que levantó el banderín. Qué loco está la muchacha. Mirá que bastante le presiona al árbitro. Todas las partidas piden tarjeta. No sé. Está caliente los muchachos las Antonio. Señoras, señores, prácticamente madrugó Uribucuá para ganar este compromiso por 1-0 a los 3 minutos. Tempranito ya. Pone el primero y está enfrente del tanteador 1-0. El golazo de Juan Carlos Franco sobre minuto 3 de tiro libre, Gilberto, desde el medio campo. Así mismo. Lindo gol de Juan Carlos Franco el día de hoy para Uribucuá. Mira que ese gol vamos a guardar. Acá vamos. La producción va a guardar ese gol porque se puede convertir en el gol del campeonato también, ¿no? ¿Por qué no? Claro, sí. La distancia, la forma que pega, directo al arco esa pelota. Y el primero para el equipo de Uruguay. Mira que hoy tuvimos dos goles interesantes. Este el mejor que el otro, que es gol de Portillo también en el partido entre Real Madrid y Independiente para el empate. Ojo con esta acción, atención, el arquero que soltó y es gol. Gol de Uribucuá. Vicente Paniagua encontró esa pelota. Complicidad con el arquero Albino Miranda, que termina entonces cediendo esa pelota, rebote dentro del área peligrosamente. Y lo aprovecha Vicente Paniagua otra vez para meter ese gol, esa pelota dentro del arco, para ampliar la diferencia, señoras y señores. Vamos a ver de vuelta la acción de este segundo tanto. El centro del arquero que termina sacando allí y Paniagua desvía. Sí. Y fue autogol del arquero. Autogol del arquero, sí. Así mismo. Es más que el arquero que Vicente, pero tú ahí Vicente también, pero el error el arquero que no supo sacar esa pelota y autogol en este partido del arquero Albino Miranda, que regaló este segundo. Sí, veremos qué informa el árbitro, pero yo dudaba también que era de Vicente, pero en esta reiteración, Gilberto, para mí que fue gol en contra del arquero. Y creo que sí, porque Vicente peinó esa pelota y eso le complica al arquero. Sí, porque esa pelota no iba hacia el arco, iba a cruzar frente al arco. Sí. Y bueno, el arquero... Es más gol que del arquero que Vicente. Metió en su valla. Así mismo. Bueno, lo cierto es que lo gana ya 2-0 el equipo de Uribucuá. Qué golpe anímico para la gente de Milan este gol. Así mismo, cuando intentaba por lo menos también reaccionar conjunto del Milan, este segundo tanto que anímicamente les puede golpear muchísimo al conjunto del Milan. Veremos la reacción también, la capacidad de reacción. Minuto a los 13 fue el gol, A los 3 el primero y a los 13, 3 a 10 minutos después. Así es, Gilberto Brites. Bueno, segundo gol ya minuto 13 entonces de esta primera etapa. A ver cómo responde después este autogol la gente de Milan. Ya está nerviosito ya los muchachos también. Sé que vamos a ver qué pasa en este partido. Otra vez ataca el equipo de Uribucuá. Va a quitar Julio Martínez. Valdés domina. Valdés para el equipo del Milan.
Trata de jugar hacia la zona izquierda para que pueda aparecer también Baldovino Martínez. Va Martínez, engancha una y otra vez. Martínez, el centro, pelota arriba, muy cerrado el centro. Atropellaba Carvajal, esa pelota se pierde afuera. Será salida para Teófilo Armoa. Sí, Teófilo Armoa, que hoy es un arquero muy tranquilo. Tranquilo está en su portería también. Y acá estaba atento también el arquero Armoa en el partido. Así que partido que se mantiene 2-0 arriba. El Sport Iribucuá hasta aquí está haciendo un buen partido y va a tener el resultado a su favor también. Y vamos a ver cómo responde después esto Milan. Queda todavía mucho en el partido. Queda todavía lo que es la primera etapa, el segundo tiempo. Si es que vamos a ver si hay más goles también en el encuentro. Después de 2 empates, 0-0. Ahora ya tenemos, ya después de 2 empates, 0-0, 2 goles en este quinto partido que está jugando Milan, Iribucuá, Milan. Después de esto se viene el sexto partido que juega San Isidro, otro de los punteros. Le enfrenta al equipo albiceleste del Sport Uponá, que va a ser el sexto partido en la tarde de hoy. El último, Manchester, 15 de agosto, Manchester de Ugarenda. Entonces, el último partido que vamos a tener el día de hoy. Señora, sí, señores, a través de la pantalla de Pulse Sport Más TV en vivo aquí, la cancha del Sport San Nicolás, esta jornada. Saludando a toda la gente que está al otro lado también acompañando la transmisión. Saludos a todos los que están en su casa, en el trabajo, gente que va haciendo zapping y aparece ahí Pulse Sport Más TV. Quédate y lo viví siempre, lo mejor del encuentro deportivo a través de este canal. Hoy estamos en el campeonato señor fecha 7. Mañana tendremos el partido de la selección de Iribucuá, categoría sub-16, la categoría principal. Si hay que mucho fútbol, siempre lo vas a vivir a través de este canal de YouTube de Pulse Sport Más TV, compañeros. Sí, campeonato nacional de Interligas, que dicho sea de paso, Gilberto, hoy justamente ya hay partidos por... Hoy juega la revancha Capibaré, creo, Residente ante Liberación. O Residenta. Sí, ya se está jugando también San Pedrana Rosarina y Yataití ante Germanina. Son 3 partidos. ¿Yataití juega contra? Hoy. Yataití con Germanina. Ahí están entonces los partidos del día de hoy. Y mañana hay más partidos, así que vamos a tratar de pasar de a poco también, Sí, señor. Bueno. Ya se reanuda el juego, señoras y señores. Bueno, mala tirada, La famosa mala tirada. Esto le pasa todavía a los jugadores, Blas Antonio. Increíblemente. Con tanta experiencia. Gilberto, sí. ¿Cuánto tiempo ya se está jugando y hasta eso le pasa todavía a los muchachos? Imposible, no. Esto ni en la escuela de fútbol le pasa más a los chicos. No importa, ya la experiencia le apoya, le está con él y no puedes equivocarte. Creo yo, no sé. Y sale Milan. Va teniendo en la salida aquí el jugador Espínola. Sobre 18 minutos, cerca del 19. Etapa inicial, partido 2-0, lo está ganando el conjunto de Iribucuá. Triunfo muy importante, mete por lo menos hasta aquí el equipo de Iribucuá, Gilberto Brites. Importante el triunfo porque esto no le deja lejos de la punta. Dependiendo de qué va a hacer el equipo de San Isidro después de este partido, Iribucuá con esto va a 15 puntos. Y lo frena el equipo de Milan también. Sí, y Milan queda con 8, así mismo. Si es que buen partido y hay que ver si mantiene este 2-0 a favor del equipo de Iribucuá. Y aprovechando la tregua ingresó Rafael Duré en el conjunto de del Milan, camiseta 17. Mismo. Ingresó por, no sabemos por quién, pero ese hizo el cambio. Bueno, será salida para el equipo de Iribucuá. Hubo posición adelantada por parte de Martínez, que bajó ahí la pelota en el área rival, pero estaba inhabilitado. Va a sacar Franco. Juan Carlos Franco, el autor del golazo del primero de este 2-0 parcial de Iribucuá. Rogelio Armoa intenta dominar el esférico. Se le fue la pelota. Lateral, que ya lo va cumpliendo la representación de Iribucuá. Paniagua resecciona. Suelta otra vez para Cardoso.
El rebote beneficia al jugador del equipo de Milan. Ya va sacando ese esférico. Mariano Páez no pudo sacar y termina para Martínez. Juega con Duré. Benítez anticipa. El rebote va a quedar para el jugador Carvajal. Silvio profundiza el pase. Con el pecho, Franco termina bajando ahí para su portero. El portero Teófilo Armoa. Con la zurda termina despejando Armoa. Tenta Paniagua. Golpe de cabeza defensivo. Queda para González. Se apoya en Julio Martínez. Saca con la zurda. Con golpe de cabeza responde también aquí Ramírez. Va sacando la pelota hacia la zona izquierda para Elio Valdés. Para Ábalos ahora la pelota. Levanta la frente Ábalos. Profundiza el pase Martínez. Qué buena pelota pone al 9. No pudo dominar, pero la jugada ya no valía también. Pero la intención es aplaudible. Gilberto Benítez. Buena la intención, pero ya estaba en offside el jugador de Milan. Salida para Iribucuá. Señoras, señores, estamos con el campeonato senior, Copa Municipal de Iribucuá. De esta jornada de hoy, fecha número 7. Buenísima la transmisión, dice aquí. Te saludo desde Ciudad del Este. Acá viendo canal de YouTube. Te saluda Walter. Y un saludo a mi hijo. A ver, Aarón y a Miriam. Perfecto, ahí está. Saludo también para vos, Walter. Y ya está el saludo para el hijo, entonces, Aarón y a Miriam. Desde Ciudad del Este, reporte de sintonía, Gilberto Brites. Bueno, saludos al amigo Walter y a toda la familia entonces que está compartiendo con nosotros a través de su comentario. Y ahí con la foto, justamente el reporte de Gilberto. Excelente, Walter. Espectacular. Excelente. Saludos al amigo Walter. Compartiendo con nosotros la transmisión. Este campeonato senior. Llevamos los 7 partidos en vivo por las pantallas del canal de YouTube. Atención con este avance. Va Milan por el descuento. Quita Franco con golpe de cabeza. Va a quedar otra vez para Rafael Duré, que va presionando para el conjunto del Milan. Va recepcionando ahí para Carvajal. Se negó a jugar Carvajal porque sabía que ya, o supo que está en posición adelantada Gilberto. Por eso se negó a participar. Así mismo. Ya última parte de esta primera etapa. Sigue el resultado 2-0 a favor del equipo de Iribucuá. A los 3 minutos 3 y 13 fue el gol de la primera etapa para el equipo naranja. Va a salir Iribucuá, que gana por 2-0. El portero Teófilo Armoa deja para Juan Carlos Franco. Despeja Franco con un pelotazo largo. Desvía Cardoso. Ahí va a quedar para Rogelio Armoa. Baja para Julio Martínez. Pase cortito ahí para el lateral zurdo. Adelanta para Elio Valdés. Ramírez recupera para Iribucuá. Logró puntear para Páez. Páez intenta sortear la marca. Ahí le encima, le asfixia prácticamente ahí Elio Valdés. Termina forzando el error para que pueda sacar a un costado esa pelota. Va a ser pelota para el conjunto del Milan. Rogelio Armoa ya pone en juego. Servicio manual que lo va cumpliendo. Ábalos. Adi Alfredo Ábalos va jugando. Suelta el pase, pero forma equivocada. Ahí queda ese esférico para Paniagua, pero anticipa muy bien Julio Martínez. Recupera Iribucuá. Paniagua está en offside. Posición adelantada, banderina arriba. Sí, banderina arriba. Ahí en offside se quedó Paniagua. Offside de la gente de Iribucuá. Va a ser salida para Milan. El partido que está ganando 2-0. El equipo de Iribucuá. Llegando ya a la recta final de esta etapa inicial, 24 minutos. A partir de los 3 minutos ya Iribucuá lo está ganando 1-0 y después el segundo a los 13. El primero lo hizo Franco con un golazo de tiro libre. Sí. Y el segundo fue un autogol para mí, lo de Albino Miranda, el portero de la representación del Milan. Por eso el partido está 2-0 a favor del conjunto de Iribucuá. A ver, habrá tiro libre de salida para la representación del conjunto del Milan. Esto va a terminar en su primera mitad. Arriba la pelota, saca la defensa. Va a quedar para el capitán Cardoso. Sale jugando con Sixto Monge, pica Paniagua. Monjes el pase corto. Y tuvo que retroceder otra vez Paniagua para conectarse con ese esférico. Y, a ver, hubo offside, Gilberto. Offside, sí. Que mucho offside en este partido. Increíblemente. En el otro no tuvimos casi nada, pero acá, en este partido casi 5. Offside por ahí.
Bueno, pausa, señores. Enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bueno, ya de vuelta para este segundo tiempo. Segundo 25 minutos que queda para este partido para que Milan pueda buscar el empate en el partido. Pero arranca la segunda etapa, Blas. Sí, segundo tiempo en marcha, señoras, señores. 2-0 el resultado a favor del conjunto de Iribucuá, que lo está ganando. La cuenta de 2-0. Cuando sale con todo ahí el arquero de Iribucuá, cuando se iba Carvajal en busca del descuento. Y termina sufriendo la falta y también ya hubo Oxai, posición adelantada. Va a ser salida para la representación del conjunto de Iribucuá, que lo está ganando por 2-0 Gilberto Brites. Sí, un 2-0 tranquilo hasta aquí en el partido, pero como se dice en el fútbol, un 2-0 mentiroso, ¿verdad? No hay que cuidarse. El Uruguay no tiene que relajarse porque en un relajo le puede empatar el partido a Milán también. Milán es un buen equipo y va a tener su oportunidad. ¿Qué pasó, Kevin? ¿El choque entre el arquero y el jugador? Bueno, de a poco se va recuperando los jugadores también. Gracias a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Este es el quinto partido. Después de esto tenemos el penúltimo que van a estar jugando el equipo Luis Celeste, el Sport Grupo ante el equipo del Sport San Isidro. Y el último 15 de agosto ante el equipo de Manchester. Va a ser el último partido la tarde de hoy, señoras y señores. Fecha 7 de este campeonato. Campeonato, señor, torneo clausura 2026, señoras y señores. A ver qué pasó. Bueno, o sea, poco se va recuperando el portero también. Hasta aquí en el partido. Gracias a Pulse.net. Internet por fibra óptica en Guarendá y alrededores. Consulta o pedidos al 8422-5394. Gracias a Pulse.net, AR Stores, venta de ropas para damas, caballeros y niñas, mujeres marcas. Y también cuenta con diferentes clases de atuendos deportivos. Todo lo que es prenda de vestir para deportistas tenés ahí a buen precio. Local centro mismo de Arenda, AR Stores. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Consulta el número de teléfono que te aparece en pantalla. SB Sport desde Club Guatú, formando parte de la transmisión de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha de Sport San Nicolás Blas. Ahí sale Albino Miranda, portero de Milan. Pelotazo largo, queda para Juvencio Salinas. Ahí está Juvencio. Salinas intenta la marca de González. Cardoso le pega a cualquier parte. Ese envío que va a beneficiar al jugador Armoa. Sale con Julio Martínez. Ahí pide Ábalos. Sigue Julio. Va profundizando el pelotazo largo. Busca al otro Martínez. Quería Baldovino, pero ya está la marca por parte del jugador Villalba. Sale Carlos. Balón para Bogado. William Bogado. Ahí va teniendo Williams. Para Juvencio. Pica Salinas. Va con todo Iribucuá buscando el tercero. Juvencio cruza la pelota. Rebota en el jugador del Milan. De rebote queda para Duré. Ahí sale con Carvajal. Balón en el círculo central. Tiene el capitán del Milan. Descarga hacia la zona izquierda. Busca a Martínez. Quita Franco. Este es el jugador Sixto Monge. Sigue, dice el árbitro. Aplica. Vamos a sigue también en el compromiso. Ahí queda para Martínez. Ahora Valdés. Valdés busca a Martínez. Baldovino intenta la marca de Carlos Benítez. Carlos Villalba el que despeja. Continúa 2-0 el triunfo de Iribucuá. Lateral sobre la zona derecha. El quinto partido estamos transmitiendo en vivo por las pantallas de Pulse Sport Más TV. Después se viene el sexto partido, Gilberto Brites. Sí. Que tampoco solamente va a estar apareciendo ya los equipos de Grupo y San Isidro. Y el último compromiso queda para 15 de agosto y Manchester. Sí, señor. Martínez busca a Valdés. Quita Franco. Aquí queda para el jugador Ábalos. Martínez descarga para Rogelio Benítez. Rogelio Armoa, digo bien. Ahí va jugando Rogelio. Engancha a Martínez. Va al número 8. Va cruzando con la zurda. Despeja a Franco. Hoy Franco jugando como zaguero central, Gilberto Brites. Sí, uno ocupando un lugar donde
parece que estaba muy cómodo el jugador Franco, como central de la fecha. Sí, No, haciendo dupla el con que Benítez. Benítez y el que está el otro jugador que es, se me fue el apellido, el otro Villalba creo que es el otro central, o Villar, no me acuerdo. Sí, es el otro central, que hoy no está. Sí. Bueno, y pone a Juvencio como centro delantero. Sí, Juvencio. Está Juvencio como Salinas. 9 hoy. Y avanza Milan, se tira dentro del área. Ahí hubo un choque, pero creo que para que sea falta imposible. El árbitro también está cerca de la jugada. Sigue. Juvencio peina. Salinas para Cardoso. Mario Cardoso descarga para Paniagua. A ver qué hace Paniagua. Cardoso de vuelta. Reclama Oxlade la gente de Milan. Y sí, banderina arriba. Sí. Está en un 6 el jugador de Luca. A ver, cambio. Aníbal Cagel, la casaca 88. Vamos a ver por quién. Por a ver. Juvencio, ahí está. Casi me fui a otro lado. Salinas se le tiene ingresa por el Caje, Aníbal. Perfecto, 2 cambios. También va a ingresar Barrios. Sí. Por Cardoso, Gilberto Brites. Sí, se retiró. Sí, Cardoso, afuera, adentro, Barrios. Los dos cambios para Uruguay. Y avanza Milan, reclama mano ahí al borde del área. Quita la defensa. De rebote va quedando ahí para el recientemente ingresado Aníbal Caje. Se frena Aníbal. Levanta la frente, pase cortito ahí para Sixto Monge. La devolución otra vez para Caje. Aníbal domina, pase hacia atrás para Carlos Villalba. Ahí se muestra destapado otra vez Caje. Balón para él. Williams Bogado. De la marca de Carlos Villalba. Quita Carlos. Balón a un costado, será lateral que favorece al equipo de la representación de Milan, que está perdiendo por 2-0. No encuentra el descuento Gilberto Brites. Sí, le está costando crear también en ataque el equipo de Milan. Hoy tampoco aparece el 20 de Milan, que es sí, un buen jugador Rojas, que es el creativo de este equipo, que hoy no está tampoco. Y va Paniaguas, tuvo que salir el arquero Albino Miranda, porque si no, quedaba mano a mano Vicente Paniagua con Albino Miranda. Sí. Y ahí está Caje. Aníbal pierde, ya está en poder de Helio Valdés esa pelota. Gira bien y descarga para Ábalos. Ábalos busca a Carvajal. Franco con golpe de cabeza despeja a un costado. Para no complicar, saca al lateral Carlos Benítez, zaguero central de Guibucoa. Ahí ya va jugando con Helio Valdés. Mientras vemos que Milan prepara cambios también ya enseguida a la cancha Monjes. Va sacando Carlos Villalba. Ese balón que sale a un costado será lateral para el equipo de Milan, que empieza a presionar Gilberto. Sí, salió un poco a presionar más el equipo de Milan. Y de a poco le está dando dificultades también en salida para Uruguay hasta aquí. Pero bastante bien y seguro ahí atrás el equipo naranja. En el centro, arriba la pelota, el arquero que desvía. Atención porque va con todo Milan en busca del descuento. Despeja Franco. Ahora que hace Paniagua, peina. Vicente Paniagua ante la presencia de Carlos Espínola. Carlos despeja mal también. Gana aquí el de Guibucoa con Caje. Ahí está Aníbal. Pase cortito para Sixto Monge. Le pega la mano el arquero. El arquero Albino Miranda se queda con ese balón Gilberto Brites. Sí, acá Monge buscó el arco para que pueda terminar nada mal por esa pelota, pero estuvo atento ahí también Miranda sin problema. Sostuvo esa pelota. Y va Valdovino Martínez. Martínez está de espalda al arco, descarga para Valdés, este que cruza, va Carvajal, golpe de cabeza, travesaño. Híjole. Travesaño y sale afuera Gilberto Brites. Sí, era el descuento en el partido ahí de Carvajal, pero... Atención, golazo. Gol del Milan. Adi Alfredo Ábalos le pegó esa pelota para poner el descuento, señoras y señores.
un verdadero golazo también para este descuento. Mientras vemos la acción, dejó esa pelota para que pueda picar y después el remate esquinado con mucha fuerza le entró a esa pelota Ábalos. Descuenta Milan. Sí, llegó el descuento ya en el partido. Tuvo una pelota importante ahí. Milan buscó directamente el arco adentro de esa pelota. Llegó el descuento para Milan, que ahora va a salir a buscar seguramente el empate en el partido. Si hay que buscar, tiene que ampliar ya la ventaja. Pues si no, se le va a complicar el encuentro Blas. Minuto 10. Es el gol de Ábalos para el descuento para el equipo de Milan. Sí, primero juega Carvajal y después en la segunda pelota ya Ábalos mandó adentro de esa pelota Blas. Sí, en un momento clave llega el descuento para Milan y se pone mucho más interesante el partido, Gilberto Brites. Sí, más interesante y hay que ver cómo responde Greuca porque Milan se va con todo buscando el empate ya y como antes venía mencionando, un 2-0 es mentiroso en el fútbol. Quedó golpeado, pero ya se va recuperando también. El jugador Williams Bogado será tiro libre de salida para Greuca, que continúa con la ventaja. Pero ahora ya la ventaja es mínima, 2-1, está ganando al representativo del Milan. Ever Ramírez va llevando esa pelota. A ver cómo responde también Greuca tras ese descuento del Milan. Paniagua hacia la zona derecha, se muestra Barrios. Va Paniaguas. Paniagua dio bien, Barrios. No pudo, ya sale Milan. A ver, lateral dice el juez. El juez de línea. Indica que va a ser pelota para el representativo naranja de Greuca. Ya pone en juego a Barrios. Juega con Vicente Paniagua. Barrios de vuelta a la carga. El centro arriba. Caje intenta. Y reclama mano la gente de Greuca ahora. Que mucho reclamo para el árbitro principal de este partido, que es el señor Aguilar. Bueno, impactó en el brazo, pero creo que no es sancionable. También comparto con el árbitro su decisión, Gilberto. Sí. Bueno, el árbitro que no sanciona, si no iba a ser penal para el Greuca. Creo que no es sancionable también. Bueno, pero accidentalmente cae en el brazo del jugador de... No fue intencional. Sí. A ver, sale el 25, dice Greuca, Gilberto Brites. Sí, el 25 es William Bogado. Y vamos a ver quién ingresa por él. Por Bogado. Joel Villalba está en la banca, Mira un poco. Era titular habitual en el equipo de Greuca. William afuera, adentro, Joel Villalba. Bien. Williams Bogado, va a ingresar Joel Villalba. Sí. Bueno, es la táctica que utiliza entonces Greuca justamente para este partido, Gilberto. Y capaz para cerrarse un poquito más con este cambio. Bueno. Y pone a Franco, por ejemplo, como zaguero. Sí. Eso es lo que yo creo que es mejor tener a Franco cerca del arco rival que cerca del arco, ¿verdad? Porque es un jugador que siempre busca el arco y patea bastante bien. Sí, señor. Pero hasta aquí le está resultando. Hasta el momento 2-1 lo está ganando Greuca. Va el envío en el área, centro arriba, el arquero Teófilo Armoa, sin dar rebote, con mucha seguridad, atenaza arriba esa pelota. Así mismo, tranquilo, Teófilo Armoa con esa pelota y que sale rápidamente. Carlos González, golpe de taco de Espínola, va jugando con Ábalos. Este que descarga para el 17 es el jugador. Ahí está Durel, centro a las manos del arquero Teófilo Armoa de vuelta. Sí. Otra pelota que atenaza al arquero Teófilo. Insencillamente va buscando el arco la gente de Milan. Y cualquier error que comete la gente de Greuca ahí atrás, se le puede complicar el partido. Está momentáneamente con 10 el equipo de Greuca. Ahora sí va ingresando de vuelta Aníbal Caje, que salía tras esa pequeña lesión que tuvo. Avanza el equipo del Milan. Bueno, no pudo sacar provecho aquí el jugador Pablino Monjes. Se le fue la pelota. Será salida para el representativo del conjunto de Monje, que ingresó en este segundo tiempo también, Sí. Ya, con mucho cambio los equipos. Saque de meta que va a sacar
el representativo de Gribucá, que lo está ganando por la cuenta de 2-1. Sixto Monge se va teniendo la pelota. Cuida ese esférico Sixto. Ahora descarga para Ever Ramírez. Este que deja al capitán Barrios. Otra vez para Ever Ramírez. Gana a Armoa. Sigue Ever. Acelera. Cruza la pelota. Está. Gol. Paniagua. Gol de Gribucá. Vicente Paniagua. Tras esa muy buena jugada individual de Ever Ramírez, que pudo sortear la marca. Ahí vemos la acción y después ganó en velocidad también a Ábalos. Cruzó esa pelota, falló el defensor y ahí está Vicente Paniagua para poner esa pierna zurda y mandar a guardar el tercero. Prácticamente liquida aquí el expediente sobre 16 minutos de esta segunda etapa. Gribucá 3, Milan 1. Sí, buena pelota del equipo de Gribucá. Ramírez, que se fue con todo, dejó rivales por el camino, cruzó bastante bien, atento. Paniagua manda adentro esa pelota. Resultado del Gribucá 3, Milan 1. Hasta aquí en el partido. Con este gol ya liquida el equipo de Gribucá. Bueno, 3-1 lo está ganando la representación de Gribucá. Bueno, contundente hoy también Gribucá, ¿eh? Con este tercero creo que, y repito, lo liquida el expediente. Hoy se le complica las cosas al equipo del Milan. Momento de tregua en el partido, momento de hidratación. Minuto 16 fue el tercero para el equipo de Gribucá. Mirá que Milan se fue con todo buscando el empate, pero se le quedó, o sea que dejó mucho espacio atrás y aprovechó bastante bien el equipo de Gribucá y consigue el tercero en el partido. Gran resultado para el equipo de Gribucá, sacando esta ventaja de 2 goles en este segundo tiempo. Ya poco falta para que se termine ya la segunda etapa y el quinto partido, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. 3-1 el resultado a favor del conjunto de Gribucá. Momento de tregua, por eso está paralizado el juego en el Sport San Nicolás. Estamos con esta fecha número 7 del campeonato senior. Hoy queda libre el conjunto albirrojo, conjunto de Arendá, que suma directamente ya también los 3 puntos, Gilberto Brites. Sí. Y se acomoda también la tabla de puntuaciones. De la nada andaba 9 puntos, Antonio. De la nada juega 9 puntos de Arendá. Sí, por eso salió sorteado, porque esto se hace por sorteo justamente. Justamente hoy también organiza la Comisión Central. Mira, sí, a eso quiero llegar. Por los 3 puntos es porque el local hoy es Arendá, pero se le da a la Comisión Central. No, ¿o cómo es? No, la organización es por la Comisión Central y por sorteo. Entonces salió sorteado hoy Arendá, entonces los 3 puntos ya directamente al conjunto albirrojo. Sí. Y el próximo sábado San Isidro va a jugar de local. Eso va a organizar el conjunto de San Isidro. Y en esa fecha, por ejemplo, San Isidro solamente va a sumar 1 punto, Gilberto, ¿eh? Ya. Cada vez que organiza la Comisión Central, ahí sí. El que sale sorteado lleva 3 puntos. Los 3 puntos. Ya. Ahí está entonces el que pasó hoy. Y creo que es la segunda vez que organiza la Comisión Central, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Hubo cambio, Blas Antonio. A ver quién ingresa. El 10 por el 40. ¿Quién es el 40? Sí, ingresó por el 10. Páez es el 10 es... A ver. Menelio. Páez es el 10. ¿Y el 40? ¿Quién es el 40? Vamos a corroborar. Pero ya se hizo el cambio. Monje. Sí, cambio por Monje. Entonces Monje afuera, adentro
Páez, cambio para Uribucuá. Bien, que lo gana 3-1. Espínola intenta salir. No quiere salir largo, por eso cuida la pelota, juega con su portero. Albino Miranda ahora sí descarga para que pueda salir el jugador Miguel Rotela. Pase corto para Ábalos. Ahí está Ábalos. Juega con Martínez. Anticipa Páez para quitar esa pelota. Balón que va a salir lentamente afuera. Será lateral defensivo que corresponde al equipo de la representación de Milan. Ahí pide Ábalos. Balón para Adi Ábalos, el autor del descuento. Hoy la fecha de los golazos también, Gilberto. Porque sí, tuvimos muchos goles golazos, importantes hoy, de Franco, de Portillo, de Ávalo. Son goles importantes. Y va Martínez para el descuento. Está el remate, el arquero desvía y va a ser córner. Se salvó aquí Uribucuá. Sí, llegó Milan, Gilberto. Llegó Milan bastante bien, pero atentísimo el arquero armó a quien manda esa pelota al córner. Se salva Uribucuá del descuento. Impresionante. Pelota a la esquina. Pelota parada para el equipo de Milan. Va buscando el descuento. Sí, señor. Córner, punta derecha. Viene el centro. Muy abierta ese centro. Otra vez a cargar, pero ya quita la defensa de Uribucuá. Termina sufriendo la falta. En esa salida, Caje será tiro libre para el conjunto naranja y que ya lo cumple rápidamente. Intenta sorprenderlo, consigue hasta aquí con Paniagua. Va llevando Paniagua, se acomoda para su zurda. Vicente le pegó en el poste y afuera. Llegó de vuelta de contra esta vez. Sí. Se salvó el conjunto de Milan. Se fue con todo el contragolpe de Uribucuá. Vicente se fue y entró como su casa al área. Pateó el arco, buscó el arco, pero el sonido metálico que dijo que no. A Vicente Paniagua se salva del cuarto el equipo de Milan. Sí, el poste y afuera. Sí, señor. Con mucha fuerza le entró Paniagua. Sí, le entró con todo, con alma y vida, como se dice, pero el palo le sacó pintura a ese palo al arquero. Pelota afuera. Balón de Julio Martínez. Va teniendo Julio para Milan. Centro arriba, quita Benítez. Carlos Benítez, el zaguero central. Descarga ahora para Carlos Villalba. Sale Carlos. Joel está cerca. También está Carlos, el otro Benítez. Balón para Benítez. Sale Uribucuá. Otra vez Carlos Villalba. Pelotazo largo. Balón que pica, entra en el área y es zona de Albino Miranda. Es territorio del número 1. Entregó mal en esa salida. Y Caje el que conduce. Vicente pide. Balón de Paniagua, deja para Barrios. Y la salida ahí de Armoa. Recupera otra Uribucuá. Joel Villalba. Pasa corto ahí para Caje. Aníbal tiene, cuida el esférico. Suelta esa pelota hacia la zona izquierda. Pase corto. Pero de igual manera, y a pesar del gran esfuerzo, llega Carlos Villalba. Recupera Rotela. Sale para Milan. Ya estamos sobre minuto 23. Cerca ya de la finalización de este partido. 23 minutos y medio de los 25 de juego. Segundo tiempo del partido. Va al centro Milan por otro descuento más. Teófilo Armoa atenaza esa pelota y prepara la salida. Así mismo. Ya. ¿Cuánto tenemos de este segundo tiempo? 24. Casi 24 ya de esta segunda etapa. Queda poco ya para este minuto y algo que le queda para que el Milan pueda buscar el descuento. Pero hasta aquí partido liquidado. Puntazo para el equipo de Uribucuá, que se mantiene ahí en la punta con lo otro. Barrios al pelotazo del 55. Esférico pica al borde del área mayor y queda para Paniagua. Está Vicente para definir. Está. ¡Gol de Uribucuá! Vicente Paniagua por duplicado. Sí, ahí la defensa y el arquero que se complica con ese bote de balón. Termina con la zurda, aprovechando para establecer el cuarto en el partido. Mientras vemos ahí la acción, dudaba también el arquero.
si salía o no. Y ahí ya Vicente Paniagua mandó a guardar el cuarto para Gribaucoa. Gribaucoa 4, Milan 1. Llegó el cuarto, señores, que hace rato ya viene avisando Paniagua. Una pelota por el palo, sacó pintura ese balón al palo del arquero y después ya, esta vez sí, pero sí, de lo bueno. Vicente Paniagua marca el cuarto, doblete para él. 4-1, goleada de Gribaucoa ante Milan. Termina, señores, este quinto partido. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este penúltimo partido ya, ¿eh? Penúltimo partido entre San Isidro y el equipo de Upona. Así que vamos a ver quién se saca ventaja en este encuentro. San Isidro que está segundo, o sea que con esto ya queda tercero. Si gana hoy sí, se va, se va a mantener como puntero. Hay que ver si suma a 3 aquí el equipo de San Isidro, compañeros. Bueno, vamos a ver qué pasa en este partido. Ahí el compañero va preparando la planilla de este partido, señora, señor. El penúltimo que tenemos la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Nicolás, el día de la fecha. Hoy estamos en el Estadio San Nicolás para el campeonato, la fecha 7 de este campeonato senior Luca 2026. Campeonato, dice el nombre del campeonato, creo que lleva de vuelta Copa Municipal. De vuelta el nombre de este campeonato de esta temporada. Así que empezó recién esto. Esto va para largo, señores. Campeonato largo de campeonato señor, que esta temporada ya va por la segunda. Este sería el torneo clausura en este caso de esta temporada. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. El penúltimo partido, jornada deportiva, hoy sábado 22 de agosto. Mientras ahí ya va saliendo el equipo de San Isidro, el conjunto de la Naranja Mecánica y el equipo albiceleste. Arranca este compromiso, señoras y señores, va teniendo el equipo de San Isidro esa pelota. Orrego el que levanta la pelota ahí para Jiménez. Mascareño quita de primera. Balón que va a quedar para Arzamendia. Cuida la pelota Arzamendia, dorsal 31 para el lateral derecho del conjunto de San Isidro. Se complica y casi regala ese córner. Termina sacando a un costado. Será lateral que favorece al equipo de Upona. Gilberto Brite, que comenzó presionando. Sí, empieza presionando alto el equipo albiceleste. Y de a poco también San Isidro que se va acomodando en cancha. Se nos viene un lindo partido. Hay que ver si se saca ventaja en esta. Sí, y hoy lo que notamos también, Gilberto, es que cada equipo prácticamente viene con su equipo titular, las dotaciones de los equipos. Así es. Prácticamente todos los equipos presentan lo mejor que tiene en esta fecha número 7. Así es. Y alguno que otro, alguna baja, pero la mayoría de sus titulares. Exactamente. Y acá avanza Upona también, que presenta un equipo muy importante para este compromiso. Tanto prácticamente el equipo titular también, igual que San Isidro, va sacando con un pelotazo largo. Baja para el jugador Velázquez. Lorenzo va jugando para Gustavo Velázquez, el que carga centro arriba, quita Navarro. Queda para Bogarín. Abre juego para que pueda participar Tomás Mascareño. Llegó primero Arzamendia. Este es Mario Jiménez. Va cuidando la pelota Mario. Suelta el pase ahí para Olmedo. Olmedo va dejando para Jiménez de vuelta. Va teniendo Luis Enrique. Abre hacia la punta izquierda para Ortega, el lateral zurdo. Ortega levanta la frente. Pase corto para Olmedo. Va San Isidro. Ahora Orrego. Bueno, estaba adelantado. Sí. Ya estaba adelantado. Orrego va a hacer salida para Upona. Partido 0-0, los primeros movimientos de este penúltimo partido en la tarde de hoy. Será salida para el conjunto albiceleste. Su portero Erico Areco prepara la salida. Está Espínola para sacar. Ya estamos sobre 5 minutos de esta etapa inicial. Partido que está 0-0. Víctor Espínola saca con la derecha. Arriba la pelota, intenta peinar Isacio González. Cabecea Navarro. Este es Jiménez. Arzamendia. Tomás intercepta la pelota. Con un puntín termina sacando. Sale para la marca Javier Villar. Inteligentemente ahí Javier hace rebotar en el delantero para que sea saque de meta. Hacer saque de meta para el equipo de San Isidro. Hacer salida
para el equipo naranja de la Naranja Mecánica, como se le llama a este equipo de San Isidro. Va a ser salida. Partido 0-0 en los primeros 5 minutos de esta primera etapa. Sale López, Rubén López, juega con Paredes. Paredes, el número 8, va cuidando la pelota. Se mantiene 0-0 este partido. Ambos equipos trata de, cuando tiene pelota, trata de irse por delante, buscando el gol. Pero hasta aquí 0-0. Va sacando Navarro. Antes de salir esa pelota ya intercepta Olmedo para la salida del conjunto de la representación del conjunto de San Isidro. Alberto Jiménez busca a Simón Monjes, quita a Espínola. Intenta Lorenzo, golpe de cabeza de Arzamendia. Este es el jugador Tomás Mascareño. Pase cortito ahí de Tomás. Sale jugando con Bogarín. Bogarín para Velázquez. Tiene Gustavo. Velázquez. Pase para Tomás. Picó adelantado ya Tomás Mascareño. Sí. Banderín arriba, Gilberto. Ya estaba en un 6 Mascareño. Va a ser salida para el equipo de San Isidro de vuelta. Esta primera etapa. Será salida para la representación del cuadro de San Isidro. Navarro va sacando con la zurda. Baja Jiménez. Va jugando con Osmar Olmedo. Ahí pide la pelota Arzamendia. Quita Espínola. Este es Orrego. Atención Luis Alberto, o Luis Enrique en este caso, el que pegaba. Cayéndose, pegó la pelota. El número 6. No pasó nada. Será salida para el grupo Gilberto Brites. Así mismo va a ser salida para el equipo albiceleste. Intentó ahí buscar el arco la gente de San Isidro, pero no pasó nada. Hasta aquí se va acomodando los dos equipos. No tenemos todavía una oportunidad frente a los arcos. Hasta aquí los primeros 7 minutos de esta primera etapa. Va Catalino, cuida la pelota Ibarra. Catalino ante la marca de Navarro. Viene el centro para Lorenzo. Atención Paredes con la derecha que le pega. Algo pifiado le entró a esa pelota. No pudo entrar con mucha fuerza. Queda otra vez para Bogarín. Presiona el equipo albiceleste. Va hacia la zona derecha. Está Catalino Ibarra. Los dos equipos va tratando muy bien la pelota Gilberto Brites, por lo menos en este arranque del partido. Y va Paredes. Intenta Paredes dentro del área y quita la defensa. Los dos equipos tratan muy bien al esférico. Sí, el equipo albiceleste se caracteriza ya de tener tiempo mucho la pelota, porque se conoce bastante bien los jugadores, y el equipo de San Isidro también tiene un equipo bastante buena en la media cancha, principalmente, que sabe mucho con la pelota y bastante bien trabaja el balón ambos equipos. Y va teniendo Alberto Jiménez para Sixto Monje dentro del área, termina punteando Víctor Espínola, complementa Ayala sacando a un costado. Freddy Ayala será el lateral que favorece para el equipo de San Isidro en zona rival. Para cumplirse va el número 8, lateral izquierdo, Elvio Ortega. Ya va jugando con Sixto Monjes. A ver qué hace Sixto, logra puntear Espínola y será córner Gilberto Brites. Sí. Va a ser tiro de esquina, la primera en el partido. Primer tiro de esquina, casi 10 de la primera etapa. Ahora será córner, punta izquierda, favorece al equipo de San Isidro. No se apura para nada el número 6. Camina lentamente para la reposición desde la esquina. Es Luis Enrique Orrego. Va preparando Quique Orrego ese balón en ese último rincón. Ya levanta el brazo derecho. El árbitro ya lo autoriza. Viene el centro de Orrego. Va el equipo de San Isidro. Peina Jiménez. No pasó nada Gilberto Brites. No pasó nada en esa pelota parada. Salía para el equipo albiceleste. No pasó nada de pelota para el equipo de San Isidro. Desaprovechó una oportunidad de pelota parada. No soltó la punta y buscó a Gilberto Brites. No. Se mantiene. Ahí ahora de vuelta en la punta. Dependiendo mucho de lo que va a hacer San Isidro. Se tiene que sumar de a 3 San Isidro también para que pueda estar de vuelta puntero único. Pero hasta aquí tampoco San Isidro está aprovechando aquí en el partido.
Sale Jiménez, Mario Jiménez logra puntear y lleva esa pelota. A ver, Mario juega con Monjes, Sisto que atropella. Era Simón, digo bien. Sale el arquero Erico Areco. Cuida la pelota y va a ser salida para el conjunto albiceleste. Va a sacar Espínola. Saca con un balonazo por los aires. Golpe de cabeza de Navarro. Este es el jugador Orrego. Quita Ayala. Peina Isacio. Golpe de cabeza por parte del jugador Javier Villar. Este es López. Vuelve a cargar para el equipo albiceleste. Catalino intenta y le empuja a Catalino. Hubo falta allí. Será tiro libre para el conjunto albiceleste en campo rival. Gilberto Brites. Sí, va a ser pelota para Upona. Va a ser tiro libre. Va a tratar de cargar seguramente al área para que pueda buscar una segunda pelota así por ahí, para que pueda marcar el primero. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste. Ahí pide la pelota justamente Ayala para el servicio. Levanta la mano también, el brazo derecho del jugador Isacio González pidiendo como si fuera para él también esa pelota, o va solicitando a Ayala. Viene el centro, pelota arriba, a ver, cabezazo. Tomás Mascareño ganó en las alturas. Gilberto Nesta faltó dirección al cabezazo. Así mismo, falta direccionar la pelota al arco. No pasó nada en esa, pero llevó peligro esa pelota. Nadie pudo aprovechar esa. Va a ser salida para San Isidro. Habrá salida para el conjunto de San Isidro. Pelotazo que ya sale. Olmedo el que baja. Recepción Olmedo. Puntea Bogarín. Ahí cabecea el jugador Javier Villar. Queda para Avelino Arzamendia. Sale con Olmedo. Olmedo busca a Alicio González. Balón para Alicio. Ahí está González. Va al equipo de San Isidro. Allá la intersecta. Queda para Paredes. Alcides Paredes. Para Rubén López. El capitán del conjunto albiceleste. Adelanta para el equipo albiceleste. Catalino Ibarra. Va Catalino. Este es el jugador Gustavo Velázquez. Tomás Mascareño. Va jugando con el jugador Gustavo para Víctor. Este que carga centro arriba. Balón que va saliendo lentamente afuera. Bueno, sigue el partido 0-0, señores. Esta primera etapa, el día de hoy, aquí en la cancha del Esper San Nicolás. Estamos en vivo a través de Pulse por Más, señores. Este partido que se mantiene todavía 0-0 y sin goles todavía, increíblemente. No tenemos todavía goles. Ambos equipos tratan bastante bien la pelota, pero todavía no tenemos jugada frente al arco. Sin trabajo todavía los dos porteros hasta aquí en el partido. Este es González, Alicio González desvían el jugador de Ibuponá. Será balón para el equipo de San Isidro. Ya estamos teniendo, 14 minutos. Sí. Primer tiempo el compromiso, Gilberto Brites. Así mismo, 14 minutos y sin patar al arco de ambos equipos. Ya pone en juego Ortega, va jugando con Jiménez. Ortega otra vez con la zurda y la carga arriba la pelota, baja Espínola. Complementa aquí Gustavo Velázquez. Va presionando San Isidro con Simón Monge. Ahí está Simón Monge. Le pega. Gol. Gol de San Isidro. Simón Monjes. Ese remate que se desvía en el camino. Pelota que va pidiendo permiso lentamente. Hizo el gran esfuerzo ahí el arquero Erico Areco para sostener, pero no pudo mientras vemos la acción y se desvía en Espínola. Y el gol de Simón Monjes. San Isidro 1, Ibuponá 0. Por fin llegó el gol, señor, en este partido. Ambos tratan bastante bien la pelota, pero aquí sí llegó ya el tanto, el primero en el partido. Y es para San Isidro, gol de Monje. Simón Monje marca el primero. Minuto 14, primera etapa. San Isidro 1. San Isidro 1, Ibuponá 0, señoras y señores. Minuto 14, fue el gol de Monje, señoras y señores. Partido, la primera etapa. Resultado que ya está ganando 1-0
1-0 que ya está ganando el equipo de San Isidro, señoras y señores, aquí en la cancha. Y hay que ver si se mantiene con este resultado. Hay que ver si aguanta también San Isidro o amplía o empata el equipo Luis Celeste Lugupona antes que se termine esta primera etapa. Pero hasta aquí, gol, minuto 14 de Simón Monge para el equipo de San Isidro, compañeros. Bien, ya se va cumpliendo ese 1 minuto de tregua en el partido. Lo está ganando San Isidro 1-0. Ya se va acomodando otra vez los dos equipos dentro del gramado de juego. Esto va a continuar tras esa pequeña pausa. 16 minutos, cerca ya del minuto 17. San Isidro 1, Lugupona 0. El sexto partido, ya el penúltimo de esta fecha, número 7 del campeonato senior de Gribucua Copa Municipal. Va a mover el equipo albiceleste tras la hidratación, tras el gol también de Simón Monjes para este 1-0 parcial. Y ahí se complica en la defensa, pero ya hubo falta por parte de Monjes, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste. Ahí está Espínola para cumplir. Va a sacar Víctor Espínola. Víctor Espínola con un pelotazo largo arriba, ese esférico. Javier Villar termina ganando, queda para Jiménez. Va sacando Jiménez. Otra vez a cargar. Golpe de cabeza de vuelta, esta vez el que gana es Navarro. Saca un costado, ese balón será lateral que favorece al equipo albiceleste, que va a presionar también, un poco apurado, pero no le queda otra también Gilberto Brites, ¿eh? Tiene que ir, tiene que proponer el conjunto albiceleste. Tiene que tratar de salir y adelantar un poco más las líneas y buscar el empate antes de que se termine la primera etapa, porque segundo tiempo le va a costar más al equipo albiceleste, porque San Isidro hasta aquí aprovecha una oportunidad clarita, tuvo frente al arco, mandó adentro esa pelota y tiene que tratar también de Lugones aguantar un poquito, buscar el espacio para que pueda aprovechar su delantero. Y va teniendo Paredes, era el jugador, sí, Alcides Paredes pierde ante la presencia de Alicio González, va descargando para Jiménez, busca a Simón, corre Monjes, sale Espínola, sale el arquero también, va Simón. El arquero Erico Areco tuvo que salir a jugar con los pies, obligado obviamente a salir de su confort Gilberto Brites. Sí, salió ahí con todo Erico Areco para sacar esa pelota, pero está mejor después del gol el equipo de San Isidro. Señoras, señores, ya estamos sobre 19 minutos, etapa inicial de este compromiso. Resultado que indica que Lugupona tiene 0, San Isidro 1. Lo está ganando la Naranja Mecánica, el equipo albiceleste por la cuenta de 1-0. Resultado parcial hasta el momento, pero hasta aquí también San Isidro no queriendo soltar la punta. Sí, y con esto de vuelta se mantiene, digo bien, en el alto en la tabla el equipo de San Isidro. Y sale Luis Enrique, pelotazo largo para Jiménez, Víctor Espínola, allá la complementa. López se va a quedar con ese bote del balón. Ahí sale Ortega en la marca, gana Catalino. Ibarra juega para Alcides Paredes. Pone muy bien el físico ahí Paredes. Descarga otra vez para Catalino. Va Ibarra, Alicio en la marca. Alicio González. Gana el de San Isidro, termina despejando. Quiere Jiménez, Alberto Jiménez por la zona izquierda. Ahí gana Bogarín, centro por abajo para Catalino Ibarra, dentro del área, atención, se acomoda con la zurda, bloquea muy bien la defensa de San Isidro y sale de contragolpe, aquí quita Víctor Espínola. Paredes, va al equipo de Lugupona, Paredes, Alcides que levanta, Javier Villar termina sacando con golpe de cabeza, va a quedar para Paredes de vuelta. Ahora sí, con muchos hombres, va presionando con todo el grupo, buscando el empate de Gilberto Brites. Así es, se va con mucha gente buscando presionar más al equipo de San Isidro y deja mucho espacio. Y San Isidro eso puede tranquilamente aprovechar los espacios que deja el equipo albiceleste por hasta aquí.
Bastante bien el equipo de San Isidro en la marca. Y Upona que se desespera y va con todo buscando el empate. Señoras, señores, estamos con la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucoa, fecha número 7. Hoy organiza la Comisión Central y quedando libre el equipo albirrojo que hoy no entra en acción. Sí, hoy no entra en acción el equipo de Arendá, estando libre el día de la fecha. Va sacando Erico Areco. Va a quedar para Lorenzo, este que intenta desviar. Arzamendia, el beneficiado de ese rebote. Sale Arzamendia. Jiménez. Bueno, se le fue la pelota a Jiménez. Lateral que favorece al equipo albiceleste. Va jugando con Ayala. Freddy Ayala va teniendo para el equipo de Upona. Juega con Tomás Mascareño y la carga. Aguanta y descarga también aquí el jugador Ibarra. Bogarín. Bogarín. Golpe de cabeza por parte del defensor de San Isidro. Queda para Mario Jiménez. Pase profundo para Olmedo. Osmar que pica. Va al 18. La marca de Bogarín. Sigue Olmedo. Comete falta en perjuicio de Bogarín. Le agarró al defensor. Será tiro libre defensivo para el equipo albiceleste. Ya estamos sobre 22 minutos. Lentamente entrando a la recta final de esta etapa inicial. De este primer tiempo. Olmedo juega con Jiménez. Espínola anticipa. Juega para Paredes. Alcides Paredes. Y después ahí el reclamo y la tarjeta para ambos, para Espínola y para Monjes. Sí, por reclamar seguramente ambos jugadores ya está con la tarjeta amarilla. Sí, ahí se estaban reclamando ambos, por eso se iban discutiendo Gilberto Brites entre Espínola y Monjes, el delantero y el defensor, y se gana la amonestación. Tenta Ibarra. Catalino tiene la pelota para el equipo albiceleste. Retrocede con el balón dominado. Juega para Bogarín. Bogarín. A ver qué hace Boga. Quita como puede. Es el jugador Ortega el que sacaba con la zurda a un costado. Será lateral que favorece a San Isidro, que hace en forma pausada las reposiciones. San Isidro gana 1-0 con el gol de Sixto, de Simón Monjes. Sí, señor. Minuto 14 fue el gol. Aquí tiene Jiménez. Alberto Jiménez, zona izquierda. Por la zona derecha está el otro Jiménez, Mario. Sale Espínola otra vez con golpe de taco, con mucha sutileza. Sale con Ayala. Presiona bien San Isidro, pero zafa de la presión y sale con pelota dominada. Upona. Lorenzo el que pica. Va Lorenzo. Muy fuerte. No logró controlar, por eso ya está la marca de Arbelino Arzamendia. Este es Mascareño. Tomás Mascareño. Quita el defensor. Ayala cabecea en el círculo central. Balón para el lateral derecho. El que luce con el brazalete, Capitán López. Ahí está Rubén López. Este es Catalino. Va teniendo Ibarra hacia la zona izquierda, derecha, digo bien, del avance del equipo albiceleste. Catalino acelera. La marca de Ortega sigue Catalino. A ver cómo cruza. Intenta, amaga otra vez. Suelta para Paredes. Alcides Paredes al borde del área. Juega con Lorenzo. Ese sí ya está dentro del área. Ahora sí recupera la defensa del equipo de San Isidro, que sale jugando. El que conduce es Alicio González. Va llevando a Alicio González. Pase profundo para Alberto Jiménez, que pica. A ver, Alberto si llega. No, llega primero Erico Areco. Así mismo, cada vez que ataca el equipo de San Isidro es más peligroso porque tiene y encuentra siempre el espacio para que pueda atacar. Y a Upona hasta aquí le está costando eso. No puede filtrar pases todavía a su delantero. Bueno, terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Segundo y último 25 minutos que le queda al equipo albiceleste para que pueda empatar el partido y buscar el triunfo en el encuentro. O que San Isidro pueda ampliar la ventaja a su favor en esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Señoras, señores, arrancó la etapa de cierre con algunos cambios. Veo que ingresó Félix Peralta en el conjunto de San Isidro, Gilberto Brites. Sí, Felipe Peralta. Creo que ingresó por Jiménez. Mario o Roberto Jiménez. Mario. Alberto, digo bien. Quedó en la banca, ingresó por él el jugador Peralta. También ingresó camiseta número 3 en el conjunto del cuadro de Uporá, si no me equivoco, es Ortiz. Creo que es Ortiz. En el equipo albiceleste con algunos cambios también. Y creo que López, el que deja el gramado de juego lateral derecho, Gilberto. Rubén López. Sí, Rubén López. Con algunos cambios entonces, ambos equipos. Excelente. Bueno, habrá córner, servicio de esquina, favorece al equipo de San Isidro. Autoriza el árbitro. Reposición desde la esquina, viene el centro, arriba la pelota, desvía, atención para Peralta. Peralta se acomoda, le pega. Bloquea la defensa y ya sale el conjunto albiceleste con el jugador Velázquez. Descarga para el número 4. Tomás Mascareño. Juega con Bogarín. Ahora tiene Lorenzo. Paredes, ahora tiene Paredes. Domina y descarga para Tomás Mascareño. Bogarín va tocando el equipo de Uporá. Pierde por 1-0. Busca el espacio. Bogarín juega hacia atrás para el jugador Ayala. A ver, Bogarín para Mascareño. Aquí pide también Ortiz. El que ingresó en este segundo tiempo. Golpe de cabeza defensivo fue por parte de Javier Villar. Espínola a un costado será lateral que favorece al equipo albiceleste, que entró otra vez con la actitud de la tenencia de la pelota también Gilberto Brites. Sí, trata de tener mucho la pelota al equipo albiceleste, pero tenerte mucho tiempo la pelota tampoco te dice que vas a marcar un gol, porque donde se necesita es arriba, filtrar buena pelota a su delantero o buscarle al mejor posición que está en mejor posición la delantera. Eso le cuesta hacer al equipo albiceleste. No hay alguien que pueda manejar un poco mal ahí cerca del área la pelota y tratar de filtrar pelota y alimentarle así a los delanteros en el partido. Pero San Isidro hace lo más fácil. Cada vez que tiene oportunidad ya trata de buscar a su delantero, que es Monjes, que pelea bastante bien la pelota, y así encontró también el gol el equipo de San Isidro. Partido hasta aquí 1-0 arriba. El equipo de San Isidro, que está ganando tranquilo y cómodo el partido hasta aquí. Y hay que ver si se sostiene este resultado a su favor el equipo de San Isidro hasta el último minuto de este segundo tiempo. Muchas gracias a Pulse.net, también le agradecemos a SB Sport, muchas gracias a R-Store, son presentadores exclusivos de Pulse por Más en todos los eventos deportivos que se presenta Pulse por Más TV. Hoy estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás y mañana, Dios mediante, estaremos en la cancha de General Caballero de la ciudad de Tacuatí, donde van a estar jugando la selección de Gribucá, categoría sub-16 y categoría principal. Por un paso más por la Interliga y el Nacional, que se está jugando nivel selección, señoras y señores. Saludos a todos los que están al otro lado también, que va compartiendo con nosotros, a la gente que va dando apoyo a su equipo. A ver, cambio. El 11. Vamos a ver por quién ingresa el 11. Por el 6. Se retiró el 6, ingresó el 11. Entonces el cambio para el equipo albiceleste. El 11 creo que es Morínigo, el que ingresó. El 11. El que se retiró es el 6.
Santa Cruz es el que ingresó, el 11. Y el otro se retira Rubén Bogarín. Sí, ahí está el cambio. Entonces, para el equipo de Guzmán. Bien, gracias Gilberto. Ya está Santa Cruz, camiseta 11. Y dejó el gramado de juego Bogarín. Cambio en el conjunto albiceleste también. Va tratando de buscar alternativas, ¿no, Gilberto? Sí. Para tratar de revertir esta situación. Así mismo. Que le está costando a Uponá penetrar en el área del equipo de San Isidro Blas Antonio. Señoras, señores, lo está ganando el conjunto de San Isidro por 1-0. Ya estamos sobre 5 minutos, ya 6 se va cumpliendo. Etapa de cierre. Veo que ingresó ya también a Mario Araujo en el entretiempo, Gilberto. Camiseta 24, no sé si ya le hemos mencionado al 24. Sí, ahora creo que es la primera que estamos mencionando. El 24 entonces para San Isidro. Sí. Va sacando el arquero del representativo de San Isidro. Queda para Olmedo. Balón de Orrego. Peina Orrego. Ayala el que domina y sale jugando con el jugador Santa Cruz. Isidro Santa Cruz va teniendo para el equipo albiceleste. Entregó mal. Recupera Jiménez. Mario Jiménez y la carga. Quita como puede desde el fondo el equipo albiceleste. Gustavo Velázquez. Baja muy bien Gustavo. Recepciona con el pecho y va Gustavo. Santa Cruz intenta. Araujo anticipa. Ahí la marca de Catalino Ibarra. Busca al jugador Santa Cruz. No prospera la acción. Y será pelota, será balón para el equipo de San Isidro. Sí, San Isidro que está llevando a su manera el partido. Tratando de marcar un poquito más. Tratar de no dejarle entrar a la gente de Uponá. Y así está ganando el equipo de San Isidro hasta aquí en el partido. Sí, señor. Toca bien, mueve bien la pelota de Uponá, Gilberto, pero para profundizar ahí cae ya de sí, ahí le está costando. El último pase para los delanteros le está costando a la gente de la albiceleste. Gana por 1-0 San Isidro. Prepara más cambio también el conjunto del Sport San Isidro a la cancha Cardoso. Y deja el gramado de juego Simón Monjes. Sí. Sergio Cardoso a la cancha, Gilberto. Ahí está el cambio 9-9. Monje se retira e ingresó por el Sergio Cardoso. Otro hombre que muestra también que es un jugador que sabe definir. Estamos hablando de Sergio Cardoso. Así mismo. Hace lo más fácil, Sergio, siempre. No trata de tener o de gambetear. Siempre, cuando le toca frente al arco, busca directamente la portería. Va el envío, centro arriba, balón que pica dentro del área. Sale el arquero Teófilo. ¿Qué digo Teófilo? Este es Erico Areco. Sale Erico. Balón que está en poder de Catalino Ibarra. Catalino profundiza. No pica el lateral derecho. Entonces ya está Alicio González. Quita como puede Alicio. Balón a un costado. Será lateral que favorece a la representación del conjunto albiceleste, que hasta aquí no encuentra la fórmula de romper esa buena defensa también que está planeando el equipo o plantando el equipo de San Isidro. El equipo de San Isidro trabaja bastante bien media cancha y defensas, juega bastante cerca entre ellos y así es imposible muchas veces al equipo rival entrar con pelota al área que defiende el equipo de San Isidro. Y tampoco Uponá le tiene a alguien que pueda filtrar pelota entre los hombres que tiene San Isidro ahí atrás para que puedan buscar el empate. Presionaba Santa Cruz, pero ya estaba en posición adelantada. Será salida para el equipo de San Isidro. Su portero Victorino Villar prepara, o va a sacar en este caso. Ya estamos sobre 9 minutos. Nos aproximamos a los 10 minutos. Etapa de cierre. El marcador indica que Uponá tiene 0, San Isidro 1. Baja con el pecho aquí Santa Cruz. Va a cubrir el jugador Araujo. Será lateral que favorece a San Isidro. Pide Alicio González. Ahí se muestra también Orrego. Pide la pelota también el volante del cuadro de San Isidro. Este que peina.
A ver quién llega. Llega primero Ayala para el despeje. Alicio González cabecea. Intenta Orrego. Era Cardoso. Ahí está Peralta presionando. Sale Ayala. Paredes. Ante Olmedo. Sale Mascareño. Tomás Mascareño. Levanta el centro. Arriba la pelota. Mario Araujo gana con golpe de cabeza. Cardoso quiere. Queda para Catalino Ibarra. Ortiz levanta. Cardoso en la marca. Otra vez Ortiz participa. Ibarra. Partido continúa 1-0. Va a ver el equipo albiceleste. Quita desde el fondo Javier Villar. Hace lo práctico, hácelo para no complicar también Gilberto ahorita a un costado de ese balón. Sí, Javier cada vez que tiene, saca, pero saca la pelota. Como vos estás mencionando, hace lo más fácil la gente de los centrales del equipo de San Isidro. Espínola descarga hacia la zona izquierda para Tomás Mascareño. Dispara al arco. Se fue cayendo esa pelota. Y bueno, no pasó lejos del arco, del horizontal del arco que defiende Villar. Así mismo, eso tiene que buscar ya Dupona esta parte del partido, buscar fuera del área, buscar el arco desde lejos. Tras así únicamente va a poder llegar peligro como para gol ahí en el arco que defiende Villar. Señoras, señores, campeonato senior. Cuando sale el arquero, Erico Areco, porque aparecía Peralta, ya sale Espínola. Va descargando hacia la zona izquierda. Apertura para Lorenzo Velázquez. Tomás Mascareño, pase corto para Ayala. Tiene Ayala, hace profundo para Santa Cruz. Navarro puntea, queda para Espínola. Ahí se muestra Ortiz, sigue Espínola. Gira muy bien Espínola con la zurda. Intenta cambiar de frente y sale San Isidro. La baja con el pecho. Peralta de contra. Tiene el segundo San Isidro. Peralta juega para Alicio González. Anticipa oportunamente aquí el jugador Santa Cruz. Y sale con Erico Areco. Bueno, seguimos señores aquí en la fecha 7. Este es el penúltimo partido del segundo tiempo. ¿Cuánto tenemos? 12 ya de este segundo tiempo entre San Isidro y el equipo de Dupona. Queda 15, Blas Antonio. Hubo Oxay, posición adelantada. Sí. Banderina arriba Gilberto Brites. Así mismo, queda ya en Oxay y no quiso aceptar el jugador, pero ya está cobrada, banderina arriba. Señoras, señores, el marcador indica que lo sigue ganando el representativo de San Isidro. Tomás se complica aquí. Queda para Jiménez ese balón. Cefrico que bota cerca del área mayor. Quita Espínola. Y sale para el equipo albiceleste. Ya se queda el último partido después de este Gilberto Brites. Después de este partido se queda el último. Donde van a estar jugando el equipo de 15 de agosto ante el equipo de Manchester de Arendá. Va a ser el último partido de esta fecha 7. Y va hacia la punta izquierda. Va a preparar la salida del equipo. La representación. O finalmente va a ser córner. Veremos. A ver qué indica el juez. Y sí. Será ¿Tiro de esquina? Córner Gilberto Brites. Para el equipo de San Isidro. Creo que sí. Bueno, el tiro de esquina entonces. Va a tratar de buscar el segundo por arriba. Córner punta izquierda. Favorece al equipo de San Isidro. Señoras y señores. Busca el segundo. Lo gana 1-0. Con el gol de Simón Monjes. Va a venir el centro. A ver cómo quita. Y ya sale jugando. Ahí ya sale Santa Cruz con un pelotazo largo. Busca a González, pero está Javier Villar para el quite defensivo. Y sale con Santa Cruz. Hace rebotar en Araujo. Será lateral que favorece al equipo de la representación del albiceleste. Está Ortiz. Ya pone en juego
Ahí la marca de Navarro. Hubo mano por parte del atacante. Será salida para San Isidro. Así mismo. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Nada le sale hoy al equipo albiceleste en el partido. Ahí le cobra la mano en ataque de vuelta. Ya recién. Tiempo de hidratación, minuto de hidratación para los jugadores. Hasta aquí todos los resultados. 2-1 ganó el equipo del Real Madrid a Independiente. El otro partido fue 1-0 a favor del equipo de Ciudad Nueva ante el Libertad. Después tuvimos dos empates 0-0. El tercero fue Alemán y San Juan 0-0. El cuarto, el equipo de San José sacó un 0-0 también ante Arsenal. Y el quinto partido ganó 4-1 Uruguay a Milan. Y este es el penúltimo, 1-0 está ganando el equipo de San Isidro al equipo del Sport Uruguay. Y después de esto ya el último, 15 de agosto, Manchester de Arenda va a ser el último partido de esta jornada, señoras y señores. Y vamos vuelta ya esta última parte de este partido entre Uruguay y San Isidro. Bien. Gracias, Gilberto. Esto va a continuar tras esta pequeña pausa de hidratación. Ingresa también Diosnel León, camiseta número 10 en el Sport San Isidro. A ver quién deja el gramado de juego. Vamos a confirmar en instante. Ahí tiene Ayala. Catalina Ibarra. Gira muy bien. Va llevando esa pelota. Descarga para Gustavo Velázquez. Está la marca ahí por parte de Luis Enrique Orrego. Juega con León. Ignacio. Era Diosnel en este caso. Quita Espínola. Queda para Diosnel de vuelta. Tiene León. Juega con Olmedo. Y sí, Gilberto, tenés razón ahí. Mario Jiménez dejó el gramado de juego. Mario Jiménez ingresó por el Diosnel León. Para tratar, obviamente, de ganar las bandas. Sí. Especialmente la zona derecha. ¿Dónde está ahora ocupando el lateral izquierdo de Uruguay, que no está bien en la marca? Será saque de meta para San Isidro. Ya estamos llegando al minuto 18 lentamente. Segundo tiempo del compromiso. Después queda el último partido de esta jornada de hoy. Van a jugar el equipo de Manchester de Arendá versus 15 de agosto. Pelotazo largo. Corre Paredes. Como cruza. Por abajo en la mano del arquero Villar. Bueno, ya salió, dice el asistente. Y será córner, Gilberto. Sí. Ahí dice el asistente que ya salió esa pelota. Va a ser salida. Partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de San. Qué triunfo importante para el equipo de San Isidro si esto se termina así, Blas Antonio. Y en el centro, arriba la pelota, quita la defensa media, sigue presionando el equipo albiceleste con Paredes. Sale del área Paredes. A ver, intenta cruzar, pega en la humanidad del defensor. Si no me equivoco, es Arzamendi, así, rebotó en él. En Arzamendi será de vuelta córner, otra vez servicio de esquina. Sí, otro tiro de esquina, se mantiene ahí buscando por arriba el equipo de poner el empate. Va al centro, arriba con los puños el arquero, de vuelta, se repite la acción, es la tercera vez, tercer córner consecutivo para el equipo albiceleste. Así mismo, está buscando intensivamente ya el empate de esta parte del partido de Upona. Mascareño para el envío, señoras y señores. Va al centro, arriba la pelota, a ver quién llega. Cabecea Espínola, pero en las manos del guardameta de la representación del conjunto de San Isidro, que prepara la salida. Así mismo, se queda con esa pelota el jugador Villar, el arquero. Prepara la salida. Partido que sigue. 1-0 arriba. El equipo de Upona. San Isidro 1, Upona 0. Ya 20
20 ya de este segundo tiempo. El resultado importante para el equipo de San Isidro. Hubo posición adelantada por parte del jugador del cuadro de San Isidro. Ya la salida del equipo albiceleste. Pelotazo largo. Saca Villar. Ahí queda para Lorenzo. Descarga Lorenzo para Tomás Mascareño. Se equivoca Tomás. Se apuró con ese centro de primera y va quitando a Alicio González. Sacando la gente de San Isidro. Queda para Sergio Cardoso. Lleva Sergio. Va Cardoso por el segundo. Atención con esta jugada. Cardoso intentó habilitar a su compañero que estaba entrando destapado, pero el paso no estuvo bueno. Gilberto Brites. Sí, no pasó nada en ese contragolpe que tuvo San Isidro. Partido que se hace ya de ese, se desespera ya el equipo de Grupo A queriendo el empate y deja mucho espacio atrás, que hasta aquí tampoco San Isidro aprovecha. Víctor Espínola va jugando para Paredes. Alcides Paredes. Destapado está el número 8. Intenta acelerar. Ya está la marca de Olmedo. Osmar Olmedo sale muy bien. Entrega mal después el pase. El autopase que buscaba justamente el de San Isidro. Va Espínola recuperando esférico. Pisa la pelota Espínola. Descarga para Ortiz. Presiona a Sergio Cardoso. Casi le roba la pelota. Y va para Ayala. Ayala otra vez para Ortiz. Este que carga centro, que busca a González. Golpe de cabeza de Navarro. Balón que antes de salir se apura aquí también Ortiz. Cae también en apuros, en imprecisiones al equipo albiceleste y eso no le beneficia para nada a Gilberto. Sí, impreciso ya esta parte del partido. Los jugadores de Ucrania que hasta aquí no les sale nada hoy al equipo albiceleste y eso le dificulta bastante tener ocasiones en ataque. Ya estamos llegando a la recta final de este compromiso. Llegamos ya al minuto 22. 22 minutos, segundo tiempo. Y el marcador persiste, continúa 1-0. El triunfo parcial para el equipo del Sport San Isidro sobre el Sport Gupona. Asimismo, un resultado importante para San Isidro si se termina esto así. Se mantiene en punta en el campeonato. Bien, Real Madrid se impuso ante Independiente, Gilberto. Sí, señor, 2-1. 2-1 fue el resultado. 1-0 Ciudad Nueva ante Libertad, 0-0 en 2 partidos. El cuarto, el quinto. El quinto fue 4-1 para favor del equipo de Uruguay. Y este es el sexto a favor del equipo de San Isidro que está ganando 1-0. Sí, y queda el último partido, 15 de agosto versus Manchester. A continuación va teniendo Gustavo Velázquez, gira muy bien con la pelota. Va Gustavo, le pega a Gustavo, desvía en su propio compañero. Bueno, se desvía en el defensor, porque va a ser córner, dice el juez. Sí. Bueno. Va a ser pelota de la esquina para Edupona. Bueno, el arquero creyó también que iba a ser saque de meta, por eso dejó esa pelota. Sí. Y es córner. Servicio de esquina. Viene el centro, desvía Espínola. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Gustavo Velázquez, el ex San Isidro, jugando justamente contra su ex equipo. Ahí va jugando Santa Cruz. Tenta Santa Cruz. Saca Navarro. Y será lateral. Será balón para el equipo albiceleste. Ya le queda poco. Ya llegamos al minuto 24 de a poco de este compromiso. Tramo final de este duelo entre San Isidro y Buponá. Buponá, San Isidro. Sale Erico Areco. Tuvo que salir del área. Le presiona Félix Peralta. Ojo, le complica. Peralta, peligro de gol para Cardoso. Atención. No pudo aprovechar aquí el jugador que llegaba. No aprovechó. De frente, Gilberto Brites. Sí, tenía todo ahí para el segundo. La gente de San Isidro, pero no supieron aprovechar esa oportunidad que tuvo el equipo de San Isidro. Sí, se complicó el arquero ahí. Intentó eludir la presión. Quiso sortear la marca ahí de Félix Peralta, que le roba la pelota. Después cede ese esférico y bueno, no pudo aprovechar San Isidro. Va el pelotazo para Isacio González. Recepción de Isacio, juega hacia atrás, quita Orrego. Y esto va a terminar, Esto va a terminar, señoras y señores.
Queda poco al partido. Segundo queda este compromiso. Acaricia los 3 puntos San Isidro. Tomás Mascareño, lo último que le queda, mete el centro en el área rival. Ayala sale y quita la defensa. Otra vez Tomás Mascareño a cargar. Quita Olmedo. Balón a un costado y creo que va a ser lo último. Y creo que sí. Porque ya tiempo cumplido. Que hasta aquí el árbitro no pita. A ver, ya terminó ya. 25 minutos. Pero Sí, ya tiempo cumplido. Y bueno, habitualmente y nos tiene acostumbrado este torneo que no se adiciona casi nada, Gilberto Brites. sí. Y no saca. Mira si Upala mete un gol. Qué complicación va a ser para el árbitro. Y va Catalino Ibarra, profundiza para Gustavo Velázquez. Atención, va Gustavo, sale el arquero. Buscó por encima del arquero y esto fue lo último, señores. Muy bien, terminó, señores, este penúltimo partido, triunfazo para San Isidro, que se mantiene en punta con este resultado. Pausa y ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido, ya en este caso, de esta fecha 7. Se enfrenta Manchester, 15 de agosto, 15 de agosto Manchester. Ambos equipos están en puntos iguales hasta aquí en el partido, en el campeonato. 15 está con 5 puntos y Manchester con 6 puntos. Así que ahí nomás está entre estos dos equipos. Vamos a ver quién se saca ventaja en el partido. El último de esta jornada, la fecha 7, señoras y señores. Muchas gracias a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica. Toda zona Bugarendía alrededores. Consulta o pedidos al 8422-5394. Gracias a PulseNet. También agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, las mejores marcas y a buen precio de diferentes clubes. Y también para chicos y grandes. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de la temporada veraniega que se le viene con todo. Visita su local en Guarendá Centro. Gracias a AR Stores. También le agradecemos a SB Sports, fabricación de indumentaria deportiva y empresarial y para instituciones. Consulta o pedidos al número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport también con nosotros, formando parte de la transmisión. Todas las transmisiones que hacemos cada fin de semana. Presentadores exclusivos, estos marcas que nos acompañan cada fin de semana a través de Pulse por Más TV en vivo. Se viene el primer gol. Gol del, a ver, la casaca del jugador que marcó un gol interesante ya. El número 17 es el jugador de 15 a 17, Enciso. Marca el primero para el equipo de 15 a agosto. Ya está ganando por un gol contra 0. Al minuto... Vamos a corroborar acá el minuto de gol, pero... Con todo arrancó este partido el equipo de 15 de agosto, que ya está ganando por un gol contra 0 hasta aquí en el partido. Resultado importante, ya está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto, gol de Enciso. Entonces que marca el primero para el equipo de 15 de agosto. 15 de agosto 1, Manchester 0, si es que Manchester tiene que tratar de remar de atrás, buscar el empate antes que se termine la primera etapa, pero hasta aquí ya está ganando el equipo de 15 de agosto por un gol contra 0. Partido de gol de Rodolfo Enciso que marca minuto nada más en el encuentro. Ya está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto, compañeros. Bueno. Así estamos, señores, en vivo aquí a través de Pulse por Más TV. El último partido de esta jornada, la fecha 7 de este campeonato, señor, que se está jugando aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de la fecha. Mañana, Pulse por Más viaja con la selección hacia Tacuatí. Va a ser un partido de vuelta que se van a jugar nivel selección categoría sub-16. Ambas categorías sumaron de a 3 acá de local. La fecha anterior, 4-1 fue el resultado de la categoría sub-16. Y la principal fue una goleada de 10-1, si mal no recuerdo. Ganó la selección de Uruguay entonces en la primera fecha. Mañana 4-0 la sub-16 entonces. Y mañana la vuelta. Mañana la vuelta. Entonces hacia Tacuatí. Mañana la selección de Uruguay. Trataremos nosotros de hacerte llegar también las mejores imágenes a través de la pantalla de Pulse por Más TV, señoras y señores. Mañana domingo, Dios mediante. Hoy sábado 22 de agosto del año 2026, día de folclore, como estuvo comentando acá el profe. Sí, que día importante hoy, sabe mucho el compañero, el profesor Jiménez, que sabe mucho que son chistes, ¿verdad? Así que esperamos uno, por si acaso, finalizando esta fecha 7. Compañeros, cuando esté disponible, seguimos con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias, Gilberto. Lo está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto con el gol de Enciso, Rodolfo Enciso, sí, Gilberto Brites. Así mismo. ¿A los cuántos fue el gol? Iniciando la primera etapa, casi minuto 30, casi 2 minutos. Vino el gol de Enciso. Ponemos 2 minutos en la primera etapa. Bien, tempranito ya arriba, 15 de agosto. Lo está ganando el equipo tricolor, el conjunto de 15 de agosto. El equipo del profe
En este caso Rego. El equipo del señor Brígido Rego lo está ganando por la cuenta de 1-0. El gol lo hizo Rodolfo Enciso. Ahí está presionando justamente Rodolfo. Sale muy bien Blanco. Fidel Blanco sortea la marca, se frena otra vez. Adelanta para el jugador Cardoso. Silva quiere la marca de Blas. Ahí va jugando para Pedro La Rosa. Tiene Manchester. Busca el empate. Aníbal Cardoso va jugando con Fleitas. Ahora que hace Fleitas ya dentro del área. Tuvo que salir de la misma. Ahora juega con Acosta. La devolución para Fleitas. Pone el físico y termina sacando Luis Benítez. Queda para Gustavo González. Sale Ruiz. Capdevila. Blas Gómez. Recupera otra vez Manchester. Va al envío. Centro. Busca largo en este caso. Esa pelota que termina saliendo afuera. Será reposición desde el arco para la representación del conjunto de 15 de agosto que lo gana 1-0. Sí, señor. Ya está ganando 1-0 ya de los primeros minutos del equipo de 15 de agosto. Y hay que ver cómo responde Manchester en esta primera etapa, que tiene mucho todavía para empatar. Si también buscar el triunfo si se puede, o ampliar la ventaja. El equipo de 15 de agosto ya en el partido. Va Fleitas para Silva. Otra vez pide Fleitas, balón para él. Va Fleitas dentro del área, engancha. Va Manchester, busca el empate. Silva deja para Costa. Atención, Rodi le pegó. Del rebote queda para Cardoso. El arquero termina sacando y la defensa. Señoras y señores, cerquita del empate Manchester. Sí, qué chance importante de predicción acá el equipo de Manchester. Primero Acosta y el segundo Cardoso no pudo embocar el arco de esa pelota. Casi fue el empate del partido para el equipo de Manchester. Sale Luis Legal. Legal juega. Profundiza el pase para Fleitas. Este que busca a Cardoso. Aníbal recepciona una media vuelta. Le pega. Esa pelota se fue abriendo. Se pierde afuera. Llegó Manchester. Avisa que quiere el empate. Sí, avisa el equipo de Manchester que necesita ya tener el empate antes de los 10 de esta primera etapa. Hasta aquí le está costando. Hasta aquí está desperdiciando, mejor dicho, las oportunidades frente al arco. Para Fleitas otra vez se instala. Ahí está Fleitas que le pega. Reclama mano Fleitas. Estaba recogida la mano según la seña del árbitro. Tiene Capdevila. Pase atrás para Blas Gómez. Cortó el juego porque está sentido el jugador de la representación de 15 de agosto. Sí, está sentido el jugador de 15 de agosto en el partido que sigue ganando 1-0 el equipo tricolor. Señoras y señores, momentáneamente interrumpidas las secciones en el Sport San Nicolás. Estamos con esta cobertura deportiva, jornada número 7, campeonato senior de Iribucuá. Está sentido el jugador, el zaguero central de 15 de agosto. Creo que el 5, ¿no? Sí, mal. O el otro. O el 3, Domínguez. Sí, Néstor. Que ahora está de central, ocupando ese lugar que dejó el 5 en este caso. Ireno Espínola. Sí, haciendo dupla hoy con Antonio Espínola, zaguero central. Y ojo, pelotazo, va para López, atención, sale el arquero, era mano a mano, no pudo López sortear la marca, la salida por parte del arquero de Manchester. A ver. Falta, dice el árbitro. Falta en percusión de Fleitas, Gilberto. Bueno, ahí le cobra la falta a favor de Manchester, va a ser tiro libre para el equipo de Manchester. Mientras vemos otra de la acción de la jugada y se perdió nomás el empate, digo el segundo era para el equipo de 15 de agosto, Gilberto. Así mismo, tenía todo también para ampliar la ventaja, pero hasta aquí no está aprovechando ni uno ni el otro. Habrá tiro libre para la representación de Manchester. Rodi Acosta está frente a la pelota. Rodi Acosta para levantar. Autoriza el árbitro. Va Rodi Acosta, le pega a cualquier parte, le salió mal el remate. Sí. Desperdicia esta posibilidad, Gilberto. Ni juega centro, ni juega al arco esa pelota de Acosta. Va a ser salida para 15 de agosto. Va a salir 15 de agosto que lo gana por 1-0 con el gol de Rodolfo Enciso, minuto 2 de esta etapa inicial. Madrugó prácticamente el conjunto tricolor. El equipo de Brígido Rego lo está ganando por 1-0. A ver, mano dice el juez. La mano fue del atacante.
Sí. Ya va cumpliendo Melgarejo, Gilberto. Así mismo, ahí está, se mantiene 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Y Manchester que cada vez que tiene que tratar de aprovechar la oportunidad que le aparece. Hubo petardo ya por ahí los Antonio. Sí, así mismo van. Creo que esta vez viene de la zona ahí donde están los muchachos, los amigos del Sport Iribucua, que hoy triunfó también Gilberto. Gran triunfo Le hoy ganó de... 4-1 ¿fue? Sí, 4, una goleada. Doblete de Pan y Agua y el otro gol fue de... Si mal no recuerdo, de Franco, el primero, el segundo fue autogol y doblete de Vicente Paniagua. Pedro La Rosa intenta ir para el equipo de Manchester, sale con Luis Benítez. Rodolfo Enciso descarga para López, la pared que busca, pero no prospera. Ya sale el defensor. Aquí quita para Fleitas, la baja para Cardoso, Aníbal, recepciona para Costa. A ver, Rodi se acomoda. Va al centro, arriba para La Rosa. Termina sacando Luis Benítez. Después hubo falta, pero aplica ley de la ventaja el árbitro. Acosta otra vez. Rodi juega para Fleitas. Para La Rosa. Va al envío dentro del área. En la mano del arquero. Se queda con la pelota el guardameta de 15 de agosto. Sí, prepara la salida del equipo 15 de agosto que sigue teniendo el resultado a su favor. Señoras, señores, partido con el marcador de 1-0 a favor de 15 de agosto. Ya estamos cerquita ya el minuto 12. Intenta salir Manchester. Será balón, será lateral para el conjunto Granate. Este equipo muy representativo y muy parecido a la de Venezuela. El equipo de Manchester hoy, Gilberto, con así mismo, el famoso casaca vino tinto, como se le llaman, a la selección de Venezuela. Va teniendo Cardoso, Aníbal, recepciona al borde del área, intenta ingresar a la misma, pero está la marca por parte del jugador de 15 de agosto, forzó el córner, servicio de esquina para Manchester, que va presionando con todo. Presiona bastante y va teniendo las oportunidades que tampoco está aprovechando el equipo de Manchester, y acá pelota parada. Habrá córner, servicio de esquina, punta derecha, corresponde, será para la representación de 15 de agosto. Ahora el envío centro. Y era para Manchester, digo bien. Ahí está Melgarejo. Le pega Melgarejo. Arriba y afuera. Es para terminar el juego, la jugada. Sí. El remate de Melgarejo. Tenía nada más buscar a su compañero ahí hacia el lado derecho o lado izquierdo, pero quiso su gol Melgarejo, pero no pasó nada. Va a ser salida para 15 de agosto. Que sigue ganando 1-0. Mañana el equipo de Pulse por Más TV viaja hasta Tacuatí para el compromiso de la selección de Gribucuá, Gilberto Brites. Así mismo, mañana temprano viaja todo el equipo de Pulse por Más TV para la zona de Tacuatí. ¿Hacia qué zona? ¿Hacia el norte sería? Hacia el norte del segundo departamento de San Pedro. Va el envío, centro arriba, está el empate, atención, peina en forma oportuna Antonio Espínola. Va a quedar para el autor del único tanto, el Rodolfo Enciso. No tenemos resultados los otros partidos que se juegan hoy, compañeros, sí, por ahí, para repasar un poco, porque son selecciones que son futuros rivales de Gribucuá también, que hoy se enfrentan. Y para ver un poquito, a ver quién sumó a 3 de hoy, porque Liberación jugó hoy, Yataitú también, Choré también, o sea, algunas selecciones que hoy está jugando. Bueno, en la... Capibarú también juega hoy. Capibarú juega mañana también, Gilberto. O mañana. Ahí está entonces. Resultado final, por ejemplo, en Yataitú del Norte, en categoría sub-16, 1-1 ante Germanina. Ahí está. Mayores todavía no terminó. Otro partido que se juega en categoría mayores en este caso. A ver, 25 de diciembre lo está goleando 5-0 a Choré. Ahí está. Ese partido creo que terminó 3-0 a favor de Choré en la ida y ahora lo está goleando 25 de diciembre. Los dos prácticamente ya clasificados. Sí. Ahí está entonces algunos resultados. Sería el futuro rival de Gribucuá. Sí. Posible de rival. Sí, bueno. Sea que Gribucuá entonces
van a seguir teniendo viajes largos si pasa eso, compañeros. Si Lloré son futuro rival de Gribukwa. Asimismo, Liberación lo está ganando 3-1 también, Gilberto. Liberación está ganando. Liberación ya liquida su serie. 3-1. O sea, porque de ida ganó 1-0 y acá ha ganado 3-1 entonces. Y acá Residente lo que va a tener el famoso repesca por el mejor eliminado. Sí, asimismo. Bueno. Señoras y señores, Liberación que momento de tiene tregua en el partido, ¿sí? sí, Liberación que tiene un plantel interesante. Anteayer estuve viendo los convocados y tiene un plantel importante Liberación y nos dependería mucho, ¿verdad? De lo que cómo trabaja el DT, porque tiene un plantel importante Liberación Blas Antonio. Sí, creo que es el equipo que se prepara Sí, mejor. se preparó bastante bien. La Mirando los mayor nombres, Gilberto, ¿eh? sí. Y tiene nombre, como el arquero Villalba, por ejemplo, que es conocido nosotros. Rodri Villalba le tiene a Paiva, a unos jugadores de Santa Elena, el que salió campeón, le tiene al colombiano Perea, que son otros conocidos. Son jugadores importantes que tiene la selección de Liberación. Vamos a ver qué pasa. Pero es fútbol, pasa muchas cosas, así que vamos a ver qué dicen. Bueno, así estamos avanzando aquí, señores. Minuto de pausa, de hidratación para los jugadores. Hasta aquí en el partido. Resultado que sí a favor del equipo de 15 de agosto. Hasta aquí, señoras y señores. 1-0 sigue ganando el equipo de 15 de Blas Antonio. Muy bien. Señoras y señores. Va a ser, a ver, tregua en el partido. Momento de hidratación, Gilberto Brites. Sí. 15 de agosto lo está ganando por 1-0 sobre ya 17 minutos de esta etapa inicial. Sí. Y después de eso, 15 de agosto tampoco tuvo más oportunidades. Creo que la única que el de López. Después todo fue de Manchester, que hasta aquí no está empatando el partido Blas Antonio. Bueno, esto va a continuar, señores, hacia la zona izquierda. Va teniendo Melgarejo, va jugando hacia la punta izquierda para Cardoso. Otra vez para Melgarejo, intenta cruzar. Ahí va el envío. Quita como puede González. Balón que queda en las manos del arquero que ya va sacando también. Este es Blas Gómez. Va jugando Blas, retrocede el pase. Luis Benítez, el que despeja, va a quedar para Blanco. Bueno, ahí está Blanco. Sufre la falta el lateral izquierdo de Manchester. Será tiro libre para el conjunto de Manchester. Bueno, San Pedro está cayendo 3-1 ante el equipo rosarino, grupo 8. Ahí está entonces. San Pedro que es una... Yo no sé si... O sea que yo no manejo mucho eso, pero creo que todavía no tuvo oportunidad de estar cerca de estar en la intermedia, sí. Creo que no, ¿verdad? Y no estuvo Gilberto. Lloré lo único, ¿verdad? Lloré, Liberación y Santa Ni, creo que los San Pedrano que ya ha tenido posibilidad de jugar la intermedia. Así mismo. Después lo demás aún qué lindo equipo era aquel plantel de Liberación Blas Antonio, yo me acuerdo. Que jugó nada más y nada menos el último partido. Le faltó un punto para que pueda ser segundo para subir la primera. Creo que aquella vez le ganó River. Y River subió con General Caballero aquel temporada. Y quedó a un punto el equipo de Liberación de subir en la primera división. Y después de ahí, Liberación cayó totalmente. En la segunda temporada ya terminó de vuelta fuera de la competencia de la intermedia. Sí, señor. Resultado final también ya Tahití lo ganó. Ya resultado final
1-0 a Germanina. Lo de 25 de diciembre creo que me pasa aquí, esta información creo que no es válida, había sido Gilberto, ¿eh? ¿Sí? Mañana recién va a jugar, estoy acá mirando justamente, el de Chore. Ah, ya. Chore versus 25 de diciembre. Bueno, Ya. era una información falsa entonces que El compartimos con la audiencia. Mañana ellos van a famoso... jugar. Sí, fake news, entonces la información. Sí, así mismo. Ah, bueno, ahí está. Entonces, lo que son liberación, clase. Atención, está el cabezazo. Gol. Gol de Manchester de Villarendá con golpe de cabeza. Termina definiendo la representación de Manchester, que ya venía también presionando bien alto, buscando el empate, y mirá, lo encuentra a través de la pelota fija, en este caso la táctica fija para este centro, y el cabezazo, pelota adentro. Vamos a ver la reiteración, ahí está, y fue el cabezazo de Melgarejo. Julio Melgarejo empata el partido. Ahora Manchester de Villarendá 1, 15 de agosto 1. Mira que merecía ya Manchester tener ya el empate hace rato ya, porque después de ese gol 15 de agosto no hizo más nada, sino que aquella única jugada de López, y después de eso ya no pasó nada con 15 de agosto. Todo era de Manchester, tenía todas las oportunidades y acá sí, bastante bien aprovecha de pelota parada. Melgarejo es el autor del empate. Manchester 1, 15 de agosto 1. Y va Roddy, ahí está, Acosta al centro, busca el segundo el equipo de Manchester. Sale el arquero, atención, se complica ahí con su defensor y termina despejando al córner. Apresuradamente Luis Benítez tuvo que sacar al córner, Gilberto. Sí, otro tiro de esquina para el equipo de Manchester. Acá de vuelta Roddy Acosta metió una pelota importante al área que le complicó un poco ahí al arquero y al central de 15 de agosto. Que está haciendo un buen partido hoy Roddy Acosta, Blas Antonio. Está filtrando, está dando pelota importante ahí al área a los delanteros. Habrá servicio de esquina, córner, punta derecha. Se ilusiona Manchester, quiere pasar a ganar antes que termine este primer tiempo. Y ojo, porque está teniendo espacio también 15 de agosto de contra, puede contraer el segundo también. Tenta Blas Gómez, despeja la defensa. Va presionando ahí el jugador Domínguez. Va con todo ante la marca de Silva. Ahora tiene 15 de agosto la posición de la pelota en zona rival. Y recupera Manchester, sale con Julio Melgarejo, el autor del empate para la representación de Manchester. Ruiz, ojo, se complica con su portero. Y otra vez se repuso Ruiz, Gilberto. Sí, se está complicando entre ellos mismos, entre los jugadores de 15 de agosto ahí atrás. Se está complicando hace rato ya. Benítez también, el arquero. Y eso tiene que aprovechar el equipo de Manchester, las oportunidades que le da 15 de agosto ahí atrás. Habrá servicio. Lateral favorece al equipo de Manchester. Ya va a poner en juego Pedro La Rosa, el que empalma esa pelota. Corre el jugador Cardoso. Aníbal Cardoso, ya recupera Domínguez. Va a salir Néstor Domínguez. Pelotazo largo de Néstor. Bueno, se le fue la pelota aquí al jugador Villalba. Luciano Villalba no pudo dominar ese esférico. Y ya pone en juego 15 de agosto. Intenta sacar aquí también Luciano Montiel. Le presiona. Va al centro. Atención. El arquero que sale. Se queda Ibarra con ese balón. Y ya sale jugando. ¿A los cuántos fue el gol del empate? Minuto 20 fue el empate de Julio Melgarejo para el equipo de Manchester. Y mira, Melgarejo, arco en blanco. Tenía el segundo Gilberto, el arquero que salía. Y bueno, se apresuró ahí, estaba muy apurado Melgarejo. Erró a la pelota. Sí, se emocionó Melgarejo y le quedó blanco el arco. No pudo hacer la dirección a esa pelota y no iba a ser el segundo y doblete para él. Perdonó Manchester. Y fue lo último. Bueno, señores, pausa. Ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Los últimos 25 minutos entre Manchester y Bugarendá, Manchester y Bugarendá ante 15 de agosto en este caso. El último 25 minutos de este partido, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Señoras y señores, estamos con este último partido de esta jornada número 7, campeonato senior de Iribucua. Rodolfo Enciso tiene la pelota, el autor del primer tanto, el que abrió el marcador en este compromiso, después lo empató Julio Melgarejo. 1-1 está el partido. Este es el arranque de la etapa de cierre. Los primeros minutos de juego, desarrollo de esta etapa complementaria. Ya ingresó Burgos, camiseta 20 en el conjunto de 15 de agosto, con algunos cambios. A ver, el equipo de Manchester creo que vuelve con los 11 que había iniciado también en la etapa inicial. Bueno, señoras y señores, la fecha número 7 se cierra con este compromiso. Está 1-1 el compromiso hasta el momento, 15 de agosto, Manchester de Bugarendá. Julio Melgarejo, intenta Julio, va presionando allí. Descarga para Silva. Silva que profundiza. Eladio Capdevila intercepta. Sigue presionando a la gente de Manchester. El arquero sale con las manos. Termina quedándose con la pelota. El arquero de 15 de agosto. Ya va sacando. El arquero Blanco, el que se anticipa. Melgarejo desvía, queda para Fleitas. La marca de Blas Gómez, sigue Fleitas. Continúa con ese balón. Fleitas reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Le invitó a que se levante rápido. Pierde aquí el jugador Blanco ante la presencia del jugador de 15 de agosto. El partido continúa 1-1. Ahí está López. Presiona Enciso. Sale Luciano Villalba. Villalba para Blanco. Blanco con el esférico, con la zurda. Profundiza, pero no estaba nadie. El que sí ya está ahí, el defensor, para terminar sacar esa pelota. Y termina sacando Burgos ahora. Tiene Burgos. Va jugando para Gómez. De vuelta para Burgos. Enciso está cerca. Pide también López. Va el pelotazo largo. Corre el 13 ahí presionando al defensor. Hace rebotar en él. La pelota será saque de salida. Saque de meta que favorece al equipo de Manchester de Bugarendá. Sí, va a ser pelota en salida para Manchester de Bugarendá, que sigue, consiguió el empate en la primera etapa. Y en este segundo tiempo, hasta aquí, sin oportunidad todavía frente de los dos arcos en esta segunda etapa. Señoras y señores, el partido está 1-1. Ya estamos sobre 3 minutos de esta etapa complementaria. Ahí ya va cumpliendo Blanco para Fleitas. Este que peina, Silva intenta. Blas Gómez despeja. Montiel. Capdevila. Busca a López. Balón para él. Va López por el segundo. A ver qué hace López. Apunta y dispara. Qué mal pateó aquí López. Fue cruzando frente al arco esa pelota Gilberto Brites. Sí. Quiso buscar algo, pero mal esa pelota, última jugada de López. No pasó nada en ataque del equipo de 15 de agosto. Señoras, señores, el partido continúa 1-1. Ahí va teniendo el equipo de Manchester de Bugarendá sobre la zona izquierda el avance con Julio Melgarejo. Ahí está el autor del empate, Julio. Levanta el centro arriba, cerradísimo. No sacó provecho otra vez también de este avance. El equipo de Bugarendá será salida para 15 de agosto. Va a salir su portero. El portero de la representación de 15 de agosto. El equipo del señor Brígido Orrego. Ahí ya va sacando desde el fondo. El que peina es Enciso. Blanco anticipa otra vez. Blas Gómez quería, Burgos con el rebote. Roba la pelota ahí Silva para Cardoso. Apunta y dispara Cardoso. Qué mal pateó Cardoso en esta. Le salió muy desviado el remate. Desviado. Le agarró mal a esa pelota Cardoso, que quiso también su gol, pero
Muy mal en la terminación de Cardoso en la jugada. Domínguez para sacar. Ahí está el zaguero Néstor Domínguez. Pelotazo largo. Silva baja. Legal complementa. Ahí está el jugador Cardoso. Recupera 15 de agosto con González. Gustavo para Blas Gómez. Descarga para Enciso. Rodolfo Enciso con alguna dificultad para controlar la pelota. Entonces ya está Blanco para sacar a un costado. Balón afuera. Entonces lateral será para 15 de agosto. Bajó mucho el nivel esta temporada Enciso y Gómez, que era ser el motorcito de este equipo blandone. Y depende mucho de lo que hacen Enciso, lo que hace Gómez en el equipo para que 15 de agosto pueda jugar fluidamente en cada partido. Luis Legal sale con Cardoso. Aníbal pisa la pelota. Aníbal Cardoso reclama falta. Ahora sí, pita la infracción. A ver. Habrá tiro libre y vamos a ver tarjeta acá, Gilberto. Pide tarjeta. Es para Gustavo González. Sí. Capitán. Ya está con tarjeta amarilla entonces. Y también para Julio Melgarejo, Sí. Gilberto. Por atropellar porque vino, o sea, desde allá vino a plagarse y se comió también la tarjeta amarilla. Sí, señor. Casi reaccionó ahí Julio, por eso creo que la amonestación también para él. Sí. Y por la falta a Gustavo González. Habrá salida que favorece. Corresponde para la representación de Manchester de Arendá. Luciano Montiel para sacar. Pelotazo largo del zurdo. Balón que pica dentro del área. Y en las manos del arquero de 15 de agosto. Va preparando la salida. Balón que pica en el círculo central. Villalba despeja. González intervino también ahí el jugador de la representación de 15 de agosto. El que recupera. Enciso. Va jugando para López. Rolando López tiene. Para Enciso, otra vez pisa el esférico. Descarga hacia la zona izquierda donde está Capdevila. Corre Capdevila. Primero Pedro La Rosa. Será balón para el equipo de Manchester. Lateral que corresponde para Pedro La Rosa. Jugador de Manchester. Sí. Esta temporada está vistiendo la casaca de Manchester. Uno de los La Rosa que tenemos en el campo. Esta es está toda la temporada. Ahora en Uruguay creo que está el otro. O en Ciudad Nueva, no me acuerdo. Ciudad Nueva creo. Va sacando esa pelota arriba. Quita Espínola. Ya hubo offside o hubo falta. Veremos. Sí, hubo falta. Falta. El que cobra el asistente, cerquita a él. Sí. La falta en perjuicio fue de Ruiz. Así es. Manuel Ruiz también, que hoy no apareció tanto. Poco hoy de Manuel Ruiz. Va sacando Emanuel. Golpe de cabeza por parte de Legal. Queda para Blas Gómez. Blas juega para Capdevila. Cruza la pelota. Golpe de cabeza de Blanco. Queda para Burgos. Gira Burgos. Julio Melgarejo en la presión. Enciso pega en la humanidad del defensor. Queda otra vez para Blas Gómez. Ya estamos sobre 8 minutos. Cerca del minuto 9. Etapa de cierre. El marcador indica que está 1-1. Continúa el empate parcial, Gilberto. Sí, continúa el empate de 1-1. En la primera etapa fue los 2 goles. Iniciando la primera etapa, gol de Enciso y finalizando la primera etapa, gol de Melgarejo. El empate. Con ese empate estamos hasta aquí en este segundo tiempo. Sportivo Ameliano goleó 3-1 a Recoleta. Terminó el partido, Gilberto, ahorita. ¿En serio? Recoleta, que después la golpiza que tuvo en la Sudamericana, no pudo levantar más hasta aquí, Y Ameliano es un buen equipo. Juega bastante bien Ameliano. Me gusta cómo juega Ameliano el equipo de Roberto Nani. Mira que hay técnicos jóvenes que bastante bien de vuelta a Blas Antonio, porque Roberto Nani está ido ahora en Libertad. Juega bastante bien su equipo. También está el otro que está en Trinidense, otro técnico joven y en 2 de mayo también los 2 técnicos son jovencísimos.
el técnico, se me fue el nombre de este técnico de 2 de mayo, que ahora es asistente de Felipe, ahora queda como principal. Ledesma. Son técnicos jóvenes que juega bastante bien su equipo. En 15 de agosto ingresa Ábalos, camiseta número 32. Ábalos a la cancha, ahí tiene justamente Ábalos. Intenta cubrir la posición de la pelota, recupera Manchester, vuelve a perder. Ahí está Ruiz para Blas Gómez. Blas puntea para Ábalos. Juega para Enciso, busca a Blas. Se equivoca, quedó dormido ahí Blas, por eso ya pierde ante Enciso. Ante Fleita en este caso. Ahora Enciso recupera pero con falta. Tiro libre para Manchester. Otra pelota para Manchester. De pelota parada. Vamos a ver qué pasaba en esa. Luis Legal está acomodando la pelota cerca de ese círculo central. Habrá tiro libre para Manchester de Vigarenda. Luis Legal. Levanta la pelota Luis. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Enciso. Sale 15 de agosto. El partido continúa 1-1. Resultado que se consiguió en la primera etapa ya, o los goles. Los dos equipos había conseguido en la primera mitad. Así mismo. Se frena ambos equipos con este empate de vuelta. Así se termina así. Y más cerrado este segundo tiempo, Gilberto. El primero fue de tú a tú, como se dice. Así mismo, este segundo tiempo había espacio, se marca bastante y con muchas faltas ya en esta segunda etapa. Y hay que ver cómo termina este segundo tiempo. Burgos quita. Va a quedar para Enciso. El árbitro cortó el juego porque está sentido. Jugador de 15 de agosto. Por eso paralizado el juego. Momentáneamente interrumpida las sesiones. Está sentido el capitán Gustavo González de 15 de agosto. Sí, quedó sentido ahí González del equipo de 15 de agosto. Cobra la falta. Partido que se mantiene empate. Ya, ¿cuánto tenemos? 12 ya de este segundo tiempo. Y el último partido de esta jornada. Ya por en juego otra vez esa devolución por parte del árbitro para con el jugador de 15 de agosto. Julio Melgarejo. Va descargando para el jugador Legal. Se equivoca en el pase. Recupera Ruiz. Ruiz para Ábalos. Sale Ábalos. Otra vez Enciso. Quita como puede ahí el defensor del equipo de Manchester. Ahí está Villalba. Sale con Blanco. El zurdo termina sacando a un costado ese balón. Y va a ser lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Ahí ya pide Blas Gómez. Balón para Blas. Tiene Gómez. Capdevila. Recepciona el número 40. Otra vez. Balón para su compañero. Destapado está Blas Gómez. Otra vez se apoya en Capdevila. Ahora sí. El balón para el número 10. Corre Blas. Alcanza esa pelota. Hace rebotar en el jugador rival. Precisamente Blanco en la marca. Está allí. Sigue presionando Blas Gómez. Intenta ganar el servicio de esquina. Termina empujando ahí el número 13, cometiéndole falta a Blanco. Será tiro libre defensivo. Será salida para el equipo de Manchester. Estamos sobre 14 minutos de este segundo tiempo. Así mismo, lo aguantó bastante bien ahí Blanco. Consigue la falta. Minuto 14 de segunda etapa. Queda 10 de este segundo tiempo. Luis Legal para sacar. Termina sacando con un pelotazo largo. Intercepta Ábalos. Queda para Enciso. Rodolfo Enciso intenta ganar en velocidad. Se frena. La marca ahí de Melgarejo. Burgos dejó salir esa pelota Burgos. Lateral favorece al equipo de 15. Partido está 1-1. Saca Silva. Silva adelanta ese esférico. Recupera otra vez 15 de agosto. Gustavo González para Espínola. Capdevila. Levanta Capdevila. La baja bien su compañero ahí al borde del área. Juega con Burgos.
Burgos se equivoca. Le presiona Julio Melgarejo. Le comete falta a Melgarejo, será tiro libre defensivo. Sí, Melgarejo que ya está con tarjeta amarilla. Tiene que cuidarse ya Melgarejo en esta instancia del partido. Será salida, Gilberto. Sí, va a ser pelota. Ahí no le gusta. No le gusta a su compañero. Agua, dice Blas Antonio. Bueno, seguimos aquí nosotros. Trae de Pulse por más segundo tiempo. Ya finalizando a poco esta segunda etapa. Partido 1-1. Mucho nerviosismo ya en este segundo tiempo también de los jugadores. Y vamos a ver si se termina con 11-11 este partido. Gracias a SB Sport, fabricación alimentaria, deportiva y empresariales. Consulta o pedidos al número de teléfono que te aparece en pantalla, SB Sport. También a AR Stores, con nosotros aquí formando parte de la transmisión. Te agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva y toda clase de ropa para chicos y grandes, las mujeres, marcas y a buen precio en Berendá Centro. Te espera AR Stores. Gracias PulseNet, internet por fibra óptica en Berendá alrededores. PulseNet, contacto al 094-22-53-94. PulseNet, presentadores exclusivos de Pulse por más en todo el evento deportivo de estas marcas que tenemos día a día nosotros a través de la pantalla de Pulse por más. Bien, 16 minutos y medio, señoras, señores. Marcador indica que está 1-1 el compromiso entre 15 de agosto, Manchester de Berendá. Momento de hidratación, momento de tregua en el compromiso. Esto ya va a ir entrando también en la recta final de a poco, donde para los dos equipos tiene que cuidar el margen de error que le puede costar el partido también, Gilberto, ahorita. ¿Sí? Exactamente, porque ambos tampoco están bien en la tabla, ambos equipos, y cualquier error que uno y otro cometen les puede costar el partido en la tarde de hoy. Sí, y no puede cometer ni el más mínimo error entonces en el compromiso. Ambos equipos que necesitan sumar a 13 para posicionarse cómodo también en la tabla de puntuación. Así mismo. Hay que ver, pero así como se está jugando en esta segunda etapa, creo que pinta más para un empate que triunfar uno u otro. Y Blas Gómez recupera, levanta Blas, centro que queda en las manos de Ibarra. Creo que el cansancio también va a jugar un papel preponderante en el partido, Gilberto. Así mismo. También eso dependerá mucho la física de los jugadores, parte física de los jugadores en cada partido. Y acá ya se ve tampoco eso, el cansancio de algunos que otros jugadores. Sí, en este segundo tiempo especialmente ya no es el mismo de la primera etapa de algunos jugadores. En la parte física creo que ya empieza también a sentir el cansancio. Le pasa siempre a los equipos que si se juega con mucho ritmo en la primera etapa ya les cuesta el segundo tiempo. La mayoría pasa eso en todos lados, no acá nomás ni en esta categoría. En todo pasa, en la juego de primera, intermedia, todo. Cuenta mucho, es la preparación física de los jugadores. Y este es Burgos, va teniendo Burgos. Hubo falta en perjuicio de él. Y también el árbitro ya este segundo tiempo poco colabora, Blas Antonio. Cobra toda la mancha. Poco la faltita y toda la falta cobra hasta aquí el árbitro también del partido. Habrá tiro libre, especie de córner corto a favor de la representación de 15 de agosto que va a tener esta posibilidad de buscar el juego aéreo. Y mandan a sus cabeceadores. Ahí están los dos zagueros centrales. Se suma también ya González. También Emanuel Ruiz. A ver cómo viene. Va al centro, arriba. Cabecea Jiménez. Era Burgos en este caso el que cabeceaba. La mano del arquero de Manchester. Quita Néstor Domínguez. Enciso el que baja para Blas Gómez. Recupera de vuelta 15 de agosto. Con Rodolfo Enciso. Blas Gómez. Burgos. Busca Blas. Sigue Blas. Ahí está la marca de Luis Legal. Con un puntín termina sacando Legal. Corre el jugador. Aníbal Cardoso. Sale Néstor Domínguez. Sigue Cardoso. Y recupera Néstor. Aguanta muy bien la presión y sale con Enciso.
Pelotazo de Enciso. Golpe de cabeza fue defensivo. Y va a quedar para Blanco. Fidel Blanco tuvo que retroceder y sacar esa pelota con Melgarejo. Sale con Villalba. Melgarejo de vuelta. Esta que quita largo. Peina Capdevila. Queda para Acosta. Ojo con esta acción porque hay espacio. Y va con todo el equipo de Manchester. Acosta tuvo que frenarse porque llega tarde la compañía. Ahora suelta el autopase. Juega para Legal. Este que deja para Cardoso. Le pegó muy mal otra vez Aníbal Cardoso. Sí. Hoy no es día de... Sí, por cierto, porque tuvo 3 o 4 ocasiones así para buscar el arco y cuando busca se le abre mucho la pelota o se levanta mucho. Hoy no está fino en la puntería del jugador Aníbal Cardoso. Entramos ya a la recta final del compromiso. Llegamos al minuto 21. Etapa de cierre, 1-1. Continúa este compromiso y avanza 15 de agosto. Va con todo Antonio Espínola. Se instala también en zona rival. Va el envío para Capdevila que baja. Atención, está el segundo. Bueno, no vale, convierte, pero Banderín arriba hace rato. Bueno, anulada la carga, Gilberto. Estaba en Usai, el jugador de... Ojo de falta. Falta cobró finalmente. Sí. Levantó mucho la pierna entonces. Sí. Por eso le cobra la falta al jugador de 15 de agosto. Finalmente cobró falta indirecto para Manchester. David Arendaga va a sacar Luciano Montiel. Le devuelve Ruiz. La baja para Enciso. 1-1 continúa el partido. Ya tramo final. Cerca ya el minuto 22. Quedó sentido Acosta en el conjunto de Manchester. Y ahí sale Pedro Acosta. La Rosa dio bien. Ahí está Pedro La Rosa que adelanta para Cardoso. Ahí se muestra Rodi Acosta. Balón para él. Rodi que juega para La Rosa. Destapado Pedro. Atención. Viene el centro por abajo. No pudo desviar el jugador de Manchester. Sigue el peligro. Ahora sí despeja la defensa. Va a quedar para Ábalos. Comete falta en perjuicio de Ábalos. Será tiro libre defensivo para 15. Bueno, última parte ya del partido, señoras y señores. 1-1 hasta aquí el encuentro. Ya casi 23 minutos ya de este segundo tiempo. 2 minutos más falta y ya para que se termine este último partido de la fecha 7. Y pica aquí el jugador Acosta. Néstor Domínguez sale muy bien al paso de la pelota. Termina despejando a un costado. Será lateral que favorece finalmente para 15 de agosto. Rebotó en el jugador de Manchester, dice el asistente. Ya pone en juego otra vez ese servicio. Este es Ruiz. Emanuel saca. Va presionando Manchester y recupera con Julio Melgarejo. Va Julio. Peligro de gol. Atención al disparo. Se fue desviado el remate de Julio Melgarejo. Él se fabricó y él termina rematando. Sí. Tuvo ahí de vuelta la oportunidad Melgarejo de marcar el segundo, pero salió mucho la pelota. Partido que se mantiene 1-1, última parte del encuentro. Habrá salida que favorece. Ya sale el equipo de 15 de agosto. Ahí está Ábalos. Busca a su compañero, pero primero anticipa a Costa. Le rodea y le quita la pelota. Después termina cometiendo falta a Costa. Tiro libre que lo va cumpliendo ya en forma rápida. 15 de agosto. Ya llegamos al minuto 24. Enciso va a terminar el compromiso. 1-1 está este partido. Va Enciso, le pega al arco. Travesaño y afuera. Esa pelota besó el horizontal, se pierde afuera. Sí, probó de vuelta aquí Enciso, puntería y sí, le sacó pintura al travesaño que defiende el arco que defiende Ibarra. Se salva el Manchester esta última parte del partido. Casi fue segundo de Enciso y segundo para su equipo. Qué buen remate de Enciso, zapatazo del 17. Casi termina en un golazo. Va sacando la defensa de Manchester, queda para Blanco. Va a terminar, se va a cerrar el compromiso, se va a cerrar la fecha número 7. Enciso, va Enciso, va al centro. Buscaba con comba el centro, pero no prospera.
Y será saque de meta para Jacinto Ibarra. Y con esta salida puede terminar el partido, Gilberto. Y creo que sí. Creo que va a ser la última esta pelota en el partido de esta fecha 7 entre Manchester de Uganda y 15 de agosto. Bueno, va a dejar todavía uno más, por lo menos le va a dar a 15 de agosto, que avanza con Enciso y saca Blanco, y terminó el compromiso, Gilberto Brites. Terminó, señores, la fecha 7 y se terminó este compromiso entre Manchester de Uganda y 15 de agosto. Terminó 1-1, señoras y señores, este partido. Nosotros le agradecemos a todos los delegados de cada club, a la Comisión Central, por la confianza de siempre. Cerramos nosotros nuestro trabajo aquí de la cancha del Sport San Nicolás. Gracias a todos y será hasta la próxima.